Hola, hola, un, dos, tres, un, dos, tres. Va. Está ben de nivel? Hola, hola. Eu non lle podo subir aquí, teñe que subirte aí. Eh... Dille a Nahuel que chequee español un momento, por favor. Hola, hola, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Espera, que vou chequear con Nahuel, porque él tamén lle pode afectar o cambio. Vale, vamos co canal 2. Canal 1, canal 1, canal 1, canal 1. Vale, canal 2.
Ahora estoy saliendo por el canal de español. Canal de español que es el uno. ¿Sí? Muy alto. Vale. Baja tú. Baja tú el volumen. Ahí. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí. Vale. Ahora, hola, ahora estoy hablando yo por el canal de español. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Me podéis escuchar bien? Sí. Hola, hola. Sí, canal de español. Estamos probando el canal de español. ¿Me escucháis? Vale, gracias. Yo ya Hola, escuché. hola. É a canle de español. Sí, sí, pero non a imos necesitar. A ver, onde está a canle de galego? Fala. Non, está ben. Está ben. Non, eso é para a sala. Eso tes que poñelo baixo, porque ese é o son da sala. Que entraría cando estás... Non, Non, a ver, porque por los auriculares. escoitas polos auriculares. Este botón é por se necesitas Chicos, utilizar, sí. necesitas escoitar a sala por Sale aquí. saliendo en stream. Ten cuidado.
Todas, creo que non funciona o micro, ¿no? Bo día a todos e a todas e benvidos á Carta de Santiago, un encontro onde queremos... Buenos días. Sobre los retos que enfrentamos como sociedad para los años siguientes. Un evento organizado por la Xunta de Galicia a través de la Fundación Ciudad de la Cultura en colaboración con la Fundación Paideia Galicia. Un encuentro promovido desde aquí, desde Galicia, pero con objetivos globales. A lo largo de estos 3 días tendremos el privilegio de escuchar algunas de las mentes más brillantes de los campos de la ciencia, la cultura, las artes, la tecnología o el activismo social. Mujeres y hombres que están a mudar y a cambiar la sociedad del mañana. Científicos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, analistas del futuro de las grandes urbes, de las energías limpias, de la lucha contra las enfermedades, de las crisis sociales o en el centro de debate alrededor de la sociedad que queremos construir. A todas, a todos ellos y a todas ellas, bienvenidos a Santiago de Compostela y a esta cidade da cultura de Galicia, este gran espacio abierto al arte y a la cultura, a la tecnología y a la innovación, a la reflexión y al debate. Carta de Santiago se enmarca además y tiene un momento tan significativo para Galicia como la celebración del Xacobeo 21-22 y ofrece una oportunidad única y para celebrar el Xacobeo, para el efecto tractor del Camino de Santiago y sus valores para encarar los grandes retos vocalares que enfrentamos en el contexto actual. Lo hace desde el debate y el pensamiento y con el objetivo de que estos 3 días de reflexión se concentren y se concreten en un documento que trascienda el evento y plasme sus conclusiones. Sin más preámbulos, me gustaría dar inicio al programa que nos ocupa hoy mismo y lo hago presentando a los protagonistas de esta conversación en el camino francés. Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, con una experiencia de 4 décadas en la industria musical, fue promotor de giras mundiales de artistas como Paul McCartney, Alicia Keys, Elton John o Iron Maiden, y también responsable de actuaciones tan memorables como el concierto de Michael Jackson en Las Palmas y el Festival Ibiza 92, en el que actuaron juntos por primera vez Freddie Mercury y Montserrat Caballé. En esta conversación titulada Reimaginando, un abrazo a la esperanza, dialogará con Pérez Oribe, director de marketing de Live Nation. Bienvenidos los dos y muchas gracias por acompañarnos. Bos días. Bos días. Te decimos buenas noches. Las cosas han cambiado tanto después de la pandemia que nos han puesto los primeros. Estamos un poco descolocados, perdonadnos, porque en el camerino hemos visto zumos, no sabemos lo que son los zumos, ¿verdad? Y nada, estoy encantado de estar aquí. Quiero dar las gracias a la Xunta y a la Fundación Paideia, que ya están entre nuestra gente favorita del mundo, por el apoyo que muestran por la cultura en general y por la música. Es para nosotros un inmenso honor que nos tengan hoy aquí. Y para mí es un inmenso honor poder entrevistar a la persona que tengo a mi izquierda, con la que tengo la suerte de trabajar, una persona fascinante, una persona rebelde, un humanista, una persona muy pasional, muy perseverante, porque el que se dedica al negocio de la música lo ha tenido que ser, porque con un vídeo que os voy a poner ahora en breve veréis que la gente que hemos trabajado en el sector de la música hemos sufrido continuas crisis. Pino Sagliocco ha demostrado saber caerse, se ha caído 7 veces, pero se ha levantado 8. Y hoy vamos es una persona difícil muchas veces de cogerle y atraparle y llevarle a los sitios, pero es una persona esquiva. No habréis visto esto a través de sus redes porque tú no tienes redes, Pino. No tengo redes. Ahora le voy a preguntar sobre eso. Pero para que me ayude a explicar quién es este señor, nada mejor que un breve vídeo que vamos a ver a continuación, en el que veréis un poco cómo ha sido la evolución de la música y quién es Pino Sagliocco. Así que veamos el vídeo.
as the name jazz becomes synonymous with cheap music. The Beatles on their way to the Hollywood Bowl. The Rolling Stones. Beatles and the Rolling Stones compares the world. The beginning of the music industry's golden era. Digitally recorded, read by a laser, and it's called the compact disc. The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long-playing gramophone record. Michael Jackson has just made history. His album Thriller has gone multi-platinum 30 times now. Musicians are concerned. If they think Napster's bad, I can tell you there's a lot worse coming. 40 personas han sido detenidas por la policía en Madrid en una gran operación contra la piratería. La piratería la sufrimos todos. Se pierden puestos de trabajo. Tras la caída de las ventas de discos y el auge del streaming, los conciertos en directo se han convertido en la tabla de salvación de la industria musical. Una tarde-noche sangrienta en París. Se producía una explosión aparentemente en el vestíbulo del Manchester Arena que acogía un concierto de la cantante Ariana Grande. It seems like the audience is losing now the fear. The summer of 2020 is going to beat all records in the number of festivals and tickets sold. I'm declaring a public health emergency of international concern. It's a matter of life and death. Now is the time for everyone to stop non-essential contact. Muchos años a mí me decían todo el mundo, sobre todo hoy en día, todo el mundo está hablando de streaming, de virtual reality. No existe streaming y virtual reality. Nadie quiere estar en casa mirando una televisión. Yo quiero oler al lado el sudor del amigo, quiero sentir el abrazo de mi novia, quiero sentir el abrazo de mi hermano, quiero chillar a todo pulmón. Y pasaremos todas las pandemias del mundo, solo desearemos volver a la calle y volver a chillar junto en un concierto, en un teatro, en un cine, donde sea, hasta en la fiesta del pueblo, o en el bautizo de tus hijos, o en el matrimonio de tu hermano. Como veréis, es difícil pensar en algún artista que no haya trabajado con Pino Sagliocco, al que quiero dar la bienvenida. Hola, Pino. Buenos días, bienvenida y gracias por estar aquí. Quiero decir, buenos días, de verdad estoy muy feliz de estar en Santiago. Santiago es una ciudad que llevo viviendo hace muchísimos años. Estoy aquí. Hay muchísimos años. Una relación Galicia. Yo empecé casi aquí a final de los 70, 78, que llevé a Alain Stivel, un artista, y trabajé con otro artista gallego, que era un gaitero muy famoso de la época, un arpero. Un artista
un grande artista de Coruña, dende entón. Me vengo por aquí siempre a gusto, por lo tanto, buen día y una vez más, feliz de estar en Galicia, en Santiago. Porque Pino, claro, es que cuando Pino cuenta las anécdotas, yo realmente pienso que tiene 400 años, porque ¿cómo has podido vivir tanto? Vamos a empezar un poco para situar a la gente, después de este vídeo, que creo define bastante lo que es Pino, está muy logrado. Claro, tú no tenías enchufe, tu padre no era promotor, ¿de dónde vienes, Pino, exactamente? ¿Tenías enchufe o no? Tenía, bueno, no había ni corriente en casa. Yo nací en Italia, en un pueblo que se llama Carinaro, que es un pueblo rural en el sur de Italia, entre Roma y Nápoles. Hijo de agricultores, una familia muy humilde. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño, dormíamos yo, mis hermanos y mi padre en una habitación, solo los 5. Nos calentábamos con los braseros que estaban en casa. Jamás en mi vida soñé que haber vivido la vida, Hay una foto por ahí, perdonad. A ver si me ponen la foto que he rescatado una. Después, ¿no? Después, déjame primero. Después. No, deja que la ponga ahora que os va a encantar. Bueno. Porque así veis un poco la descripción de lo que está contando es real. Por ahí se ve algo. Nunca jamás, porque mis padres, como decíamos, eran agricultores y en mi familia, de tradición, los que salían del pueblo, que no eran agricultores, como mucho iban a ser el albañil en Milán o el albañil en Alemania. Este era el recorrido de todo lo que son mis generaciones anteriores. Y de pequeño fui un poquito raro siempre en el pueblo. Yo creo que la gente sabe cuál es Pino, ¿no? De pequeño siempre... ¿Y cómo tenías dinero para llevar esas gafas, Pino? Bueno, de pequeño siempre sentí me sentí muy distinto. Tuve una inquietud desde pequeño, no sabía por qué ni cómo, pero nosotros teníamos el pueblo al lado de Lanato, donde dormían los militares que estaban en Lanato, al lado de Nápoles, de Caserta, había una zona donde ellos vivían. Y siempre yo me acercaba allí porque siempre sacábamos de pequeño, éramos un poquito travesillo, te gustaba fumar un cigarrillo, venía con el Winston americano, el Marlboro, y a un cierto punto empecé a escuchar música. Me acuerdo que escuchaba uno que estaba allí fuera con Jimi Hendrix y me apasioné. Después de los Rolling empecé a apasionarme con ellos. Y a poco empecé a hacerme amigo de uno de ellos de allí, de Lanato, y ellos les gustaba mucho, que teníamos en esta época, eran los champiñones de árboles, las setas que nacen en los árboles, que tienes que subir a los árboles arriba, bastante, y la cepa también abajo de los árboles, que eran los más cotizados de todo, ¿no? Y me acuerdo que empezaba a negociar con ellos, quería una Ray-Ban, me ponían 1,5 kilos de setas, y yo me iba allí por la mañana, casi me mataba en muchas ocasiones, pero le llevaba 1,5 kilos, me daba la Ray-Ban, después decía, ¿cuánto por una chaqueta? Me decía, 5 kilos, ¿cómo 5 kilos? Me voy a matar 5 kilos. 2 kilos es suficiente, negociaba, y a poco me iba haciendo un vestuario que me convertí en un marciano en el pueblo, ¿no? Porque claro, en el pueblo todo el mundo que iba allí me empezaba a mirar con esta pinta, porque me gustó mucho también la imagen de Brian Jones de los Rolling. Me quiso parecer a él mucho. Me gustó la música, me apasionó la música, pero jamás ni soñarlo ni pensar que un día podía vivir de la música o haber tenido la ocasión o la oportunidad de haber conocido a tantos de ellos y haber podido trabajar con ellos. Por lo tanto, que si la vida, da igual donde naces, da igual donde vienes, los sueños se pueden hacer realidades si tú crees en ello con pasión y no hay límite a nada si creemos en ello. Y yo creí en la música desde pequeño, pero sin saber dónde llegaba, y de verdad que me siento muy afortunado. Qué bien. Bueno, os tengo que avisar que no tenemos ningún guión preparado, porque claro, siendo de la música sería como ir en playback. Entonces no hemos preparado absolutamente nada, vamos a ir improvisando. Después de saber que gracias a las setas y a Jimi Hendrix te conseguiste la Ray-Ban, cuéntame lo del circo. ¿Es verdad que te metiste en el circo? Bueno, no fue circo. En el pueblo empecé a tener bastantes dificultades, porque me acuerdo que mucha gente decía a mi padre qué mala suerte, ¿no? ¿Qué has hecho para tener un hijo como este? Porque, como claro, todo el mundo en el pueblo era un buen chico, y yo era un muy buen chico, pero claro, era un chico distinto, de la cual no se entendía. Cuando uno es distinto muchas veces provoca miedo, provoca
todo el mundo un poquito descolocado. Yo me acuerdo que decían todo el mundo a la chica, me miraban con mucho también en la escuela, todo escuchaba siempre a las madres y digo, este no, este es fuera, este ni hablar, esto ni claro, en el pueblo siempre, incluso le decían a mi padre, Luigi, qué mala suerte, ¿no? Has tenido con tu hijo, que has tenido un hijo como este, que si siempre era un poquito, me expulsaron de todo lado porque reivindicaba, tenía una cierta inquietud, hasta que un día llegó un circo al pueblo, ¿sabes? Que viene esto de los circos que llevan a las máquinas de choques, y llevan a la rueda y lo demás, y me escapé con ellos. Y al cabo de 2 meses y medio me recuperaron, me llevaron a casa, después de muchos conflictos con mi padre, de la cual que sí he tenido una relación magnífica todos los años siguientes, porque entendí perfectamente que en el contexto yo no era el chico o el hijo deseado en aquel contexto, pero le pedí que me dejara ir fuera de casa, que me dejara libre, que le prometía que se sentiría orgulloso de mí sin saber qué. Y efectivamente, después de una lucha muy dura, mi madre sufriendo siempre, él también, y la incomprensión del pueblo, me dejó marchar. Y me marchó, pero me dice, te vas así, con un jeans y una camiseta, y aquí estoy. Y en este camino fue un camino arduo y duro, pero de la cual siempre hice que los mensajes que le llegaran era siempre de sentirse orgulloso de tener un hijo común, de la cual que decir, le di muchísimas satisfacciones. Con los años me convertí en el padre de mi padre, en el padre de mi madre, en el padre de mis hermanos, en el padre de toda mi familia y incluso en el padre de la familia de la parte de mi mujer. Que decir, por lo tanto, que decir, los valores que me inculcaron me impregnaron tanto que mi preocupación en todo el camino no fue tanto el éxito de lo que recorrí en la vida a nivel profesional, fue tanto como haber conseguido que mis padres se sintieran orgullosos de mí, de saber que siempre tuvieron un gran hijo, que probablemente incomprendido de pequeño, he seguido incomprendido de grande porque no entendía nada, pero fue una cosa muy maravillosa. Hay una anécdota que me sentí muy orgulloso de mi madre, que me acuerdo cuando yo empezaba a tener éxito, mi madre no entendía bien, y llegaba al pueblo, la única cosa que te decía, te veo bien, sí, comes bien, no, sí, te veo bien, tienes buen aspecto. Lo que a ella más le preocupaba que yo comiera o durmiera y que tenía buen aspecto. Lo que hablar de rock and roll para ella como hablarle en chino o en turco, no entendían absolutamente nada. Y me acuerdo que yo hubo una época que ya había hecho los Rolling Stones, Michael Jackson, Madonna, Frank Sinatra y todos los demás, pero mi madre no sabía que eran esta gente. Y me acuerdo que me vino a ver un artista italiano que era Renzo Arbore, un cantante italiano muy famoso en Italia, con una gran repercusión social. Y me vino a ver a casa, estaba en Ibiza, en mi casa en Ibiza. Me vino, oye Pino, me gustaría si pudiera colaborar junto, que quisiera ir en Estados Unidos. Y me acuerdo que le digo, mire, yo realmente no sé qué hacer, pero a mi madre le gustaría, siempre le gustaba la canción napolitana, si quiere, para ir a Estados Unidos hacemos un disco que se llama Napoli Punti a Capo, un disco de canción napolitana. Pero antes de llegar a esto, yo le dije a mi madre, mamá, que tengo aquí en casa, me ha venido a ver Renzo Arbore, y me hace, ¡puah! Mentiroso, ¿cómo te va a venir a ver a ti Renzo Arbore? Es decir, ¿cómo tú puedes llegar a Renzo Arbore? Fue una cosa que realmente muy enternecedora para ver la pureza y la belleza de la cual, que decir, todo mi camino ha sido siempre guiado con la luz de ellos y con la relación de estar con ellos. Por lo tanto, siempre muy orgulloso de mis raíces, de donde he venido, y sobre todo muy orgulloso de los valores que siempre me impregnaron mis abuelos, mi familia. Sí, siempre divulgas eso, ¿no? Esos valores. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es la buena relación que siempre has tenido con los artistas, ¿no? Quisiera preguntarte, porque yo creo que mucha gente que está aquí quiere oír alguna anécdota y yo no voy a perder la oportunidad. Y quiero empezar por Michael Jackson. Cada vez que digo Michael Jackson se produce en silencio. Michael Jackson es una de las grandes injusticias que ves como, desgraciadamente, la vida. Y es algo que siempre me lleva a una tristeza enorme. Yo tuve el privilegio de tener una excelente relación con él, una amistad realmente verdadera y de cariño,
y he estado 5 veces en el Neverland Valley, y los últimos 3 tournées de Michael Jackson en Europa solo vine en España, no fue en ningún otro país. Fue un único concierto en Tenerife, único concierto en Zaragoza, único concierto en Valladolid, solo para que venir, para vernos. Después creamos un proyecto que se llamaba Heal the World, que era la idea de, él era un Peter Pan y creía realmente que no quería crecer, él quería ser un Peter Pan. Yo me acuerdo la primera vez cuando lo conocí, fuimos a Neverland Valley con él. Él me acuerdo que me puso a mí en el coche de Batman, él fue en el coche de Robin con un chico. Y por toda la finca, cuando hacía con el niño, decía, chichum, muere, tira de abajo. Y me dejó de comer marzuca, grano turco, con miel, gominola por todo lado, caramelo por todo lado, y su casa estaba llena de niños. Niños con cáncer, niños con problemas, niños con todo, y jamás él dio ninguna publicidad a todo esto. Y con el proyecto Heal the World, él creía que los niños eran los únicos que te miraban con el corazón limpio, con la mirada limpia, y que te decían las cosas de verdad, eran lo realmente que el único que él se fiaba en cuanto a dar realmente y que era en el futuro al mismo tiempo. Y me dijo, Pino, ¿por qué no hacemos un pacto to heal the world together, para hacer el Heal the World? Y en esto conseguimos la Declaración Universal de los Niños de UNICEF, y lo llevé aquí en España varias veces a Lladró, de la cual pedimos a Lladró que nos hiciera una escultura, e hizo la escultura de Michael Jackson adelante. Y la idea era dar esta escultura a todos los jefes de Estado del mundo, conjuntamente al librito, para que cada jefe de Estado que estaba allí y que asumía un cargo, que se inspirara en este libro, que se inspirara en esta cultura, que el compromiso que tenían que tener estos jefes de Estado eran poder crear un mundo mejor para los niños. Porque cada niño tenía derecho a una casa, cada niño tenía derecho a la educación, cada niño tenía derecho a vivir en un mundo mucho más amable, en un mundo que le permitiera crecer como se merecían los niños. Y todo este proceso empezó un drama que realmente aún hoy me entristece enormemente por las injusticias que muchas veces se hacen y que se quedan allí impunes y nadie le da lucha contra ella, ¿no? Lo acusaron, estábamos en Tenerife, justo en el concierto de Tenerife, cuando estábamos con esto, lo acusaron de pederasta, de que child molester, como dicen en Estados Unidos, de la cual, que es un chorro de agua fría, a nivel de opinión pública, ya lo acusan, ya lo matan, ya lo destrozan, como ya sin haber demostrado nada. Y al mismo tiempo, que decir, todo esto ocurre porque el padre de un niño le pidió $5 millones, 20 millones de dólares para hacer una película, y él no le quise dar, porque no sé por qué darlo, y el padre le dijo o le daba el dinero o le acusaba que había hecho tocamiento con su hijo. Cometió un error de pagar este dinero, de lo cual se convirtió, porque los asesores le dijeron que no, págalo, da igual, si no en tribunales te vas a exponer, ¿qué te importa 20 millones? Él era como Peter Pan, un niño que no. Y allí empezó una de las más grandes tragedias que ha vivido la música como ser humano, porque a partir de allí realmente tuvo que vivir un calvario enorme, llegó a los tribunales, estuvo con todos los tribunales, y la tristeza fue que fue absuelto, con un jurado blanco, en el sentido con todos los fiscalistas, todo en contra, que lo querían acusar sí así de algo, fue absuelto de todos los cargos, por unanimidad, que es decir, cero responsabilidad. Pero a nivel mediático salió nada de ninguna noticia. La noticia ya había pasado, el daño estaba hecho. Y después estos padres, este niño, incluso se suicidaron, pero nadie lo mencionó ni siquiera, porque se sintieron muy mal por el mal hecho a él. Hasta últimamente el niño último que iba con él, por un contrato de HBO, lo volvió a acusar. Y este mismo niño ha vuelto a decir otra vez que era todo mentira, que el padre lo pidieron, que lo dijeran, porque HBO quería hacer un especial y le pagó el dinero. Y al final, una de las más grandes estrellas de la música, una de las personas más bellas, una persona más pura, desgraciadamente, quiere decir,
se le quitó la vida porque no poder dormir, todo el sufrimiento que tuve, que al final tuve que vivir con los opacios para dormir y lo demás, y todo el estrés que vivió, el corazón no le sirvió y explotó. Y incluso explotó por todo lo que le pasó, el amor de la gente nunca la negó, porque cuando se presentó en Londres para hacer los shows de la vuelta, vendió 1 millón de tickets en un día, con 500.000 tickets sin espera. Nadie en la historia ha hecho nunca nada. Por lo tanto, es triste, pero desgraciadamente hoy en día la gente vive mucho más en la miseria de los demás, no en la alegría de los demás. Y estaría muy bonito si apreciamos mucho más a ser generoso y apreciar, reconocer a la gente en vida, en mimarlos en vida, tanto de estos líderes que nos inspiran, en no matarlo para que después les queremos homenajear ya después de su muerte de una forma completamente inapropiada e injusta. Por lo tanto, lo siento haber dado esta lata, pero es una ETA de Michael de la cual creo que se merecía esta mención. Te agradecemos el homenaje. Yo ahora como moderador, claro, no puedo meter otro drama, porque en la música hay mucho drama, y entonces me acaba de venir a la memoria que Pino, ya que tiene 400 años, pues durante esos 400 años también fue durante una época manager, y tiene mucha relación con el flamenco, Pino, de siempre, le encanta, y fue manager de Joaquín Cortés. Y yo creo que recuerdo una anécdota, lo digo para dar un poco de luz después de la oscuridad del caso Michael Jackson, que es una tragedia desde luego, y luego hablaremos de más artistas. ¿Es verdad lo que me contaron? ¿Puedes confirmar un día que Joaquín no quería actuar? Bueno, el flamenco fue otra de mis grandes pasiones, es decir, el flamenco era uno de los, yo pienso, una de las artes más incomprendidas, más injustamente tampoco teniendo el sitio que le corresponde universalmente. Conocí a Joaquín Cortés y digo, ¿qué hago yo con un bailarín? Pero al final conseguimos, con la fusión un poquito decimos en aquella época que no se hace la era un poquito como el Michael Jackson de la danza. Hicimos que el flamenco, con un toque contemporáneo, con Giorgio Armani, con Naomi Campbell y todo, se creó una luz y una atención internacional que Joaquín Cortés se consiguió hacer con Pasión Gitana, un recorrido mundial, y realmente conquistamos el mundo entero. No hubo un sitio del planeta que no fuimos, realmente fue algo espectacular. Se convirtió en una de las más grandes estrellas del mundo. Y hubo una anécdota que supongo que te refiere a lo de Royal Albert Hall. Yo llegaba de Nueva York y estamos allí en la Lady Di, el Prince Trust, hicieron por la Cruz Roja un evento que se hacía en el Royal Albert Hall de Londres, y Joaquín Cortés era la estrella de la gala. Y yo llego de Nueva York, me voy al hotel, y estoy en el hotel descansando, y a un cierto punto me llama el asistente y dice, Pino, Joaquín no va a actuar. Me llama la presidenta de la Cruz Roja, completamente dramática. Dice, Pino, por favor, si esto es un drama, es un desastre. Le digo, ¿cuál es el problema? Me decía que no había las calles como él quería, lo demás. Digo, si esto no es tu show, esta es una gala, que simplemente hacer un zapateado es suficiente. Pero el tío decía que no. Pues se emperró que no, se creó un drama increíble. No sabía qué hacer, me cojo el coche, me voy para el Royal Albert Hall, y Joaquín justo antes en esta época se ponía una falda y se maquillaba y entraba en medio de la platea con la falda y íbamos allí. Y me acuerdo que esta época cuando estábamos allí, él no quería, me acuerdo que me fui al camerino, no estaba, y le dije a la Maribel que por favor me maquillara, que me pusiera el make-up, y me pongo la falda. Y digo, voy a donde van los camarines de las mujeres, que él siempre hacía, vamos. Y estaba él allí hablando con ella, a cierto punto digo, bueno, vamos al escenario, todos subiendo al escenario. Cuando yo estoy para meterme y medio de la hacienda, me viene Joaquín, me quita la falda, sube al escenario, hizo la mejor actuación de su vida. Pero fue un choque de trenes. Fue muy bonito. ¿Qué hubiese pasado si no le para Joaquín? Hubiera salido al escenario, hubiera deseado a todo el mundo que disfrutaran de la chica, que estaba muy bien. Y el cuerpo de baile era espectacular, la coreografía era preciosa, pero muchas veces hay que tener un choque porque el artista muchas veces también, por muchos motivos, necesita tener
unos estímulos. A veces el manager o las personas que estamos al lado tenemos que atrevernos, arriesgarnos, confrontarnos, porque no siempre es muy fácil llevar a ningún artista o la carrera de un artista. Porque a pesar de todo, los artistas son realmente las personas más frágiles que yo he conocido en mi vida. A pesar de tanta fuerza, a pesar de tanta poderío que la gente ve, el artista es una persona muy sensible, muy frágil y tiene muchísimas inseguridades, porque están expuestos constantemente a la mirada y al juicio de los demás, están expuestos constantemente, lo hago bien, no lo hago bien, y muchas veces, que decir, a pesar de estos tics que uno los ve como arrogante, como de primadonna, muchas veces son pantallas de protección para protegerse ante esta vulnerabilidad que muchos de ellos tienen por esta exposición que tienen a la gente. O sea, que te ha tocado ser bastante psicólogo. Bueno, hablaremos de Whitney Houston, que la trajiste a Coruña, la primera vez que vino a España, ¿fue así? Bueno, esto fue la Coruña, hubieron dos grandes eventos y un gran fracaso, de la cual Whitney Houston fue muy bonito, porque la conseguí retransmitir. En los años 80 yo hacía eventos, yo usaba a las artistas para promover el mundo entero. Me acuerdo que conseguí convencer a todo el mundo de hacer la retransmisión mundial de Whitney Houston desde Coruña. La gente dice, ¿Coruña? ¿Dónde está Coruña? ¿No? Dice, bueno, Coruña está en un sitio céltico, precioso, bonito. Y me acuerdo que la llevamos a Coruña y hicimos el concierto de Whitney Houston que se retransmitió en el mundo entero. Y fue realmente impresionante, increíble, además en su top de su carrera. Y el show, uno está allí, se va a internet, ponéis Whitney Houston desde La Coruña, sale siempre, porque realmente fue un acontecimiento sin precedente histórico. Y después hice otro, que también lo quería hacer histórico, que era Frank Sinatra, y desgraciadamente no había nadie. Me acuerdo que estábamos, Frank Sinatra en La Coruña, me acuerdo que nos conseguimos 2000 y pico personas, fue realmente triste. El tío me decía, ¿por qué ha pasado? Digo, bueno, estamos en un sitio... Estamos en el norte, esto es mucha gente, el local es grande, no sabía por dónde esconderme, pero había una anécdota de Sinatra que sí me gusta, que quiero contarla. Donde íbamos, Frank Sinatra solo quería hablar, él solo se hacía foto con el jefe de la policía y con el alcalde, nada más. Cuando yo decía algo para verle, que no, me acuerdo que había un amigo mío que de La Coruña y otro de Madrid, que estaban completamente locos con él, y me decía, Pino, hay que hacer la foto. Digo, tranquilo, aquí no ha venido ni el jefe de policía ni el alcalde. Por lo tanto, tú eres el jefe de la policía y tú eres el alcalde. Y se consiguieron la foto. Pero bueno, estoy seguro que hoy en día Sinatra en Coruña podríamos hacer un estadio, pero son los tiempos, los plazos, fue maravilloso. A pesar de todo, fue un acontecimiento histórico que allí se queda, ¿no? Bueno, haciendo resumen, para los que a lo mejor han llegado tarde, ya sabemos que Michael Jackson es bueno y que Frank Sinatra no gusta a los gallegos, ¿no? Bueno, no diría esto. Déjame que te pregunte también, porque hablamos de la salud mental de los artistas, que hoy en día, pues gracias a Dios, se han hecho avances. En el pasado hemos perdido muchos artistas, hablábamos de Whitney Houston. Sé que también tuviste una relación muy buena, con quien no has tenido, pero con un artista llamado George Michael. Otra víctima quizá y mira que no había redes sociales. Pero bueno, pero no me pongo a saber la parte triste. Si vamos a otra cosa. Sí, George es otra gran injusticia que han hecho con él también. George Michael ha sido una persona muy sensible, una persona que ha tenido muchos problemas durante su etapa emocional, de la cual hay que decir, yo pienso que desgraciadamente hoy en día yo celebro el movimiento del diversity, del inclusive, de todo lo que está pasando, porque seguramente si George Michael hubiera tenido en su infancia esta posibilidad que tienen los jóvenes de hoy en día, hubiera sido un niño feliz, un niño contento, un niño con mucha más solidaridad. Pero haber sido siempre obligado desde pequeña a negar de que era gay, a esconderse en una coraza de ser el macho cuando no lo era, y al mismo tiempo estar siempre constantemente juzgado con estas cosas y convertirlo en un símbolo de juventud para las chicas y crearle este sexy símbolo de macho para que no se perdiera a nivel discográfico como era todo lo que era su potencial comercial, lo convirtió en un hombre completamente triste, solo, y su amor de su vida también, de la cual que si desgraciadamente tuvo SIDA, él también, que si de todas estas cosas llevarla
con la tristeza que estaba dentro, fue uno que se aisló en sí mismo, tuvo muchos problemas personales y todo esto le llevó al final de sus días lo mismo, a morir a 50 años con un ataque de corazón lleno de tristeza por una neumonía debido a esta bajada de defensa y este exceso muchas veces en fumar y en cosas, sobre todo en esta gran tristeza de no poderte nunca haberte presentado, manifestarte o poder ser lo que él realmente era, uno de las más grandes voces pop junto a Michael Jackson a nivel mundial, una persona de una sensibilidad impresionante. Tuvo el honor y el privilegio, justo unos años antes de morir, vino 10 días a mi casa a Ibiza, estuvimos 10 días juntos, estaba con mucha ilusión de volver a hacer algo pop, a hacer un disco dance, volver a hacer bailar al mundo, estaba súper ilusionado y la verdad que la noticia me rompió, pero como mucho todo esto que se han ido realmente nunca han muerto y nunca morirán, porque en el fondo siempre estarán con nosotros. Su música yo no dejo de escucharla y en mi casa está siempre cuando entra George Michael sonando. La verdad que siempre que lo escucho solo me acuerdo de él con alegría, con ilusión, de la grandeza, de tanta felicidad que ha dado a tanta gente con su música. Seguirá dando en las generaciones venideras. Por lo tanto, solo se le fue el cuerpo, pero su espíritu de todos estos grandes siempre se quedará con nosotros. Se están haciendo muchas cosas y avances en cuanto a la salud mental de los artistas en la música. También se están haciendo actualmente muchas iniciativas en torno a la sostenibilidad. Esto ya toca, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que nunca la gente, siempre hablamos del medio ambiente, siempre hablamos del que bueno, como si fuera un... siempre ha habido este problema. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy existe un poquito más de conciencia social, pero tampoco tanta tampoco hemos conseguido hasta ahora realmente canalizarla para poderla hacer realmente una costumbre. Lo intentamos cada día, decimos. Por ejemplo, yo en mi casa tengo a mi hija pequeña que es un auténtica fenómeno, que como el plástico y el otro, tienes el vidrio aquí, como te pasas un poquito te está dando unos chacatón y dices, bueno, relájate, tranquilo, lo he entendido, lo he aprendido. O se ves que por la calle hay un plástico en la playa, lo saca, lo quita. Desgraciadamente, quiero decir, sí creo que la gente tiene que tomar conciencia que el medio ambiente es un problema que realmente es una responsabilidad no solo de la nueva generación, de la vieja generación, para que aprendamos de ellos a cómo comportarnos, porque muchas veces no tenemos ni la paciencia, ni somos realmente conscientes de la manera activista, lo somos de la manera intelectual, y muchas veces sabemos cuál es el problema, que lo que conlleva, lo que hay que hacer, pero nos cuesta muchas veces llevarlo a la práctica. Ahora en la música, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte de parte de los músicos de crear lo que es realmente un concierto con sostenibilidad, desde el escenario a los vallados, a la gente, a la manera, a la comida, y hay realmente un compromiso de la cual yo ojalá que realmente de forma general nosotros aprendamos un poquito más de los jóvenes, que sea un modo operandis de las nuevas generaciones para que realmente se le pueda poner remedio a lo que puede ser uno de los más grandes tsunamis y COVID de la historia, que es el medio ambiente. Porque el día que la Tierra realmente se enfade, como está ya manifestándose en muchas ocasiones, allí sí que no hay ningún antivirus, allí sí que hay ninguna vacuna, porque aquello nos tirará y nos barrerá del mapa a todos, desgraciadamente de una forma completamente violenta y sin ninguna manera de podernos defender. Por lo tanto, cualquier esfuerzo, cualquier iniciativa, brindo y aplaudo foros como esto para que intenten crear esta conciencia, esta responsabilidad, para que tomamos cada día mucho más una conciencia responsable de actuar de consecuencia, de contribuir para que podamos hacerlo mucho mejor. Desde luego, todo por nuestra parte, y por ejemplo este año estamos promoviendo un festival de Diversity en Valencia, y después estamos intentando hacer un festival de sostenibilidad también,
que justamente ya lo vamos aplicando como manera, un modo operandi en los conciertos o en los festivales que vamos a poner en marcha de cara al futuro. Siempre, Pino, has inspirado a la juventud por tus valores, porque siempre has utilizado la música y sus valores en distintos contextos. Todos sabemos que la música es igualdad, es diversidad, es un lenguaje universal. Y Pino, en el pasado, hay dos eventos que me llaman mucho personalmente la atención. Uno es Amnesty Chile y otro es la llegada de Nelson Mandela. Cuéntame un poquito. Bueno, yo siempre he tenido desde pequeño, a pesar de todo, como decía uno, siempre he sido bastante apasionado de las cosas, los derechos humanos, siempre me han movido, siempre he estado muy comprometido desde pequeño, desde muy pequeño, y sobre todo viniendo de donde vengo, ¿no? Que mis padres eran agricultores, pero había un compromiso social muy marcado, muy fuerte de lo que era, y siempre de pequeño lo que era la opresión ha sido siempre algo que nunca ha ido conmigo, siempre me he rebelado donde he podido, y siempre he sido incluso un activista de mi pequeña infancia, me acuerdo incluso bastante de primera línea, ¿no? Que es de pelearme y estar siempre allí presente. Me acuerdo que Jackie Lee, presidente de Amnesty de la época, me pidió, incluso va a salir un documental ahora que él habla justamente de esto, que se va a emitir en Netflix uno de estos días, que se habla de este evento. Me dijo, Pino, queremos hacer un concierto en Chile a favor de la democracia contra lo que es la opresión, y etc. La idea me gustó, pero digo, estás consciente, en Chile también me cautivó muchísimo porque de pequeña, debido a toda mi relación también, un poquito de la cultura humanista, de la cual siempre he hecho parte. A mí, Pablo Neruda, Víctor Jara, siempre tuve un gran link, Inti Illimani, las Madres de Mayo, los desaparecidos, siempre fueron muy presentes en mi vida, no solo profesional, en mi vida emocional, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a mi sentimiento humanista mundial. Digo, vale, pero ¿qué vamos a hacer allí? Porque tú piensas que allí en Chile, con Pinochet en el poder, que decir, aquí nos pueden llamar como todos unos progres carroza que nos pueden pegar por todo lado, ¿no? Nos podían matar, básicamente. Al final se ocurrieron varias ideas, estuvimos hablando y al final armamos un grupo que fue en Sting, Inti Illimani, Peter Gabriel, Sinéad O'Connor, Wynton Marsalis, Rubén Blades, Jackson Brown, y después de España me llevé a Luz Casal, una gallega, por cierto estuvo Luz conmigo, y los Ronaldos. Pero claro, cuando estábamos yendo allí, decía, si vamos con esto, nos van a pegar, digo, porque no vamos a ningún lado, después con la Madre de Mayo y lo demás. Y al final se nos ocurrió la idea de llevar a un grupo de la época que se llamaba New Kids on the Block, que era un grupo muy jóvenes, para gente joven, que dije, si llevamos a New Kids on the Block, que son las estrellas número 1 de Chile, neutralizamos a los policías, porque los hijos le dirán a los padres que quieren ir a ver los conciertos, y por lo tanto si ponemos a los jóvenes, los hijos de los militares en el concierto, no podrán venir contra nosotros. Bueno, pero ¿cómo? New Kids on the Block, y al final así fue. Llegaron New Kids on the Block, se montó un revuelo de la hostia, y al final nos dio la oportunidad desde el Estadio Santiago, 2 noches sold out, y estuvimos 2 conciertos memorables, históricos, algo que realmente los pierdo de punta. Había más de 5.000 militares afuera y efectivamente fue un concierto entrañable que marcó un antes y un después en la historia de Chile. Y allí fue Jackson Brown, Sting, fueron también incluso a buscar a todo lo que eran muchos poetas, artistas que estaban en la cárcel. Hubo una liberación también y el show se retransmitió en todo el mundo. Y de verdad que fue un antes y después, porque creo que después de aquella, cuando Pinochet ya se tuvo que ir a Londres, fue en el medio, y realmente fue una cosa, me siento muy orgulloso de haber sido parte de ellos. Como he dicho, sale un documental que hablará de esto y de mi pequeño granito de arena, de la cual siempre me he sentido muy orgulloso. ¿Y Mandela? Mandela fue un gran fracaso, otra gran tristeza, porque Mandela fue un gran líder.
sin lugar a duda, que ha inspirado, porque una de las cosas que también nosotros hemos tenido cuando éramos jóvenes, tuvimos grandes líderes de la cual nos inspirábamos, no solo políticos, porque fueron grandes políticos en el pasado, había grandes líderes sociales que se implicaban en derechos humanos, en derechos sociales, etc. Y Nelson Mandela, desde luego, fue no solo un gran activista, fue un gran político también después. Y me acuerdo que en el año 2001, la Naomi Campbell, que para entonces acababa de dejarse con Joaquín Cortés, me dijo: Pino, ¿por qué no hacemos un show que se llama Rock and Roll? Que es poner junto la moda con la música, y lo hacemos dedicado a los niños de Sudáfrica. Y sobre todo a Mandela, que ha dejado de ser político para que sea él el portavoz, y lo hacemos con su fundación. Me pareció maravilloso, fue la cosa más bonita que yo me hubiera imaginado jamás. Y vino Mandela, hicimos el concierto en Barcelona, vino Bono de U2, vino, ¿cómo se llama esto? Iba a venir Jagger también y otro, pero al final tuvimos un buen cartel de artista. Pero no sé qué pasó, como por arte de magia, estuvimos en Barcelona. Primero, tuve 5 días Mandela dentro del hotel y yo llamando a las instituciones, al ayuntamiento, a los políticos, a los diciendo: oye, que está Mandela aquí, estaría bien que alguien lo recibiera y lo demás. Todo el mundo estaba ocupado, no lo recibió absolutamente nadie, cosa que me rompe el corazón, aún decirlo así como es. Todo el mundo estaba como ya, no pintaba nada, que ya no es gobernante de su país, como si no fuera absolutamente nada. Hicimos el concierto, fue un gran fracaso, de la cual, y él siempre con una humildad que me enseñó algo que realmente impresionante. Él me decía siempre: Mr. Pino, I'm not important anymore, you know, my time is past. ¿Cómo va a pasar el tiempo de una persona que ha liderado, que ha inspirado, que ha emocionado y que se quedará por nosotros siempre para que ha pasado el tiempo? No ha pasado ningún tiempo. Y después siempre me decía también: no te enfades, la gente está muy ocupada, está muy ocupada para poderte perder tiempo conmigo, ¿no? Qué gran humildad, qué gran hombre, qué gran persona. Y desde luego me rompió el corazón que no se le diera el sitio que le corresponde. Después, cuando murió, todo el mundo, como siempre, le pregamos todas sus grandezas, todos sus grandes logros, ¿no? Pero, por lo tanto, a ver si apreciamos realmente a darle cariño en vida a la gente y darle amor realmente a las personas que se lo merecen siempre y constantemente, porque son la luz que inspiran muchas veces no solo a nosotros, las nuevas generaciones, nuestro compromiso, y que siguen luciendo siempre en todo su recorrido de la vida, porque es lo que al final de los días nos permitirá a nosotros, con ellos, poder sentirnos orgullosos de ser parte de este mundo que todos queremos compartir de una manera más amable, ¿no? Nunca has sabido hacer pequeñas fiestas, siempre te han gustado los saraos un poco grandes. Y no contento con lo de Mandela, Amnesty Chile o cualquiera de las cosas que has hecho, hay un momento histórico que es cuando, por alguna extraña razón que todavía no sé, nunca me lo has contado, pero no la podías contar, se te ocurre juntar a una de las estrellas más grandes de la música, que es Freddie Mercury, con una cantante de ópera llamada Montserrat Caballé. ¿A qué clase de personas se le ocurre eso una mañana? Esto digo yo, ¿a qué se le ocurre una mañana? Pues nada, una vez más, otra de estas cosas que muchas veces las inquietudes y siempre intentar buscar hacer cosas, pero sobre todo yo no lo hice en la perspectiva, fue una cosa muy increíble, todos se unieron a muchos astros, y desde luego mucha tenacidad, mucha pasión y creértelo, ¿no? Porque tienes que creerte muchas veces las locuras. ¿Se llevaban bien ellos? Tienes ¿Se que llevaban decir, bien? no, antes de llegar a llevarse bien, hay que decir, hay que ser lo que se conozca. Me acuerdo que en el año 1986 yo quería hacer un programa de televisión en Ibiza y estaba dándole la vuelta a cómo hacer este programa de televisión. Me acuerdo que estaba en el 86, tenía la tournée de Queen en España. La tournée de Queen en España en el 86 no era como ahora, que nosotros hacemos los conciertos y sabemos por internet, por Ticketmaster o por la tiquetera, cuánto se ha vendido para saber qué tienes que hacer. En aquella época los tickets se compraban en taquilla y como mucho tenías una tienda de discos que lo vendías antes y que vendías 100, pero llenar un estadio era
la gente en el mismo día llegaba a un estadio, venía al estadio. Y me acuerdo que en esta época yo estaba con la tournée de Queen en España. Era el 1 de agosto Barcelona, 3 de agosto Madrid, 5 de agosto Marbella, el año 86. Claro, en este agosto, en aquella época, en España, en Madrid, no había ni un gato por la calle, que no es como ahora, es decir, no había ni un gato por ningún lado. Es decir, ¿cómo se te ocurre haberte metido en este embolado? Pero claro, eran las únicas fechas que me dieron, por lo tanto digo, no tengo otro remedio que hacerlo. Mi pasión hacia los Queen era máxima, mi pasión para el grupo después de Live Aid era el máximo exponente, el Kind of Magic Tour fue impresionante, me tiré al ruedo. Barcelona, digo, más o menos lo puedo defender porque Barcelona tengo la Costa Brava y tiraré de los ingleses de la Costa Brava. Pero Madrid, ¿cómo me defenderé allí? Porque, repito, no había ni un gato por la calle, que si era una cosa desierto total por todos lados. Todo cerrado, ni un bar abierto, ni un restaurante abierto, todo completamente muerta como ciudad. Y allí, cuando estoy allí en Barcelona, esto era un martes y un miércoles, después del concierto, que fue un éxito en Barcelona, y yo sigo sin saber cómo puedo ir a Madrid, porque no tengo ningún pulso que me dice, pero sí tengo lo que es la preocupación de que en Madrid no hay. Allora convenzo a Freddy, después del concierto, que estamos en el Lotto Zuts, me pongo allí en el Lotto Zuts y el tío me empieza a ver preocupado. Dice, ¿qué te pasa? Digo, Freddy nunca había dado una entrevista en su vida, nunca había hecho una entrevista jamás, y le digo, estoy preocupado por Madrid, que es España, Madrid, agosto, no hay nadie, la gente no sabe. ¿Me podrías dar un informe semanal, que es 60 Minutes in America? Como por arte de magia, por el apoyo de Roger Taylor, el baterista, estaba de buen humor, le gustó toda la situación, digo, let's do it. A esto llama Ramón Colón, que hacía informe semanal, me monto todo un dispositivo en el Hotel Palace en Madrid, hacemos la entrevista, sale el informe semanal y a la noche de Madrid, como los gremlins, se llenó aquello hasta la bandera, después Marbella. Pero claro, yo ni vi este informe semanal. Y mientras estábamos dando vuelta al programa de televisión en Ibiza, yo estaba en mi casa con Manolo García, el último de la fila, que Manolo en esta época se llamaban Los Rábidos, y estábamos hablando porque lo puse a trabajar con un artista que se llamaba Marc Almond, de Soft Cell, le hizo hacer una canción en castellano con Manolo. Y Manolo empezaba a cantar, le hizo un osejo en andaluz. Y le digo, ¿por qué no dejas ir yo te metas a cantar por esto? Y él dice, bueno, entonces digo, sí. Y allí nace un poquito último de la fila. Y mientras estamos hablando, le hablé que quería hacer un programa de televisión y pongo el vídeo de Queen. Y cuando pongo el vídeo de Queen, en la entrevista le pregunto a Freddy, si tú tendrías que trabajar en España, ¿con quién trabajaría? Freddy digo, Montserrat Caballé es mi ídolo. Montserrat Caballé yo me levanto todas las mañanas con Frisbee, con Montserrat Caballé. Todas las mañanas y yo me levanto con él. Sería el sueño de mi vida y aprovecho la ocasión para decirlo. A todo esto, claro, yo escucho esto y como arte de magia de la vida que pasa, salta el vídeo 6 de octubre de 1986. Y salta a la televisión y veis saltar en el aire a Maragall, a Serra, Montserrat Caballé y el Samaranch. Barcelona, Juego Olímpico 1992. ¡Bum! Se me enciende la lamparina. Digo, el programa en Ibiza lo llama Ibiza 92. Y a partir de allí fue una tortura para hacer 10 libros que me la voy a evitar, pero al final de todo, Pavarotti en contra mío. El Kraus en contra mío, todo el mundo en contra mío, porque claro, ¿cómo vas a meter esto a Freddy y Montserrat juntos? Un calvario para convencerle a ellos, un calvario para hacerlo, un calvario para llegar, porque encima la última locura fue, y ya lo hago cuando la última parte, cuando ya se hace el encuentro, que después de mucho tiempo lo consigo, que se lo consigo el 24 de marzo en Barcelona, en el Hotel Ritz. Al final del Ritz pongo una mesa para comer y cuando llegamos al final del Ritz, antes de entrar, Freddy me pidió de poner un piano, una música. Él entra dentro, que llegó el día anterior, me dijo, ¿tú conoces a Montserrat? Nunca había hablado con ella, me ha dicho ni idea, no. Pero le dije que cuando la veía, se le saltaba a cuello y le pedía de hacer un LP. Llega allí dentro, pone la cosa dentro,
esta cosa y le dice, love it, why don't we make an LP together? Me vine para arriba y le digo, esto lo necesito por el programa de Ibiza 92 el 29 de mayo. Silencio absoluto y me echan. Pero de mala manera, y Freddy diciendo, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Después de haber hecho algo tan grande, estás diciendo que lo tienen que estrenar 2 meses después en una discoteca en Ibiza. Sí, de loco. Por ello me dejé llevar por la emoción, me echaron, una depresión de caballo, mucha lucha, y al final sí lo estrenamos el 29 de mayo de 1987 en la discoteca Q de Ibiza. Y el año siguiente lo hicimos con la llegada de la bandera olímpica en Barcelona, con la NIT, de la cual hizo una fusión de ópera y rock de 2 mundos juntos, y de la cual se retransmitió en todo el mundo, y la NIT fue la que ganó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque lo presenté el programa en el Festival de Cine y Televisión de Nueva York, y fue 3.000 programas, 300 finalistas, 3 medallas, y Barcelona, Music Extravaganza, ganó la medalla de oro, de la cual me siento muy orgulloso de haber puesto. Pero no me dieron la medalla, me dieron un certificado diciendo gracias por haber colaborado. ¡Qué maravilla! Los que trabajamos con Pino intentamos siempre tenerlo entretenido porque si tiene 10 minutos empieza a pensar y nosotros empezamos a temblar. Entonces, después de todas estas historias que le gusta armar, por alguna extraña razón, alguien decide crear una pandemia en la que le dan a Pino mucho tiempo para pensar. Y nos remontamos a hace poco cuando yo recibo una llamada y me cuenta uno de los proyectos más bonitos del que he podido participar, que es cuando Pino, habiendo ya juntado a Fred y a Montserrat, habiendo estado con Frank Sinatra, decide que va a unir a la industria musical, que hasta ahora siempre ha sido una industria muy separada, y decide hacerlo en forma de canción. No, primero de la canción no. Forma de canción no, tieto. Bueno, todavía no. Decide juntar a la industria primero para cuidar un poco de la industria. Tampoco. Esa es la impresión que me da a mí. Bueno, lo digo no por me gusta esto un poquito. Bueno, juntar la música es imposible porque desgraciadamente una de las grandes tristezas que veo muchas veces en cualquier mundo, en cualquier profesión, en cualquier gremio, pero particularmente en la música, es muy triste que no seamos unidos, que no tengamos una voz que nos represente. Y durante la pandemia vi que era muy evidente que la música está desunida, sigue estando desunida. No estamos unida a nadie, difícilmente yo creo que tardaremos muchas generaciones para unirla de verdad, porque para unir se tiene primero que tener la voluntad de unirse. Segundo, se tiene que tener el espíritu para unirse. Tercero, hay que crear unas herramientas que nos permitan confluir para representarnos de manera que nos merecemos. Durante la pandemia, la primera parte de la pandemia, cuando pasó, fue un shock, porque sobre todo un shock para todo el mundo, pero nosotros, de la parte de la música, prácticamente se nos prohibía de forma total podernos expresar en público, porque fue imposible. Pero una vez más, la música siempre fue un gran compañero, como ha sido en todas las causas, desde los tiempos de los tiempos. La música siempre ha sido un buen armonizador de diferencia y al mismo tiempo un compañero de viaje que nos ha aliviado y nos ha acompañado como columna sonora en tantos momentos de nuestra vida, ¿no? Y una vez más, durante la pandemia, la música empezó desde los balcones, desde sus casas, a intentar animarnos, dando ánimo y ayudarnos a que pudiéramos hacer estas largas esperas en casa de una manera mucho más llevadera y mucho más cercana posible, utilizándolo con esto. A partir de allí creí que era una ocasión, porque pensé seriamente que era también una buena ocasión para resetearnos como seres humanos, resetearnos como un movimiento de la música también, y intentar con esto crear un movimiento humanista, porque siempre he sido un movimiento, me he sentido como tal. Y ahora, inspirado en la carbonería del siglo XVIII, cuando los libres pensadores en Italia se unieron para sacar a Napoleón de Italia, allí estaban los carboneros, y los carboneros
eran los que estaban sin credo, no había gente de diferentes credos, religión, credo político y todo, todos se unieron a favor del humanismo, de un bien común, de un mundo mejor, un mundo más amable, etc. Y después Lord Byron lo sacó en Inglaterra, la Revolución Francesa se vino al lado, y en Francia ese movimiento francés que lo apadrinó ellos también, en los Carboneros, se creó lo que es el gran Risorgimento, el Risorgimento italiano, donde después hubo la unificación de Italia, después hubo los grandes líderes internacionales que se confluyeron en este movimiento de Risorgimento. Pensé que era el momento ahora de resurgir otra vez. El momento de resurgir, y qué mejor manera hacerlo con una carbonería. Volver, y monté transversalmente un movimiento que empecé a llamar a todo el mundo por teléfono, y en este empecé a llamar al presidente Universal, al presidente de Sony, presidente de Warner, King de Es Música, el presidente de la PM, cogí, lo hice transversalmente, música, deporte, turismo, cogí el presidente de la OMT, Zurab, puse a Miguel Ángel Gil, presidente dueño del Atlético de Madrid, como la Liga de Fútbol, incorporé a managers como Íñigo Argomani, como Rebeca, la manager de Rosalía, a Pepo, el manager de Camilo, y empecé a poner todo esto junto, empecé a crear lo que fueron unas charlas, de la cual crear este movimiento con la intención de poder crear un music care, una academia de la música, como tienen en el cine, la academia del cine, y después crear lo que es una academia de la música, crear unos premios de la música con una academia de la música. En todo este recorrido empecé a hablar con todo el mundo, después empecé a involucrar a los artistas, empecé a llamar a Alejandro Sanz, empecé a llamar a otro para decir que esto es importante, llamé a Brian May de Queen, empecé a llamar a todo el mundo y conjuntamente con la discográfica empezaron a llamar también ellos a otros cantantes. Pensé que lo íbamos a hacer, que era una buena ocasión para realmente reseteándonos, buscando esta unión de la música para que realmente podamos tener un gremio y una voz que nos represente, para que en momentos como estos nunca más estamos solos, para que cualquier persona del grupo de la música, pipas, ampers, gente que se sube a los escenarios, un músico pequeño, el otro, puedan tener un momento de crisis como esto, un sitio donde llamar para que se le pueda ayudar. Porque si una buena academia de la música, con un buen gremio, que lo alimenta con un musical, puede crear fondos y tener unas herramientas para que pueda servir de ayuda en un futuro con estas. Y empecé a llamar, fue algo duro, arduo. Después pensé, ¿qué canción podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Si cojo una canción nueva, se me van a poner por qué este, por qué no el otro. Ya siempre lo que es los egos, una cosa muy difícil de gestionar. Y en todo esto consigo consensuar que quizá la canción más apropiada era L'Himno a la Alegría, de Miguel Ríos, porque era una canción que se hizo en los años 40, representa justamente, eran los 250 años de Beethoven, es la novena de Beethoven, y esta canción fue escrita en un momento de gran desastre social, tipo la pandemia de ahora, de la cual Beethoven la recompuso justamente en este nuevo resurgir y nuestro nuevo ánimo a nivel de la sociedad. Creí que era la canción que tenía todos los valores y todos los ingredientes para que todos los artistas no discutieran de quién venía, dónde venía. Dudo que a alguien se le pueda discutir a Beethoven. Y bueno, a Miguel Ríos se le puso una voz de la cual también tuvo un gran éxito internacional, por lo tanto fue bastante fácil consensuarlo. A partir de allí empiezan la llamada y desde casa le pido a uno, mándame esta línea, esta estrofa, una cosa por el... No, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién está? ¿Ha grabado a alguien? Digo, ¿qué te importa? Dame si me da la línea allí. No. Y así con uno, con otro, pero claro, cuando ya viene el primero, que fue Alejandro, que es el grande, ya ha hecho él, ha hecho el otro, empiezas a mandar los vídeos de uno a otro y al final, a poco a poco, conseguí consensuarlo y tuvimos 40 estrellas, 40 artistas, de las cuales se sumaron a la canción. Y después quería darle un toque internacional, de poner una guitarra, pedí a Brian May de Queen, que siempre tiene un toque épico de sus canciones, siempre crean unos himnos, siempre donde está, y creía que era un toque que le venía muy bien. Y una vez hecho la canción, dice, no quiere que sea una canción coral,
como toda la que se ha visto por televisión, cómo podemos hacer que esta canción inspire y pueda realmente transmitir lo que creo que hace falta hoy en día como ahora. El espíritu de la canción, el espíritu de movimiento era un poquito luchar contra el miedo y contra el odio, porque desgraciadamente, pensando que en el resetearnos, lo que íbamos a encontrarnos con un mundo más amable, y yo al principio me creía realmente que el vecino del quinto, que nunca había hablado con el vecino del primero, le iba a decir, ¿cómo está María? ¿O cómo estás José? Y bueno, te puedo ayudar en algo. El otro, me he dado cuenta que lo de quinto y del primero se siguen sin hablar. Y se ven con mucho más mala leche de antes, que es cosa muy triste, que aún ocurren estas cosas. Y pensé que era muy importante transmitir esto. Allora pedí a La Paz Vega, a la Ángela Molina, de empezar una campaña con los corazones de un niño que daba su corazón para que todo el mundo nos asociáramos, porque solo con el corazón y con una revolución del amor podemos cambiarnos. Solo con el amor podemos realmente ayudarnos a ser mejores personas, porque estoy más cada día convencido que es mucho. Las palabras que nunca nos cuesta decir lo siento son las palabras más bellas que tenemos que decir, como cada día decir gracias, o puedo ayudarte en algo, o qué puedo hacer por ti. Y buscar este mundo más amable y sobre todo crear estos puentes de concordia contra el miedo y contra el odio que desgraciadamente cada día nos están empreñando. Y así pondría esta canción y pedí a deportistas también como Messi, como Nadal, como Pau Gasol, como Ronaldo y compañía, de la cual se sumaron a esta campaña de corazón, y probablemente el día 2 de marzo, si Dios quiere, vamos a hacer la gala. Señores, aquí os pongo la canción. Quiero darle las gracias a Pino. Y ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias por haberme aguantado. Por inspirarnos y hacer tanto por la música. Nos despedimos con el vídeo, os dejamos con el vídeo. Muchas gracias. Gracias, Pino. Ha sido un placer. No hay música. Sí. Dale un poquito de volumen, maestro. Dame volumen, por favor. Por favor, rogamos non abandonen o salón e permanezan nos seus asentos. Rogamos que no abandonen el salón y permanezcan en sus asientos.
Empezaremos en breves momentos con el acto de inauguración Carta de Santiago. Moitas grazas. Muchas gracias a Tino y a Joe, que acaban de acabar esta conversación de las que podemos sacar unas conclusiones muy interesantes, y por este vídeo final realmente muy emotivo. Damos comienzo en este momento al acto de inauguración de Carta de Santiago. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este acto abierto a la reflexión y al intercambio de ideas alrededor de los retos que tenemos por delante como sociedad global. También me gustaría agradecer su presencia al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que viene a sumarse al público para sumar en este acto, que intervendrán Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma del Centro de Innovaciones Oncológicas y vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Ella intervendrá en el nombre de creación de la Carta de Santiago, un equipo de gallegos y gallegas, destacados profesionales de diferentes campos del saber, que tuvieron un papel fundamental a la hora de materializar este encuentro, tanto en la conformación de su programa como en la coordinación de los contenidos de las diferentes áreas temáticas que estamos tratando. A continuación será el turno de palabra de Guillermo Vergara, presidente de la Fundación Paideia Galiza, entidad que en colaboración con la Xunta de Galicia ha organizado este gran foro de pensamiento y debate en el marco del Xacobeo 21-22. Por último, en el nombre de la Xunta de Galicia, cerrará el acto el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, a quien le agradecemos su presencia nuevamente. Sin más, le cedemos su palabra a Marisol Soengas. Gracias. Bueno, buenos días a... Buenos días a todos. Estaba encantada. Para mí fue un placer escuchar esta conversación que hemos tenido ahora. Santiago, pero é que non me podo evitar, o sea, realmente unhas pinceladas do que ouvi. Pero no puedo evitar dar unas pinceladas sobre lo que acabamos de escuchar, que me parece tan importante. Acabamos de oír lo importante que son frases que acabo de escuchar, que reflejan un poco el espíritu de este comité de creación, que son: los sueños se pueden hacer realidad, no hay límites. ¿A qué es magnífico? Vivir la alegría de los demás, ser activista. No estamos solos. Con esos mensajes que acabamos de oír, la verdad es que no hay una mejor forma de empezar esta Carta de Santiago. Ya desde el primer momento que nos convocaron a los miembros de este comité de co-creación, que son 12 expertos, 8 mujeres y 4 hombres, que son líderes internacionales, que representan lo que yo creo que es realmente Galicia Calidade. Y cuando se nos convocó, la primera carta es que tengo aquí también anotado, porque me pareció fantásticas estas palabras de reto, de futuro, de diálogo, de integrar, sobre todo de hacer. Y cuando recibes algo así dices, bueno, es que aquí va a pasar algo importante, ¿no? Y luego cuando conoces a todo este comité, que son expertos en todos los ámbitos, desde la cultura, la música, la escultura, el paisaje, científicos, inteligencia artificial, biotecnología. Realmente cuando ves esto piensas, yo es que quiero estar aquí, y no lo digo yo solo por mí, sino por todos,
porque verdaderamente es una oportunidad de contribuir. Fue fantástica la primera reunión ya, porque en esa reunión, como éramos todos tan distintos, estaba pensando que era un poco la idea del Camino de Santiago. Cuando empiezas el camino, no empiezas tú solo, empiezas con grupo y se va uniendo gente, vas conociendo gente muy distinta y vas aprendiendo. Y en aquella primera reunión era realmente como un volcán de ideas, un volcán de queremos hacer esto, y cada uno desde su área de conocimiento y de actividad. Fue fantástico en ese sentido. Bien, nuestra función era identificar temas dentro de estas 21 áreas y de los grupos más importantes sobre los aspectos de economía sostenible, de la cultura, del medio ambiente, de ciencia, y decidir cuáles iban a ser no solo las nuevas fronteras, sino también con qué tiempo íbamos a contar. Contribuimos también a establecer las mesas de diálogo. Hay varios coordinadores. Para mí es un placer ver que todo ese esfuerzo está aquí. Esto es un camino que no puede quedar aquí. Eso también lo hemos hablado entre nosotros y con los organizadores de Paideia. Estos no son 3 días para estar aquí, para debatir. De aquí va a salir un documento que va a ser un paso adelante sobre algo que tenemos que construir, porque para construir un futuro mejor. Voy a terminar porque hay algunos ponentes que son extranjeros y hablan en inglés, y esto... Gracias por venir. Esto es una oportunidad de teneros aquí, en España, a vosotros, a españoles y a la gente de fuera. La gente que viene aquí a Galicia es expandir a palabra, que Galicia no es solo comida y playa y lugares, sino que también hay xente que está entregada al futuro. Pues bueno, de momento, como miembro del comité, un placer estar aquí. Espero que disfrutéis como nosotros, porque ha sido una oportunidad. Este es solo el primer paso y ahora vamos a hacer. Y como os decía Pino, esto es una forma de resetear y de tirar hacia adelante. Muchas gracias a todos. Marisol. Cierto. Bo día, presidente, autoridades, portavoz del Comité de Co-Creación, todo el Comité de Co-Creación, a todas las personas que nos siguen por streaming y presencialmente hoy, agradecerles que nos acompañen durante este foro Carta de Santiago. Y un especial agradecimiento al conjunto de profesionales que van a compartir sus conocimientos y experiencias durante estas 3 jornadas. Este foro que hoy inauguramos es un proyecto fruto de la colaboración entre la Xunta de Galicia y la Fundación Paideia Galiza, concebido como espacio de debate y reflexión sobre diferentes ámbitos. Desde el inicio de este proyecto hemos pretendido que la colaboración sea la piedra angular de este foro. Nuestro papel ha sido el de ejercer de facilitadores y nexo de unión entre personas. Por una parte, entre la ciudadanía que estos días va a compartir y poder participar de este espacio, y por otra, entre los profesionales de distintos campos que en su día a día afrontan el reto de dar respuestas a los cambios en los que estamos inmersos. Para materializar todo lo que está a punto de acontecer, bueno, hemos empezado ya, en estos días hemos contado con la valiosa colaboración de un comité de co-creación, que mencionaba Marisol Soengas, de profesionales de notable recorrido en sus distintos campos de acción y conocimiento, que desde el principio han estado involucrados, implicados en el diseño de los contenidos, selección y coordinación de relatores. Todo ello para responder a esta percepción general de que hoy y ahora estamos en tránsito hacia una nueva etapa de la sociedad, un profundo cambio cultural y social que la emergencia sanitaria no ha hecho más que acelerar.
y que pone ante nosotros retos como la crisis climática, las fracturas sociales o los desafíos que implican la digitalización y otros avances técnicos y científicos. El cambio es ineludible y es global, permea todos los ámbitos y prevenir los impactos del mismo no es solo una posibilidad, sino una obligación. Sin olvidarnos de que tenemos que tener siempre presentes aquellos valores universales que son perennes: la salud, la educación, la cultura, la igualdad, la libertad, la paz, la tolerancia, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de construir entre toda la sociedad un lenguaje común para asumir con esperanza las transformaciones, y este foro es una contribución más a esta intención. Por eso la metáfora del Camino de Santiago, concebido como experiencia de búsqueda, es utilizada a lo largo de todo el foro como rutas y peregrinaje de pensamiento en el que detenerse, encontrarse, reflexionar y reflexionar sobre el porvenir. Tiempo para compartir y animar un espíritu que cuaje en una acción emprendedora, práctica y colaborativa, que pueda plasmarse en un documento que llamaremos Carta de Santiago, con las aportaciones de mejora que durante estos días iremos escuchando. Por último, decir que para nuestra Fundación este foro supone una gran oportunidad para seguir contribuyendo a la promoción del pensamiento crítico y reflexivo de diferentes ángulos y a entender el cambio como algo común, en el que todas y todos estamos implicados para escuchar, participar, compartir y colaborar. Moitas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a Galicia, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Cidade da Cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por elegir Galicia. Para estudiar, para poner en común, para compartir y también para pasarse aquí un par de días, que no es una mala ubicación. Muchas gracias a la doctora Soengas, a Guillermo Vergara, vicepresidente de la Fundación Paideia. Muchas gracias al equipo de la Consejería de Cultura y Educación. Muchísimas gracias, insisto, a todos ustedes. Es verdad que no es fácil tomar la palabra delante de personas brillantes, personas que conocen muy bien de lo que hablan, personas que han dedicado buena parte de su vida al conocimiento, a la reflexión y también a la acción. Pero antes de nada creo que debo decirles que su presencia en este foro, dentro de trayectorias colmadas de aciertos que son las suyas, es un nuevo acierto y, en mi opinión, no es un acierto menor. Ni que decir tiene que los grandes asuntos que nos ocupan aquí requieren un cierto grado de perspectiva. ¿Para qué? Para ser comprendidos. Por eso nace esta ágora de pensamiento y por eso se celebra en un lugar que, en nuestra opinión, es un lugar adecuado. Quiero felicitar y dar las gracias de una forma muy especial a la Fundación Paideia y a su presidenta, Sandra Ortega. Quiero agradecer también a la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria por esta simbiosis para promover un foro tan ambicioso como este y volver, insisto, a insistir y hacerlo en Santiago. Nosotros sabemos, y ustedes lo refrendan, que no hay mejor enclave para comprender hacia dónde evoluciona la humanidad que desde el epicentro de una de sus creaciones más gloriosas, que justamente es el Camino de Santiago, los caminos de Santiago. El Camino y, por extensión, Galicia ofrecen una parábola de lo que urge en el mundo de hoy. Y es así porque históricamente ha funcionado como una especie de oasis. Frente a las identidades ensimismadas, frente a las fronteras, frente a las guerras fratricidas, la ruta ha impuesto su poder blando, un poder de concordia y un poder de entendimiento entre distintos. Frente a un mundo que ahora coquetea con un repliegue,
evidencia que los mejores frutos de la globalización y la cohesión europea siguen siendo óptimos. Ante la visceralidad del debate público, el camino nos inspira para apostar por el sosiego, es decir, para apostar por las soluciones reales, y las soluciones reales son las soluciones razonadas. Y ante las tentaciones cortoplacistas y el adanismo, sus más de 1200 años de historia nos previenen de la fatal arrogancia de pensar que el mundo se acaba o empieza con nosotros. Conviene tener esto muy presente. A finales de los 90, tras la caída del muro y el triunfo de la democracia de corte occidental, ganó fama la tesis de Fukuyama, que la historia había llegado a su final. Hoy no podríamos estar tan seguros. Es más, puede que el espíritu de nuestro tiempo sea precisamente la duda. El cambio de paradigma en innumerables aspectos de nuestra vida nos sitúa ante horizontes inciertos, que a cambio acrecientan, o deberían de hacerlo, nuestro apetito por saber. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es el poder. Así arranca el libro de Noah Harari sobre las complejas transformaciones que se avecinan. ¿De qué manera afectará a nuestras empresas, a nuestra sanidad, la inteligencia artificial? ¿De qué manera lo hará el aprendizaje automático? ¿Sabremos aprovechar el coche autónomo, el coche conectado? ¿Sabremos aprovechar la computación cuántica? ¿Será el humanismo y la cultura redescubiertos ante el auge de lo virtual? ¿Cómo arbitramos las migraciones hacia una Europa cada vez más envejecida? Son preguntas complejas que nos invitan a respuestas que no invitan a respuestas categóricas, pero que seguro motivarán sus reflexiones a lo largo del foro. Galicia quiere participar en la discusión, promoviendo este cónclave con 40 de los intelectuales, científicos, profesionales, 40 de los más relevantes del mundo en su especialidad. Nuestra es la convicción de que estar a la altura ante una encrucijada ya no es solo una obligación, es una necesidad. Tal vez antes de explorar la respuesta sea necesario considerar los riesgos que se esconden detrás de las incógnitas. Decía Benedetti que un pesimista es un optimista bien informado. Es posible, pero quizá aquí podamos encontrar una tercera vía por el bien de este debate. Toda nostalgia es un refugio comprensible, pero engañoso. Existe una visión dulcificada del pasado que tiende al olvido selectivo y que deja efectos nocivos sobre el presente, pues nubla nuestro juicio para prepararnos ante los retos del mañana. Si no es posible la utopía, surge la retropía, una seductora tentación para volver atrás. Ni ayuda a caer en ella, ni en esa otra perspectiva acomodaticia que considera que siempre viviremos en el mejor de los mundos posibles, sin necesidad de velar cada día por él. Erraríamos si ignoramos las señales de alerta. En esta tierra que abjura del extremismo y sin apartar la vista de los obstáculos, creemos en un optimismo realista, pero en un optimismo racional. Y creemos que ese optimismo realista y racional es la mejor receta para enfrentar a aquellos que desean instrumentalizar el miedo al cambio. En momentos como el actual no siempre llega con invocar los valores supremos que asientan nuestros regímenes de derecho y de libertades, es decir, las democracias occidentales. Tenemos que demostrar ahora más que nunca que éstas siguen siendo útiles como catalizadores de las soluciones, o de lo contrario siempre habrá una corriente populista dispuesta a arrastrar con lo conseguido para ofrecer una tierra prometida y, en consecuencia, ficticia. En este foro, que será un templo del diálogo y de la conversación sosegada, podemos empezar por devolver a las palabras su propio peso. Si la transición hacia un modelo sostenible se hace de una manera abrupta y desordenada,
entonces no hablamos de una transición, sino de un salto sin red. Y si esta mudanza se ejecuta sin ofrecer un plan que evite el desamparo de millones de personas, entonces no merece el apellido de transición justa. Esta es una verdad que no podemos, en mi opinión, dejar al menos de cuestionarnos. Lo pronunciamos en Santiago de Compostela o en Glasgow. Justamente las transiciones nos libran de querer fabricar cada día un mundo nuevo, orillando todo lo que hemos conseguido. No es nostalgia, sino un hecho que hace 4 décadas en España y en Galicia hicimos una transición democrática que introdujo la libertad y un modelo de autogobierno y un modelo de autorresponsabilidad. En aquella época, hace 40 años, justamente este 2021 de aquel 1981, éramos la tercera autonomía más pobre de España. Y ahora somos una tierra exportadora con la mayor organización textil del mundo, con factorías que producen 1 de cada 4 coches en España, siendo España el segundo país constructor de coches de Europa, y con un liderazgo forestal, lácteo y pesquero. Teníamos una esperanza de vida de poco más de 70 años y hoy sobrepasamos una esperanza de vida de más de 83. Disponíamos de 86 kilómetros de autovías. Hoy superamos los 1.400 kilómetros. Contábamos con un turismo naciente y a día de hoy recibimos peregrinos de 165 países del mundo. Teníamos 14 hospitales, hoy 28. Teníamos 55 centros de salud, hoy 400. Sin ese progreso no podemos entender cómo Galicia ha combatido la pandemia. Sobre la base de una de las mejores sanidades, en mi opinión, de España, por sus infraestructuras, pero sobre todo por sus profesionales. Y sobre todo por aplicar una política basada en el conocimiento científico de un comité clínico, en la innovación de los nuevos métodos de diagnóstico, en el rigor y en el apoyo de la tecnología a la hora de aplicar restricciones y a la capacidad logística para dispensar la vacuna. Pues gracias a todo esto, este rincón del mundo es el lugar donde menos personas han fallecido como consecuencia de la pandemia de toda la España peninsular, siendo este, como saben, uno de los lugares más envejecidos de esa España peninsular. Repito, conocimiento, innovación, tecnología, rigor y capacidad. Así lo haremos en el futuro mediante la palanca que las autoridades europeas han puesto a disposición de los Estados, los fondos europeos. La economía circular, las fibras textiles a partir de la madera, la nueva automoción del coche autónomo y conectado, por supuesto, la eólica, tanto terrestre como marina, el hidrógeno verde, la tecnología sanitaria, la administración inteligente, son algunos de los vectores de transformación sobre los que seguro trabajarán los que nos sucedan y los presentes en las próximas décadas en Galicia. Amigas y amigos, la Carta de Santiago se dirige a un mundo de inflexión, pero lo hace a su manera, a la manera de Galicia. La estabilidad nos sirve el pozo imprescindible para discernir entre las soluciones vacías y las eficaces. Aísla frente al griterío y a la polarización y permite alzar la vista para visibilizar a largo plazo que podemos y que debemos hacer para capitalizar el cambio de paradigma. Nuestra fuerza reside en nuestro ejemplo. Hace 1200 años comprendimos que abrir nuestros caminos a influencias de todo el mundo nos podía convertir en el kilómetro cero de la concordia. Y desde entonces, desde este córner europeo, no hemos dejado de amplificar las reflexiones enriquecedoras que aspiran a guiar nuestra condición. Hoy lo seguimos haciendo, dando la bienvenida a expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la OCDE, de Harvard, personas brillantes de la ciencia, como esta científica de Agolada,
de la economía, de la sociedad, de la cultura. Amigos y amigas, he ahí su acierto. Su presencia en la Carta de Santiago hace todavía más universal y amplia la llamada al diálogo, a la reflexión, a la discrepancia, a la concordia, que es, en definitiva, lo que encarna desde hace 1200 años los caminos que nos traen hasta aquí. Espero que este fin de semana se produzcan muchos más en forma de reflexiones sobre el mundo que nos guarda. Espero también que este mes de noviembre, donde acojamos el Foro de Montevideo, en estas mismas instalaciones en la Ciudad de la Cultura, con exjefes de Estado de Hispanoamérica y de España, podamos seguir abriendo este córner de concordia a todas las reflexiones. Muchísimas gracias. Se lo agradezco muy en serio. Le agradezco su presencia. Le agradezco a la Fundación Paideia esta iniciativa y le agradezco a todos ustedes que se vengan a este rincón verde y azul que es Galicia y a esta casa que es la suya, porque si llevamos 1200 años recibiendo a personas de distinta condición, de distinto credo, de distinta lengua, de distinta cultura y desde distinto origen, comprenderán que este pueblo, el pueblo gallego, sabe muy bien recibir. Y sabe recibir porque este pueblo también ha tenido que salir. Y la importancia de ser recibido en casa es fundamental para un pueblo acogedor y para un pueblo globalizado como es el pueblo gallego. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Benvidas ao primeiro encontro sobre cultura e artes, no que falaremos de transformación cultural e patrimonio. Bienvenidos al primer encuentro sobre cultura y artes. Hablaremos de patrimonio. Recibimos en el escenario a Nacho Carretero, Domingo Villar, y Flavita Banana. Buenas tardes. A Galiza por invitarnos hoy a la Consellería de Cultura y por unirse para tratar de analizar un poco el mundo de hoy, el mundo que viene, y para darnos algunas claves de lo que nos vamos a encontrar en este mundo pospandémico. Yo tengo el gusto de contar en esta mesa, a estas horas en las que casi apetece más el café y la siesta, vamos a tratar de hacer una velada amena. Para ello tengo a Flavia Álvarez Pedrosa, Flavita Banana en su versión viñetista en el Diario del País y en otros medios. Ella ha escrito libros como Los archivos estelares, Los archivos cómicos, Los archivos espaciales, ha ilustrado para otros autores también y ha conseguido hacer del humor cotidiano, amargo a veces, punzante siempre, inteligente, optimista, feminista, moderno, en fin, sus editoriales, que es lo que hace ella en cada viñeta del País, pues son una lección cada mañana y sois legión los que empezáis el País viendo lo que nos tienen que contar sus viñetistas. Por otra parte, al fondo de la mesa está Nacho Carretero. Nacho Carretero nació en Coruña en 1981, es reportero, escribe para El País, es escritor, es el autor de Fariña, En el corredor de la muerte, de otro libro en Libros del Cao. También puedes decir el título de no lo recuerdo bien, un libro del Deportivo de La Coruña que hizo para Libros del Cao. Y es productor. Se te olvida eso, ¿no? Desde hace tiempo es productor también de teatral y audiovisual. Tiene una productora nueva, pujante y maravillosa que se llama Ilalelo Productions. Y los dos tienen una visión, o pueden ofrecer una visión bastante global de este mundo que viene. Los dos son articulistas, los dos son reporteros, a su manera, una desde el dibujo, el otro marchándose a la guerra civil siria o África o allí donde esté la noticia, y ambos miran al mundo también por el espejo de las redes sociales. En fin, hay muchas cosas de las que hablar, poco tiempo, y lo mejor es que hablen ellos. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os encontráis en este mundo tan raro, tan loco, post-pandemia, en el que habéis estado trabajando ambos, en el que estamos abriéndonos? ¿Qué estáis encontrando? ¿Cosas nuevas? ¿Las cosas de siempre? Yo, la cosa que a veces digo que me resulta un poco extraña, y es que yo, al dedicarme al humor y a Internet, la pandemia fue, yo creo que, mi época de máximo trabajo. Es decir, lo que todo el mundo hacía era mirar Internet y querer evadirse un poco de lo que estaba ocurriendo. Entonces yo durante la pandemia tuve mogollón de trabajo, mogollón, porque los periódicos pasaron seguían publicando en papel, pero pasaron más a lo digital. Entonces yo tuve mogollón de trabajo. O sea, Internet no tenía virus, por decirlo de alguna manera, y la gente quería humor. Entonces yo tuve mogollón de trabajo durante la pandemia. Entonces ahora, para mí, es más, cuando se están abriendo las cosas, lo opuesto, ¿no? Como volver a una normalidad en la que a mí me iba mejor el encierro comunitario. Seguimos necesitados de sanadores y el humor es una de las terapias mejores para ello. Sí, o sea, yo, de hecho, durante esa época, durante la pandemia, yo varias veces apreté un poco al periódico para decirles:
ahora que estamos en digital, por favor, más viñetas, ¿no? Porque al final es lo que un poco la gente también disfruta un poco más. En mi caso se cumplió, pero sí, yo creo que el humor en una época, y ya no siquiera era en muchos casos para mucha gente no era algo malo, para mucha gente sí, pero para otra gente no era ni siquiera malo, era como un parón, ¿no? La pandemia era como, no sé qué ocurre, entonces el humor era como una salida de ahí. Yo en mi caso a mí me funcionó bastante bien, no fue un aprovechamiento, fue lo que siempre había hecho, pero sí, hubo más vistas, digamos. Nacho, ¿tú cómo estás viendo estos meses de apertura, esta vuelta al mundo real? Bueno, a mí me pasa un poco como a Flavia, que cuando estalló la pandemia, bueno, en realidad cuando estalló la pandemia no, porque cuando estalló la pandemia estábamos aquí bailando y no nos preocupaba, aunque la teníamos al lado, pero cuando arrancó el confinamiento y ya se vio claramente la cara del monstruo en España, pues a mí me tocó trabajar mucho y además trabajar de una manera en la que yo estoy más o menos acostumbrado, que era reportear sobre una situación de crisis social, que en España por momentos rozó casi lo humanitario, porque el encierro tiró abajo todo un segmento social precario que vivía del jornal en negro y al día, y esa gente se quedó en su casa sin posibilidad de tener su jornal diario y bueno, ahí se tuvo que activar toda una maquinaria de ayuda humanitaria, dejando a la vista la precariedad del sistema que muchas veces nos olvidamos. Entonces, yo siempre digo que por mi trabajo me toca ir a la zona cero de los conflictos o de las crisis humanitarias o de situaciones delicadas, y en este caso, y por primera vez en mi vida y en la de muchos reporteros, la zona cero vino a nuestra casa, a la puerta de nuestra casa, porque yo vivo en Madrid y en Madrid fue una de las zonas cero de Europa, y ahora se ve, después de Bérgamo, Lombardía y... Bueno, la zona de Lombardía y Madrid son las dos regiones con mayor incidencia de Europa, y entonces ocurrió que en un momento estaba teniendo lugar un tema de esos que los reporteros vamos a buscar por el mundo, de donde se estaban amontonando los muertos, donde el sistema no daba abasto, donde la infraestructura era insuficiente y donde el miedo estaba presente en todos porque nos enfrentábamos a algo desconocido. Entonces, digamos que eso fue como un desafío periodístico casi ilusionante, te diré. Puede sonar un poco frívolo, pero en el sentido profesional para mí era algo que merecía ser contado, investigado, había que moverse, y yo no paré de moverme, de irme a hospitales, a casas, a sitios que... Así pillé el coronavirus, claro, porque además es que no teníamos ni idea de cómo se tenía que hacer las cosas. Y entonces, bueno, ese primer impasse, digamos, fue un impasse profesionalmente emocionante, y eso influye en lo personal. Luego la cosa se fue alargando y por ignorancia yo tampoco sabía que nos enfrentábamos a un proceso tan largo y tedioso. Y ahora un poco expectante, porque yo creo que estamos en una situación privilegiada, es un país con un segmento escaso de negacionistas, los hay, pero por suerte, y comparado con el estándar europeo, ya ni te cuento estadounidense, pues tenemos poca gente que se niega a vacunarse, con lo cual el porcentaje de vacunados en España es altísimo y ya debería ser en mi opinión, pero bueno, ya invita a la vida normal, y expectante en ya llegar a esa vida, y yo creo que más que normal va a ser sobrenormal, porque me temo o espero que vaya un efecto rebote que afecte a todos los ámbitos culturales, sociales, etcétera, de ganas de hacer cosas, de movimiento, de vida, y yo creo que estamos ante una etapa que yo espero con mucha expectación, muy interesante, con muchísimo movimiento y muchísima iniciativa. Bueno, me interesa mucho de vosotros dos, bueno, la faceta que tenéis circular ambos, o sea, los dos miráis a dos mundos, los dos publicáis en periódicos de papel, los dos tenéis una vida después a través de Internet. Antes de ayer, hace unos días, cuando preparábamos esta charla y teníamos una toma de contacto, yo le decía a Flavia, vamos a hablar de esto porque vamos a hablar de cómo tu mundo tiene que ver con el papel y tiene que ver con Internet también.
Claro, Flavia es viñetista en El País y Flavia nos dejó cuajados cuando nos dijo, joder, es que si no es por Internet, a mí no me conoce nadie. No, dijo, si solo fuese si por solo el país... fuera por el país, a mí ¿quién me conocería? Que viene a ser más Claro. o menos lo mismo. Cuando nosotros tenemos una mirada totémica todavía hacia los medios de comunicación. A mí me sucede que una crítica de un libro, si sale en Babelia, me sigue pareciendo que tiene un valor singular, mucho más elevado que el que le pueda dar un booktuber de Instagram, cuando probablemente no haya que mirarlo así. Contadme cómo es la combinación de esos mundos. ¿Cómo lo hacéis? Tú tienes 600 y pico mil seguidores en Instagram, Flavia. Sí. Tú, Nacho, tienes también 70.000, una barbaridad. Bueno, en Twitter, en Instagram. Te iba a decir, claro, tu Twitter te pega más. Sí. Contadme cómo es vuestra relación con los Sí, vieja medios. escuela. Twitter es ya vieja escuela. Pero ¿cómo se alimenta? Twitter es de escribir y Instagram es de imágenes. Entonces, obviamente, si es escritor no tendría mucho sentido estar en Instagram, yo creo. También Twitter es más agresivo, ¿no? Es más cáustico. Pues es más... no, yo, por ejemplo, en Twitter me abrí la cuenta solo para que no me cogieran el nombre. Y sin embargo, no lo sé usar. Y nunca he aprendido y la gente me dice, te enseño. Digo, no me enseñes otra red social. O sea, yo quiero mi teléfono abrirlo y ver los WhatsApps de la gente que conozco, mi Instagram y nada más. O sea, Twitter no quiero entrar en ese mundo. Yo creo que, bueno, lo que decíamos, yo acabé haciendo una viñeta en la que decía, bueno, yo nací vieja, porque no, la viñeta no tenía más de sí, era yo sentada al lado del borde del mar ahí hecha con las tetillas, diciendo, bueno, yo nací vieja, porque me di cuenta que yo nací vieja porque, por ejemplo, para mí, entre otras cosas, el objetivo es el papel, ¿no? El publicar libros, el publicar en periódicos y tal, y dudo que gente de mi generación o incluso anterior sea su objetivo. De hecho, el objetivo generalmente es lo digital, ¿no? Y triunfar en lo digital. Y yo creo que yo no empecé en los periódicos por los periódicos, yo empecé con las redes sociales y a raíz de ahí, y sobre todo lo que siempre digo, que es algo que no se puede enseñar en las universidades, que es que hay que ser maja o majo, ¿no? Porque si no, no le caes bien a la gente y no publicas en ningún lado, pues ahí empezó uno con otro tal, no sé qué, los del Jueves, los de Orgullo y Satisfacción, los del País, y de ahí acabó saliendo todo. Pero los dibujos están primero publicados en redes sociales. Es decir, a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y tú cómo crees que han afectado las redes sociales? Pues que no te lo sé decir, porque yo no sé cómo era sin. Yo con mi edad, pues yo creo que cuando ya me dedicaba a lo profesional ya había redes sociales. Entonces, Tú sí, Nacho, a ti sí te atropelló esto. Es que yo... Tú eres de otra quinta. Cuando empecé a trabajar no había redes sociales. Claro. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya ni siquiera el dilema es papel o digital, eso está superado. Habrá quien le dé pena y habrá quien no, pero la realidad es que está superado. El papel encuentra un nuevo espacio y encontrará su formato. Eso de la muerte del papel no... yo por ejemplo digo lo del papel, pero como para mí es algo romántico. Sí, por eso, y yo pienso que por ahí va la cosa. No es el futuro. No, por ahí va la cosa. El papel va a tener pienso que ya tiene y va a tener más un sentido mucho más romántico, donde pues se plasme tal vez lo más excepcional, lo que merece un espacio más cuidado. Pues, ¿Pero para qué? ¿Crees que alguien va a acudir bueno, al en lo que al kiosco a buscar periodismo, eso más cuidado? sí, en lo que al periodismo se refiere, estoy convencido de que el papel está llamado a ser algo, pues qué sé yo, de domingo, pues de un reportaje el café fotográfico, con leche del domingo, ilustrado. Claro. El pedirte el periódico en el café, en el bar, eso... Sí, o un suplemento con un reportaje en profundidad muy visual, pero desde luego lo que es la información, el breaking news, la actualidad, bueno, yo creo que eso ya desde un punto de vista un poco generacional ya no existe. Nadie baja a por el periódico, bueno, nadie menor de 30 años baja a por el periódico a ver qué pasó en el mundo, ya lo saben, ¿no? Entonces ya está llamado a otra cosa. Yo creo que ya el debate está más bien en si el periodismo se tiene que adecuar a nuevos formatos y nuevos escenarios y enterrar el hacha de guerra contra lo que en principio se convirtió en un enfrentamiento contra las redes sociales. Cuando apareció Twitter, Facebook, el periodismo se enfrentó a eso como diciendo no, es que hay que informarse a través del periodismo, no a través de Twitter. Pero la realidad es que no hay un antagonismo ahí. El periodismo tiene que adecuarse a los canales de información y de comunicación que vayan existiendo en cada época. El
Si de pronto los canales mayoritarios son Twitter, Instagram, Twitch, como empieza a ser ahora, el periodismo tendrá que aprender a llegar a la audiencia de esos canales de información como aprendió a distribuirse por los kioscos de toda Europa. Pues habrá que aprender a distribuirse por los nuevos escenarios y los nuevos formatos. No es un enfrentamiento. Y lo que tiene que hacer el periodismo en ese caso es alzar la bandera de la credibilidad. Y en esa pelea está porque ahora vive momentos bajos, precisamente creo consecuencia de ese enfrentamiento con las redes sociales. El periodismo intentó ser más inmediato, captar más clics, captar más atención y cayó en un enfrentamiento que le hizo restar credibilidad, por la cual aún pelea por recuperar. Y yo creo que esa es la pelea. En medio de la tormenta de los cientos, miles de canales de comunicación que nos bombardean cada día, en medio del bombardeo de estímulos comunicativos que tenemos cada día en nuestro bolsillo, debe distinguirse lo que es periodismo. Ese es el desafío, para poder discriminar. Cada uno leerá lo que quiera, pero al menos que podamos llegar a un oasis en el cual digas, vale, esto es periodismo. Aquí me van a contar lo que está ocurriendo y luego pues ya hay otra tormenta alrededor que son muchas más cosas. Pero luego parece además que, claro, eso está metido el mundo de los medios de comunicación, por lo menos el de los medios de comunicación escritos, el de los periódicos, en un círculo vicioso consistente en hay menos publicidad, hay medios, las redacciones son más raquíticas, no hay espacio para profundizar y aquello contra lo que nos queremos pelear, que es el lenguaje breve y el opinar de todo, que es el Twitter, y que dices, aquí estamos los periodistas que debemos opinar de algo. En cambio estamos viendo que muchos periodistas se acaban convirtiendo en todólogos, que lo mismo hablan de un volcán, que de la crisis en Libia, que del Fondo Monetario Internacional o que de una crisis sanitaria. ¿Cómo veis eso? ¿Qué solución creéis que tiene, si es que la tiene, o hay que revolver todo el sistema y volver a montarlo desde el principio? Porque da la sensación de que Hearst, si viviera hoy, no montaría un periódico. Bueno, yo creo que, pues mi opinión, aquí hay una cuestión de precariedad. No hay medios. Y cuando digo medios, digo dinero, porque al final esto se reduce a una cuestión de que no hay dinero en el periodismo. Ahora mismo el periodismo es un sector precario, especialmente el periodismo escrito, que es al que pertenezco yo. Es un sector muy precario. Sin medios, sin dinero, no puedes combatir, no puedes llevar a cabo disciplinas, reportajes, ámbitos que requieren tiempo, profundidad, recursos. No puedes y, por tanto, el periodismo queda reducido a sálvese quien pueda o a ir saliendo del paso. Está demostrado, porque está demostrado, y esto lo puedo decir yo en experiencia propia, que no es incompatible el mundo de la inmediatez y el mundo de la rapidez de los tweets con las historias en profundidad. Ambas cosas tienen público cuando a veces es el mismo público. El mismo que le gusta mucho andar en Twitter también le gusta pararse un rato y leer un reportaje de 15 minutos. Yo hace unos meses publiqué en El País un long read, un especial con Arturo Lezcano sobre Marbella y las mafias y la criminalidad en la Costa del Sol, que es una de las piezas más largas publicadas en El País en los últimos años, y batió el récord de permanencia media, lo cual nos demostró que a la gente le interesa ese tipo de temas, también le interesa, hay cabida. La cuestión es que hacer ese tipo de temas es mucho más caro, requiere más tiempo, requiere más recursos y requiere más dinero, y no lo hay, y no hay dinero. Entonces las energías se van hacia otro tipo de periodismo. No creo que sea una elección consciente de todo, ni creo que sea una idiotización del periodismo, ni mucho menos. Creo que es una falta de recursos, y siempre pongo el mismo ejemplo. Este año tuvo muchísimo éxito el libro de No digas nada, sobre Irlanda del Norte, sobre la historia de Lira, periodista de Boston, cuyo nombre se me acaba de ir de la cabeza. Uno de los libros del año. Ese hombre, con toda la calidad periodística que tiene, tuvo una beca de varios cientos de miles de dólares, tuvo una excedencia en su periódico que, encantado de la vida, le dio la excedencia para que pudiese investigar, y durante 2 años se fue a Irlanda del Norte a investigar esa historia. Hizo un libro espectacular. Eso en España es impensable. Es impensable que un reportero le diga a su periódico: necesito una excedencia de 2 años para publicar un libro sobre un tema, y
encima consiga una beca o una financiación o una ayuda, o como quieras llamarlo, para vivir esos años. No hay nada genético, es simplemente la diferencia de medios, en esencia, de dinero para poder llevar a cabo el periodismo en el que creemos y en que en realidad le interesa a la gente. En el caso de la viñeta, ¿cómo la ves? Sin el soporte o con un soporte en decadencia, como es el papel, que era el lugar tradicional, o sea, es el lugar en el que tú dibujas en primer lugar. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, en ilustración, mis profesores, que eran dos profesores que habían ilustrado en el New Yorker y en el Times y en todas partes, nunca daban pie o nunca nos comentaban la opción dentro de la ilustración como para ser viñetistas, porque ellos comentaban que, por ejemplo, en su día, hacía 10 años, habían ganado un pastizal por hacer una viñeta o una ilustración dentro de estos medios y que ahora todo se había ido al carajo, es decir, que ahora pagaban súper poco. Entonces, nunca se motivó mucho eso. Yo, por los motivos que sea, pues siguió siendo un camino que me interesó. Yo creo que sobre todo era por darme cuenta que los periódicos vienen a ser una sobrecantidad de mala información, o sea, de información de mala, es decir, de malas noticias, de ponerte triste con todo, y que llegas a un punto, o bien en editorial o bien al final, donde tienes unas viñetas donde te ríes un poquillo. Y yo pensaba, bueno, coño, es un camino dentro de la ilustración, ¿no? O sea, dentro de lo que viene a ser el periódico, también puedes tener tu opinión y darle una vuelta de tuerca hablando del mismo tema de mierda, con perdón, te he dicho que no diría tacos, pero lo he dicho. Ya llevas 2. Vale, que vas contando los tacos que digo. Que puedo estar hablando del mismo tema, del volcán, de la guerra, de lo que sea tal, pero darle una vuelta y de repente, no te estoy diciendo que sea mi opinión, porque eso también es importante, que yo no sé si los viñetistas, que ahora mismo en el país, por ejemplo, somos Peridis, El Roto y yo, si somos opinadores, o yo creo que solo somos traductores, ¿sabes? O sea, como que cogemos lo que está pasando y lo traducimos a imágenes. Obviamente hay un sesgo, es decir, bueno, te voy a enseñar un poquito lo que te estoy diciendo yo, pero está muy mal pagado. Quiero decir, no se vive de eso. Yo era el sueño de mi vida, quiero decir, era lo que yo quería. Y ahora he conseguido estar día sí, día no, pero no es mi fuente de sustento. Y sobre todo, es muy curioso, a mí me parece que dentro de las redacciones o las direcciones de los países, de los periódicos, de formación profesional, de los periódicos no se tiene en cuenta, se sigue teniendo en cuenta como un extra dentro de los colaboradores, pues bueno, están los viñetistas. Y sin embargo, creo que es algo que la gran mayoría de gente mira en los periódicos. Y que no te lleva un cuarto de hora hacer una viñeta, claro. A mí no, me lleva 25 minutos, pero... Bueno, pero muchas horas de reflexión, digo yo. Casi. Sí, pero quiero decir que no se tiene muy en cuenta porque es un consumo muy inmediato, ¿no? Y tiene poco feedback, porque, por ejemplo, hay muy pocas cartas a la directora o al director en cuanto a las viñetas, pero que es algo que... Yo creo que a todo el mundo le gustan los dibujos. Bueno, a todo el mundo le gusta leer, pero seguro que a todo el mundo le gustan los dibujos, ¿no? Y para mí se tendría que considerar un poco más, digamos, de nuestro punto de vista. Que yo también te puedo escribir una columna, si quieres, pero es que ya hay tostones de eso y tostones, entonces yo prefiero hacerte un dibujo. Está muy bien la humildad, pero yo no creo que a tus viñetas se les pueda llamar dibujos, ni a cualquiera de los viñetistas que escribís, o sea, que tenéis determinada trayectoria y que sois capaces de sintetizar en un dibujo o en una expresión. Vamos a hablar, por ejemplo, de Forges, que no está, pues con un EA. Se fue el mejor. Contaba Siempre todo, se dice lo mismo, pero se fue el mejor. Contaba todo y me imagino que hay una reflexión intensa detrás. Tú dices, no se puede vivir en un medio como El País. No se puede vivir en ese medio ni de ningún otro prácticamente hoy. En cambio, se abren otras puertas, se abren otros caminos.
hay otros lugares que llegan. Da la sensación de que antes un periódico era como el objetivo, era la meta para un viñetista, para un reportero. Pero fue para mí, por eso te digo que yo me siento un poco viejuna en ese sentido. Pero hoy en día da la sensación de que es otra cosa, de que solamente es una pata, tú misma decías, acaba siendo una actividad complementaria a muchas otras. Sí, sí, sí. Las otras, bueno, a ver, yo creo que complemento mi supervivencia con mi tienda online y tal. Las redes a mí no me reportan dinero. O sea, yo en su día me perjuré que las redes no me reportarían dinero, que no sería influencer, que eso que no monetizaría a mis seguidores, porque eso me parece un poco feo. Pero eso fue, hablamos de hace 5 o 6 años y de repente ahora hay un mogollón de gente que es viñetista en Instagram, ¿sabes? Pero solo ahí. Y tienen sus inquietudes y todo tal, y viven de ello. Entonces, claro, yo tampoco puedo hablar mucho de eso porque yo no me comporto de la misma forma. Es decir, yo me ocupo solo del papel y tal, pero seguramente en un futuro va a ser la forma, ¿sabes? O sea, los periódicos funcionan un poco... Es que los periódicos son... La maquetación son como, con perdón, nichos de cementerio. Es decir, donde haya uno hueco, ahí puedes entrar tú. ¿Sabes? O sea, es muy difícil que en un periódico digan, bueno, pues te vamos a incluir a ti como nuevo, como columnista, o como viñetista, o como un artículo de 20 páginas. No hay sitio. La maquetación está montada con los que ya están. Entonces, o se muere alguien, con perdón, o alguien lo deja, o echan a alguien, y entonces entras tú. Entonces, este sistema, Internet, que no tiene fronteras, límites y paredes, pues es un poco... Y bueno, los periódicos digitales, pues obviamente la ventaja que tienen es eso, ¿no? O sea, los periódicos digitales... Sí, pero el tema es cómo contempláis entonces la vida, por ejemplo, del periodista, de la gente que está hoy llenando las facultades de periodismo, sigue siendo de las carreras con mayor demanda, y a toda esa gente joven que está entrando, ¿tendremos que mandarle un mensaje de esperanza o un mensaje desesperanzado? ¿Sí? ¿O hay nuevos caminos? Probablemente el podcast... Es un lugar que llega, probablemente nuevos medios en la televisión, probablemente... Pero ¿cómo no le vamos a enviar un mensaje optimista a los estudiantes de periodismo si la comunicación es una herramienta cada vez más poderosa, influyente y fundamental en la sociedad? Contadnos cómo es eso mientras se caen los periódicos. Es que se cae el papel, no se caen los periódicos. El periodismo cada vez tiene más peso. La comunicación siempre fue algo esencial desde el origen del ser humano, es en connivencia con nuestra especie, comunicarnos y enterarnos de qué está pasando como algo necesario para la pura supervivencia. El periodismo ya tiene siglos. Lo que está es buscando el periodismo su lugar, pero yo creo que como lo está buscando el resto de ámbitos. Para mí una de las claves, escuchaba por ahí no sé a quién y me pareció muy acertado, es que nuestra generación al menos todavía somos una sociedad analógica en un mundo ya digital. El mundo ya es digital, pero nosotros no nacimos digitales. Y eso genera una tensión que la vivimos en el día a día de incomprensión, una incomprensión generacional con respecto a ciertas actitudes y comportamientos en redes sociales, a valores como la intimidad, que ya hay una brecha generacional muy alta entre lo que es la intimidad para una persona de 50 años o para un chico de 15. Bueno, hay un choque, hay una tensión entre lo que somos como sociedad y el mundo que nos proporciona ya la tecnología. Y en ese ámbito, por acotarlo a la comunicación, pues existe esa tensión. La comunicación se ha democratizado de tal manera y a una velocidad que nos ha pasado por encima un poco. Antes, para informarte, pues sabías el ritual que había que cumplir, pues encender la radio o bajar al kiosco y comprar un periódico. Hoy, para informarte, lo que tienes que hacer es meter la mano en el bolsillo y darle a un botón. Y puedes saber que en Estambul ahora mismo hay un golpe de Estado, o que en Burundi hay un genocidio, o que en Argentina se ha desplomado la moneda. Cosas que en general nos daban igual. Si no nos daban igual era porque no nos enterábamos o porque nos enterábamos 30 días después. Entonces eso tiene un lado bueno, por supuesto, pero también tiene una tensión de la que hablaba, que es que al final la comunicación hoy convierte a todo el mundo en individuos sobreinformados. Es decir, la percepción, ¿no? Que para mí es la palabra clave de todo esto. La percepción es abrumadora.
porque estamos sobreinformados y sabemos constantemente todo y al detalle de lo que está ocurriendo. Por tanto, la percepción al final acaba siendo el valor que cuenta. ¿Qué creemos que está pasando en el mundo frente a qué está pasando en el mundo? La pandemia es un buen ejemplo y el ejercicio periodístico que se ha hecho en la pandemia, el cual merece una crítica severa, en mi opinión, sobre todo en la última etapa, es un buen ejemplo. La pandemia está controlada en España, es un riesgo mínimo, prácticamente no hay incidencia, pero cuando hay un poquito de incidencia, pues tal vez abren telediarios o abren portadas diciendo alerta, sube la incidencia en La Rioja. ¿Y qué significa sube la incidencia en La Rioja? Que 3 tipos han cogido el coronavirus en La Rioja, pero están en la UCI, peligra el sistema, colapsa, hay brotes, perjudica a alguien, está muriendo gente. No. Esa es la realidad. La percepción es otra. Pongo un ejemplo pues, cercano en el tiempo y que nos toca a todos de cerca. Entonces, la diferencia entre percepción, consecuencia de una sobreinformación, y realidad, yo creo que es el máximo desafío que tenemos ahora. Pasa un poco también con la criminalidad en España y con la inseguridad. El país con las tasas de criminalidad más bajas de Europa. Un país absolutamente seguro. Apenas hay asesinatos, hay asaltos en España. ¿Qué ocurre cuando tiene lugar uno? Que se trata comunicativamente de una manera que nos hace percibir que tenemos un problema. Esta es la gran frase, ¿no? Es que el mundo se va a la mierda, o es que el mundo está loco, o es que está peor que nunca, ¿no? La idea de que nuestra sociedad, de que el entorno, de que el mundo está peor que nunca, es una idea que está calando en la sociedad y además muy jugosa políticamente. La idea de que el sistema está fallando, de que nos estamos yendo a la mierda, alimenta los totalitarismos, alimenta las ideas de resetear, de, bueno, si el sistema está fallando, hay que tomar el toro por los cuernos, derribar el sistema e implementar nuevas medidas. Bueno, me estoy enrollando mucho para decir, y ya termino con esto, que la percepción frente a la realidad es el gran desafío del periodismo. Y el periodismo, que siempre ha tenido este desafío, lo ve multiplicado por 1000 en un mundo en el cual estamos informados al segundo de todo lo que está sucediendo. Para mí es una de las claves y uno de los retos que tiene por delante la comunicación. Y lo importante es que nuevas generaciones que ahora están en la universidad vengan y pongan su punto de vista, su experiencia y su entendimiento de cómo funciona hoy el mundo para seguir aplacando este gran desafío y esta gran dicotomía. Por eso es más necesario que nunca que los chicos y chicas estudien periodismo y nos ayuden a hacer un periodismo mejor en un mundo más complejo. Perdón, vaya rollo. No, pero yo estaba pensando, claro, en lo que decías, que la fuente, o sea, las redes o los periódicos o la radio o la tele o así, como mensaje, en el fondo yo creo que salvo la radio, la tele, los periódicos, en la información, esos tres, la información, o sea, las noticias o lo que está ocurriendo es el mensaje. Lo que está ocurriendo, yo creo, con las redes es que ya no es el mensaje, es el medio. Es decir, las noticias y todo lo que ocurre a través de Twitter, sobre todo Twitter, vamos a decir que es lo más actualizado y tal, lo que está ocurriendo es que ya no se está teniendo en cuenta, la gente no entra y lo ve como mensaje, lo ve como medio. Entonces, lo que ha dado Internet, que es la megademocracia, es que a la vez que ocurre algo, esa gente versa su manera de verlo inmediatamente. Y, aparte, hacenlo con el teléfono ruso, ¿no? Es decir, tú puedes acabar enterándote de algo porque has visto un retweet. Y entonces de ahí le meter todas las respuestas, entonces de ahí irte a otra respuesta y de otro lado y tal, no sé qué. Es decir, lo que no podemos desdeñar, digamos, dentro de los medios, yo no creo que se pueda meter las redes en el mismo nivel que unos medios unidireccionales, como son la tele, el periódico o la radio, sino que las redes son interactivas, que ahí no nos olvidemos, porque entonces lo que está pasando es que mucha gente, por ejemplo, se informa a través de perfiles, ciertos perfiles, que no son los medios, sino que son, es decir, que ya el tema sería cómo hacer que el periodismo estuviera en redes, que no deje de ser interactivo, porque siempre me parece importante que la gente pueda decir lo suyo, pero lo que está ocurriendo es que el lector, lectora, espectador, espectadora, ya no ve la diferencia entre qué es la información contrastada y profesional o
A ver, en el caso de la viñeta, pues bueno, tampoco me pondría tan seria porque no deja de ser una versión y, bueno, pues mira, miras la mía o miras alguna que no está patrocinada y no pasa nada. Pero en el caso de artículos donde, coño, es serio el tema, pues la gente a veces bebe de la información de Twitter o de ciertas cuentas que son periódicos, que yo hoy me monto una cuenta de Twitter que es un periódico, bueno, como ha pasado con bastantes, y lo que nos olvidamos es qué tan bueno es la bidireccionalidad. Es decir, qué tanto puede decir la gente. ¿Sabes? Que es súper complicado. Por lo menos para mí es un problema o sea, a mí me hace mucho daño esa bidireccionalidad. Yo siempre lo digo, por ejemplo, yo tengo muchísima más libertad publicando en El País que en Instagram. ¿Por qué? La mía propia, es decir, ¿qué pongo yo en cada lugar? Porque en Instagram, según lo que ponga, voy a ver lo que me dice la gente. La gente puede decir cualquier cosa, porque puede, ¿no? Y no luego, bloqueas ni tienes... No, yo no suelo hacer eso, porque me parece muy feo, ¿no? Pero lo que hago es restringir, que es una herramienta fantástica, que es que la gente puede decir lo que quiera, pero solo lo veo yo y él. La otra gente no lo ve. Entonces, está bien. Esa persona sigue hablando, pero no lo ve nadie. Eso es muy importante, esta herramienta, restringir. Entonces, Pues la gente puede... Estoy muy de acuerdo en lo que dice, para mí es una de las claves, lo que dice Flavia, en realidad la democratización de la comunicación en general, tan absoluta que vimos, tiene una cara B muy clara, y es que el último idiota puede decir su opinión y tú, que no tienes la culpa, a los 2 minutos la estás leyendo. Dices, ¿pero por qué estoy leyendo la opinión de este idiota? Y eso intoxica. ¿O cómo separas el grano de la paja? Una cosa es que te lo digan a ti, pero es que te lo digan a ti, vale. Sí. Eso nosotros lo podemos encajar, pero el tema es por qué luego gente que no tiene mucha información de dónde voy a buscar la información caen en una cuenta de Twitter, de Instagram o un periodicucho ficticio que no pertenece a ninguna nada desinformado. Y ahí es de donde coge las cosas. Por eso decía que el desafío, yo creo que estamos diciendo lo mismo, el desafío del periodismo es izar una bandera en medio de esa tormenta de desinformación para que la gente sepa a dónde puede acudir dentro del espectro de las ideas y editoriales, pero que sea un espacio reconocible donde allí te puedes informar. Y el resto está bajo tu responsabilidad, que confíes o no. Y yo creo que ese es el desafío periodístico, porque esa es la tensión de la que ella habla. En general, estamos todavía aprendiendo. Es probable que dentro de 2 generaciones vean cómo utilizamos las redes sociales y digan, pero estabais taraos. ¿Pero qué hacíais? Pero mira, es que lincháis a gente, provocáis despidos, provocáis... O del otro lado pensaría, la gente diría, pero ¿cómo dejabas que te comentaran? Claro, bueno, ¿sabe Dios lo que dentro de 2 generaciones pueden pensar? De igual manera que nosotros vemos un programa ahora de televisión de los años 80 y decimos, madre mía, pero esto es pero qué cosas está diciendo, pero qué es esto, pero esto es machismo, esto es racismo, esto es sensacionalismo, lo ves y te escandalizas. Dentro de 40 o 50 años mirarán los tweets que ponemos y mirarán cómo interaccionamos y las cosas que le decimos a la gente y dirán, pero vosotros estabais fuerísima. Y yo creo que esa es la tensión de la que yo hablaba. Todavía no manejamos un escenario que nos ha llegado de golpe y en esa tensión el periodismo tiene un desafío que es distinguirse. Oye, ¿y ese separar el grano de la paja crees que corresponde al periódico o corresponde al periodista? Os pongo un ejemplo. Tú te ves, Nacho, haciendo un crowdfunding para marcharte a investigar la situación en Etiopía y un número determinado de lectores colaborando y tú con ese dinero marchándote y volviendo y haciendo un artículo determinado. O Flavia, bueno, claro, Flavia tiene una vertiente distinta que es la de autora literaria también y claro, se alimentan las propias viñetas, el día a día va alimentando cada uno de esos libros. Pero ¿cómo veis esa posibilidad? Porque da la sensación de que cada vez... conexión directa con el lector. Claro, cada vez uno ve menos, voy a comprar El Mundo, El País, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo para informarme, sino que voy a ver qué dicen deportes. Yo tengo el gusto de ser del Celta, a ver qué dice Juan Carlos Álvarez. Dijo que lo diría. O a ver qué cuenta, ¿no? O a ver qué cuenta de la reforma fiscal, pues a ver qué tiene que decir una persona concreta de la que yo me fío. Yo creo que hay una cosa muy importante que por lo menos la gente más joven que quizá no tiene esta costumbre ni siquiera de leer el periódico o de meterse incluso en las webs de los periódicos, porque ya no digo ni siquiera comprar el periódico de papel, digo meterte a informarte en los periódicos. Hay una cosa que mucha gente no sabe, claro,
a la gente joven le dicen, ¿está el periódico? Bueno, pues te dicen, pues de derechas, de izquierdas, del centro, uy, en mi casa no se lee, tal. Lo que la chavalada tiene que aprender ahora, e incluso gente mayor que igual no lo sabe, es que los periódicos son como ciudades, ¿no? Y sus suplementos, por ejemplo, el de libros, el del Tiempo, el de deportes, tal, son como barrios y son independientes dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, un periódico como La Razón, lo puedo decir, que no es santo de mi devoción, tiene el mejor suplemento de libros que yo he podido ver. Entonces, a veces me meto en la web de La Razón, miro el suplemento de libros, me gusta y tal. Y yo creo que es importante esta cuadriculación que ha habido, no de decir, bueno, pues este periódico es eso, ese periódico es eso. Tenednos en cuenta los colaboradores, ¿sabes? Porque al final lo que buscamos es una teta de la que mamar, y no importa. El que más dinero nos dé, ahí iremos. Y al final nos importa tanto nuestro trabajo que puede que el ramalazo político que tengan, dices, bueno, pero yo en mi lado voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y yo creo que eso es importante recalcarlo, que nos abramos un poco dentro del periodismo. O sea, al final somos todos víctimas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos los que trabajamos en periódicos pues de una precariedad bastante fuerte, ¿no? Y que no sea sorprendente. Pero ¿cómo os veis? ¿Os veis trabajando como una firma, como Flanita Banana o como Nacho Carretero fuera del paraguas de un periódico en el futuro? ¿Creéis que los tiros pueden ir por ahí? ¿Os parece difícil? ¿Por suelto? Sí. ¿Y qué hago? Bueno, no lo sé, otras formas de financiación alternativas, eso se está poniendo sobre la mesa. No sé si es una elección muy consciente, porque ya está ocurriendo. Y a lo mejor soy reiterativo, pero al final responde a la realidad que nos rodea, y a la realidad que te rodea es que si tú eres visible y tu trabajo te hace visible y encima tienes canales de acceso a la gente para que esté cerca de ti, pues inevitablemente puedes emprender tu propio camino y no vas a limitarte al medio correspondiente y responder solo en ese marco. Si te fijas antes, hoy el espacio está ganado de antemano. Antes tenías que ganarte un espacio para decir algo. Antes escribía una tribuna, pues yo qué sé, quien sea, Vargas Llosa, y bueno, ahí quedaba y te había ganado ese espacio. ¿Y cómo le contestabas tú a Vargas Llosa? Bueno, hoy escribe una tribuna a alguien importante y, bueno, cojo aquí un aparato y le respondo a este hombre o emito mi opinión. El espacio está ganado de antemano y eso cambia completamente las reglas del juego, tanto para la audiencia como para los que nos dedicamos a esto. Tenemos un espacio ahora abierto por el cual puedes emprender tu propio camino. Y ese camino, de nuevo, tiene una cara B y que tampoco es consciente, que Flavia hacía referencia a ello, que es que a veces te frenas porque es hostil, porque es difícil emprender tu propio camino, interaccionar con el mundo, se dice pronto, porque en el mundo hay de todo, y hay gente muy tóxica y hay gente que te va a intentar amargar el día y hay gente pues que va a intoxicarte y entonces te acabas, en mi caso, autocensurando, ¿no? Es decir, bueno, yo hace tiempo que dejé de opinar en Twitter o en Internet, o como quieras llamarlo, no me compensa ni me interesa. Entonces tiene esa cara B, pero indiscutiblemente el escenario para emprender tu propio camino está ahí y no es incompatible con pertenecer a un medio o publicar en un medio. Tú, en tu caso concreto, Nacho, eres reportero, haces periodismo de investigación y ahora has fundado una productora, Hilarelo Producciones, en la que pueden esas historias que tú has buscado, esos mundos en los que has indagado, esas conversaciones, esas confesiones, pueden tener una vida nueva, una vida distinta, más amplia. Cuéntanos de ese camino. Sí, otra cosa que veo como inevitable, la transformación de la forma del periodismo. Antes era más limitado, lógicamente, y tenía unas formas más concretas. Pues en el caso del periodismo escrito ocurría algo, pues se transforma en un artículo, en una crónica, en un reportaje, con unos elementos reconocibles y limitados y un medio concreto. Hoy en día ese mismo hecho puede ser transmitido de forma periodística y luego transformarse en más cosas que se dan la mano con el periodismo. Una hibridación entre
cultura y periodismo, si es que son dos conceptos distintos, y que es inevitable. Yo creo que el periodismo... Entre cultura de consumo masivo. Sí, yo creo que es inevitable porque durante muchos años en España me da la sensación de que el periodismo ha vivido un poco encorsetado por sí mismo, de no, un artículo es esto, una crónica es esto, un reportaje es esto, y salirse de ahí casi se identificaba con frivolizar, ¿no? Con no tomarte en serio el periodismo. De un tiempo a esta parte las cosas están cambiando y un mismo tema se puede convertir en una obra de teatro, en una serie de televisión, en un podcast, en una novela gráfica. Yo he tenido el privilegio de vivirlo con Fariña y al final esos productos acaban llegando a un público muchísimo más amplio que con el filtro de la cultura y de entender que eso es un producto de ficción, al final se están enterando de un hecho y a lo mejor les lleva a informarse y a ese primer estadio de periodismo que no les había interesado y llegan ahí. Yo creo que es inevitable que el periodismo se acabe dando la mano con todos esos escenarios distintos y creo que es una buena noticia para el periodismo y para todos esos escenarios distintos. De ahí la idea de esta productora que monté con Arturo Lezcano, porque nuestra idea es desarrollar proyectos audiovisuales, series de ficción, pero que se basen en investigaciones periodísticas. De hecho, estamos ya desarrollando una sobre un reportaje que hicimos en El País, al que hacía alusión antes, sobre las mafias en Marbella y la Costa del Sol. Estamos haciendo una serie. Creo que hay un camino ahí ya imparable y que tiene que ser bien acogido por el periodismo y que más le vale a los grandes medios entender que eso ya está aquí y que si no quieren quedarse aparte, si no quieren que sean los periodistas los que tomen las riendas y hagan eso, pues deben montar los propios medios, sus productoras, tener su gente y darse la mano ya con Netflix, con HBO, con Disney y con quien les corresponda, pero tienen que hacerlo ya. Y yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que tú dices los periódicos o así tienen que darse cuenta de que esto ya está pasando. Y yo es algo que cada vez me doy más cuenta, por lo menos en el mundo de la viñeta, ilustración, cómic o así. Las editoriales, por ejemplo, que es otra vez, lo que está empezando a pasar es que no estamos tirando abajo, porque tampoco es eso, pero estamos empezando a ver la realidad de que los grandes medios, sean periódicos, sean editoriales, de libros, de cómics o lo que sea, que ahora te das cuenta que son tremendos intermediarios, ¿no? Que lo que hacían era decir, bueno, pues yo estoy aquí arriba, soy gigante, yo te cojo a ti chiquitito y te voy a enseñar a toda la gente chiquitita. ¿Qué hizo Internet? Puso en contacto a mi chiquitita o a ti chiquitito con todos los chiquititos. Entonces, tú sobras, digamos, ¿no? Ahora lo que está pasando con Internet es que cada vez más gente, por ejemplo, por lo menos la parte que yo conozco, que es la parte de la ilustración o del cómic o así, es gente que todavía yo la conozco y me dice, bueno, pues es que yo estoy sufriendo porque ninguna editorial quiere publicar lo mío y tal. Le digo, bueno, pero es que tú ya tienes a tu público, que lo puedes contabilizar, que ahí está. Entonces, ¿por qué no publicas tú? Sí, pero ¿cómo permites que esa persona, cómo logras que esa persona viva de su oficio, de su trabajo? Que haga los libros y los venda a toda esta gente que le está siguiendo. Quiero decir que yo, por ejemplo, con toda la gente que me sigue, yo publico con editoriales, pero no vendo tantos libros como seguidores tengo, no me jodas, ojalá. ¿Sabes? O sea, 600.000 libros, venga, ni tú, o sí. Es que... Bueno, Domingo ¿tú? sí. Tú sí. Domingo sí. Tú sí. No, 600.000 es que es muy gordo, ¿eh? No, pero quiero decir no es que... nuestra culpa, es que en España no se lee. Bueno, Flavia trata de corregir con un índice de lectura. Yo leo mucho. Destrozando la media. Pero leo yo, no hago... Bueno, intento hacer que la gente lea. Pero quiero decir que una cosa que sí está pasando, que por eso decía, antes echaba pestes de Internet, porque la gente puede ponerse a tu nivel. A mí me parece perfecto que se pongan a mi nivel, pero lo que pasa es que yo me he trabajado un estamento y tú me estás respondiendo en 10 segundos. Eso es lo que a mí me molesta. Pero luego, una cosa buena de Internet es, yo tengo un contacto directo con mi público. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer caer estas estructuras, y lo voy a decir, patriarcales, porque son rígidas y verticales, que eso es una cosa muy jerárquica de yo, pues estoy encima por esta de tal, no sé qué. Si quieres publicar, tienes que hablar con el representante, que hablará con el editor, que tal, no sé qué, y si le gustas, tal. Yo ahora mismo a ciertos compañeros o compañeras que dibujan y que les está yendo súper bien en Internet, les digo, oye, si quieres yo te echo una mano para publicar tú por tu lado. Ahórrate toda esta gente que se va a poner a juzgarte y a analizarte y a decirte, a ver, si esto puede tener salida, si tú ya tienes a tu público que te sigue, ¿no?
Entonces, todas estas estructuras rígidas, a mí, por ejemplo, es una cosa que yo, por ejemplo, estoy en el periódico y las asumo, pero me siguen pareciendo un poco rígidas, ¿sabes? Y creo que el mundo está cambiando un poco y es lo que tú decías, es decir, de la misma, yo digo que sean más flexibles y tú dices que sean más expansivas, es decir, o más que junten unos medios con otros y tal. Yo en mi caso es como, no tienes que pasar siempre por el... Antes era un embudo, es decir, ¿quieres publicar libro, cómic, artículo, lo que sea? Mándalo a tal. No era un embudo, era como esta persona. Ahora ya sabes a quién le gusta, hazlo tú, ¿sabes? Entonces estamos empezando a desmontar no eran mitos, eran unas estructuras que convenían mucho de... bueno, un montaje que les funciona y que filtra y que hacen lo que quieren. Pero yo creo que ahora, pues eso, salirse de lo rígido y ser más maleable, más flexible. Esto está ocurriendo, es un poco... Está ocurriendo mogollón. Es un poco una revolución marxista-leninista, porque es hacerse con los medios de producción. No, en serio, yo creo que hay un punto de esa estructura de la que hablaba Flavia, ya no es tan rígida. Y tal vez no cambie el statu quo, pero desde luego sí que le obliga a los grandes medios a ser mucho más flexibles, a decir, ya no tengo el control absoluto de la situación, ya Sí, tengo no que plegarme... No lo tienen los periódicos tampoco, ¿no? Por eso, ya tengo que... Son solo una pata de tu historia, el país va a ser solo una pata. Eso es, ya tengo que plegarme un poco a lo que Flavia diga, porque es que a lo mejor se me va y se lo monta por su cuenta y yo me quedo sin Flavia. No es tanto Flavia diciendo es que me quedo sin el país, que no es su Pero esa es la parte importante. A mí no me interesa tanto que las editoriales o los periódicos aprendan esto. Yo lo que estoy intentando es que la chavalada más joven, que es dibujante o escritora o lo que sea, les digo, ojo con la actitud con la que vas a estos centros del poder y sobre todo no les pidas por favor ni les des las gracias. O sea, tú lo que les tienes que decir es que si tú no lo haces las cosas como yo quiero, yo me lo voy a poder montar por mi lado perfectamente. Obviamente a mí me encantaría mucho más, como me ha pasado a mí. Yo quiero dibujar en el país, porque a mí me gustan los periódicos. Seré una romántica, una viejuna, y yo quiero dibujar en el país. Pero obviamente que si quisiera ser millonaria, pues me lo montaría por mi lado. Es que incluso crearía un periódico. ¿Sabes? O sea, pero yo quiero estar ahí porque a mí me interesa. Pero yo soy muy consciente de que hoy en día la gente lo que tiene que acabarse es bueno, pues el señor y el siervo, ¿sabes? Que es que sigue ocurriendo, ¿sabes? O sea, que te llama una editorial para publicar tu libro. A mí algunos amigos me han dicho, bueno, pues me van a publicar mi cómic, joder, les he dado las gracias. No les des las gracias, te las tienen que dar ellos, ¿sabes? O sea, van a publicar tu libro, ¿sabes? O sea, van a tener suerte ellos. Y esto es un poco lo que tiene que empezar a cambiar, que es la información la tenemos nosotros. La información la tenemos nosotros y el público está ahí. El público que también incluso es interactivo, ahora lo que hablábamos. Entonces, esas figuras intermediarias de poder, salvo la logística, que esa sí que es inevitable, yo esa ya me he dado cuenta cuando he querido autoeditar, la logística no la podemos evitar, que son los almacenes y los transportistas, pero lo que firman y los que llevan corbata, pues se está empezando a caer un poco lo que... Cuéntame, mira, hablando de rigideces, bueno, el país viene con una trayectoria de viñetistas, siempre varones, siempre el mismo tipo de viñeta, y de repente llega Flavita Banana con su mensaje libre, feminista, mordaz, audaz, valiente, en fin, todas las cosas, todas esas cosas que ya sabes. Y cómo cae, cómo cae en ese mundo y cómo, bueno, es evidente, cae con 650.000 seguidores en Instagram, con una masa que empieza el periódico leyendo tu viñeta, con gente ávida de verlo y con un montón de mujeres diciendo, ole tú, que has hecho, que no tienes el canon de Fidia, sino el canon de la mujer normal que hay por las calles. No tenías grandes referentes femeninos, yo conocía a Maitena que publicase en periódicos y nada más. Cuéntanos cómo es tu aventura. Pues yo todavía no lo sé, no sé, todavía no lo entiendo mucho. Yo cada día, o sea, cuando empecé también con el periódico y con todo esto, con El País y tal, siempre estaba diciéndome, joder, qué suerte tengo, y luego intenté
obligarme a mí misma a pensar qué suerte tienen, ¿sabes? O sea, como estoy yo haciéndolo para ellos y eso también hay que cambiarlo un poco. Y yo, ya te digo, cuando a mí me llamaron, Forges murió creo que 22 de febrero y el día siguiente, que era un jueves, me llamaron del país y me dijeron la de este domingo está vacía, tienes que hacerla tú, o sea, ¿quieres hacerla tú? Oh, claro. Entonces, claro, una cosa es entrar a lo tuyo y otra cosa es sustituir al que era mi favorito, y creo que el favorito de todo el mundo, por lo menos. Y luego, bueno, el ejercicio de hacer que no eres quien sustituye a tal, eres otra. Y no tiene nada que ver. Claro. Joder, perdón, una putada, pero era el único que ojalá hubiera sido mi compañero cercano, ¿no? Pero bueno, es curioso porque a mí lo que más me sorprendió no fue que fuera mujer, era que era joven. Yo tenía 30 en ese momento, creo, 31. Y yo pensé, joder, pero qué joven que soy. No se me pasó por la cabeza que era mujer, porque yo soy dibujante como ellos. Y nada, y así seguí hasta ahora que ya estoy en ya la parte inicial del periódico, ¿no? Como la opinión. Es decir, ya no es una viñeta de los domingos, sino que ya es opinión, que a mí todavía me cuesta. Hay veces que yo mando la viñeta y les pregunto, oye, ¿puedo hablar de tal? Y me dicen, que estás en opinión, tú puedes hablar de lo que quieras. O sea, como el otro día se me murió el gato, hice una viñeta de que se me había muerto el gato. Pues mira, oye, pues hago lo que quiero. Y no sé, es difícil porque estás navegando en un mar como mujer, sobre todo, donde no has tenido referentes. Pero tú eres consciente de esa masa de lectoras que han encontrado... Ah, bueno, sí, una fantasía. Mis amigas, todas. Tu madre. Sí. Mira, justo hablábamos de esto antes con la que tiene que hacer la charla de ciencia y tal, que hablábamos de eso, de la sororidad, que a nosotras nos pasa que cuando nos juntamos, pues todas, como si nos conociéramos de siempre. Pues lo mismo en redes. Yo tengo 600.000 amigas. No, ni tan mal. No, sí, yo lo veo así, porque además yo tengo un porcentaje de mujeres mucho más alto que hombres. Pero ¿eres consciente de ser la proa de un gran transatlántico que viene cargado de mujeres jóvenes llenas de talento, deseando... ¿Y a quién no le gustaría ser esa proa? Pero ¿Te gustaría a ti, Domingo, ser esa proa? ¿Pero tienes conciencia de traer el barco lleno o no? Pues encantada de la vida, oye. Y asumidísima la responsabilidad. ¿Crees que vienen mujeres detrás con esas ganas? Sí. ¿Notas? Yo cuando me di cuenta de que no había referentes, que yo no tuve referentes, dije, pues lo voy a tener que ser yo. ¿No? Pues es lo que hay. Pues vamos a intentar hacerlo bien, o por lo menos parecer maja o cercana o dura. ¿Eh? O dura en ocasiones. Dura con ellas nunca. Con ellas nunca. Pero... No, pero sí bueno, lo que siempre se dice el junco, ¿no? O sea, como tieso pero flexible y tal. O sea, como... yo siempre que doy consejos a jóvenes ilustradoras o ilustradores cuando contestar mails, cómo comportarse con las editoriales, con los periódicos, con los medios y tal, siempre digo, amable pero firme. Es decir, nunca perdamos los modos, pero no dejemos que nos pisen, ¿sabes? O sea, seguir para adelante, sobre todo con las chavalas. Y yo creo que está yendo bien la cosa. Yo siempre tendré la duda de si en los periódicos o en el país a mí me cogieron porque era mujer. Eso una no se lo quita nunca de encima. El síndrome de la impostora por el feminismo no se lo quita una nunca y es como, bueno, tenían que llenar un cupo y me metieron a mí. Y dices, bueno, pues ya que me han metido... Se van a enterar. Yegua de Troya, como siempre digo, yegua de Troya. Yo voy a entrar ahí y voy a soltar a mis soldados. Es que es la única manera de hacerlo. Tú, Nacho, tienes la sensación de que hay... De que te han contratado por eso, ¿no? de que las... Es el moño. El cupo de gallegos, a mí. ¿Crees que notas una fuerza femenina en la opinión, en los medios, en la cultura? Bueno, la literatura, lo que hablamos, la literatura es tan arrolladora ahora como mismo se ve. Sí, pero en la ciencia, en la medicina, es una obviedad. O sea, es completamente arrollador. Hora era, quiero decir, lo que es llamativo, lo que debería ser llamativo, es que esté ocurriendo por primera vez en la historia, porque esto no es una cosa cíclica que... No, es que esto debería ser como cuando, en aquella época, las mujeres
no existió esa época. No. Nunca existió. Y ya llevamos unos cuantos años de historia de la humanidad y si la historia de la humanidad fuera una línea, pues ni siquiera veríamos la puntita en la cual las mujeres empezaron a reivindicar o a tener algo aproximado a los mismos derechos y oportunidades que los hombres. En todo ese trayecto sería una última piquita que es la que está ahora. Evidentemente, eso llama la atención, pero también genera muchísimas tensiones. El feminismo es un movimiento que no tiene vuelta atrás, porque es un movimiento además de lógica, en mi opinión, pero que aparece e irrumpe por primera vez. Y eso supone transformar una dinámica ya no de miles de años, sino de siempre, desde que el ser humano es ser humano. Por tanto, el cambio al que estamos asistiendo es brutal, es lento, es progresivo y, por supuesto, ofrece muchísima resistencia de quienes no comprenden ni quieren comprender que esto es necesario, es bueno y ha venido para quedarse. En comunicación, en el periodismo, es evidente que está ocurriendo, decir notas, la perspectiva, bueno, absolutamente, y menos mal que ha llegado esa sensibilidad, ese punto de vista y una visión más coral que rompa con lo que había hasta hace nada. Con eso que decía él del pasado, yo tengo una viñeta que era eso, ¿no? Como un aula y un profesor o profesora que les dice, bueno, si pudierais viajar en el tiempo, ¿qué os gustaría ser? Entonces hay un chavalín en primera fila que dice, ¿por qué? O sea, ¿dónde viajaríais? Y uno que dice, yo iría a la época romana, sería un César. El segundo dice, yo iría a la época medieval y sería un caballero de la mesa redonda. El otro dice, pues yo sería, yo qué sé, a los mongoles y sería Gengis Khan. Y la chavala de la última fila dice, yo iría al futuro y sería alguien. ¿Sabes? Porque en el feminismo, siempre que o sea, yo me acuerdo que siempre de pequeña te decían, bueno, ¿en qué época te hubiera gustado vivir? Yo siempre pensaba, pues como tía, ahora. Siempre ahora. La respuesta es ahora. ¿Sabes? O sea, no tienes una época pasada donde estuvieras mejor. Entonces, todo es... Entonces, si algo podemos hacer, yo lo haré. Por las chavalas. Y lo harás muy bien. Bueno, primero por mí, luego por las chavalas. Y lo harás de maravilla. Tenía una pregunta más al respecto de algo que hablamos antes, que era cómo desgranamos cómo separamos el grano de la paja, qué hacemos con las fake news, qué hacemos con las noticias falsas en un mundo que cada vez tiene más que ver con los medios de comunicación, en el que una noticia falsa puede deponer un gobierno o puede hacer devaluarse una moneda o puede bajar la cotización, o sea, puede empobrecer o enriquecer de manera súbita a gente distinta o llevar a unos al poder de manera justa o injusta. Y ¿cómo creéis que se puede controlar? ¿Qué recetas tendríais? Supongo que creo que esto no es la purga de Benito, no hay una receta clara, pero ¿qué se os ocurre? ¿De qué manera? Porque da la sensación de que la gente que viene por detrás se encuentra con muchos referentes que, lo veo en mis hijos, que tienen referentes que no tienen referentes en lo suyo, que son pioneros, que están andando el camino por primera vez. Dilo, YouTube. Sí, o Instagramers. Yo solo creo que hay una cosa, y lo mío va a ser breve. Una de las cosas más estáticas que sigue habiendo en la historia, yo creo que es el sistema educativo. La escolarización y todo eso. O sea, yo hablando con chavalinos, chavalinas y niños muy pequeños de cuáles son sus asignaturas y mirando y tal, no ha cambiado nada de cuando yo estudiaba o de cuando tú estudiabas o cuando tú estudiabas. O sea, no cambia. Y yo creo que eso se debería adaptar y, por ejemplo, hoy en día debería haber educación internautica o como se llame. Una asignatura digital. Totalmente. Una asignatura pues que incluya todo. Cómo manejar, cómo tal, no sé qué, o sea, ya a nivel técnico de cómo se usa, pero luego sobre todo, pues cómo defenderte, sobre todo cómo defenderte, pero con aplicaciones, con tal, o sea, hay muchísima información. Hoy en día Internet lo es todo y en la escuela siguen ahí, bueno, a ver, no, están con ordenadores. De chicos que saben más que... Sí, pero no les enseñan, no les están guiando, no les están enseñando. Imagínate que ahora de repente la moda fuera que los chavales se pusieran a escribir libros como locos y sin hacer caso. Pues es lo que está pasando con TikTok bailando. Pero no pasa. Ojalá los chavales se pusieran a escribir libros sin sentido. No, pero están bailando. Pero
información. Yo creo que escolarización. Nacho, ¿tú? Datas. Tampoco voy a poder... Brevemente, que vamos a abrir un turno de preguntas. Nos pides brevedad en la que para mí probablemente es la pregunta más compleja. Lo sé. ¿Cuál es la solución? Sin duda Nacho? es la pregunta más compleja de todas las que has planteado, ni mucho menos voy a dar una solución porque no la sé, ojalá, pero sí que me parece que es verdad que es uno de los grandes desafíos y es reincidir un poco en lo que venimos hablando. La desinformación siempre ha existido, el bulo, bueno, antes el bulo era que corría por un pueblo un rumor y iban a casa del tipo y lo linchaban, ahora es virtual, pero el fenómeno es más o menos parecido. Lo que pasa es que ahora la información es tan abrumadora que la desinformación también lo es, y es una herramienta muy útil políticamente. Sobre todo la desinformación nutre a aquellos que quieren hacer política sentimiento o política populismo. Es la mejor herramienta que hay. Uno de los grandes mitos de la desinformación es lo que hablábamos antes, ¿no? de esa idea que cala mucho y que tiene mucha practicidad, de que existió un mundo, no sabemos exactamente cuándo ni dónde, en el cual las cosas estaban bien, ¿no? El Make America Great Again vive de eso, tenemos que volver a lo de antes. Nunca se especifica qué es lo de antes exactamente, ni cuál era aquel mundo y ese tiempo en el cual todo funcionaba como debía funcionar, pero bueno, está ahí esa idea de que ahora todo está peor y en realidad es un gran ejemplo de esa desinformación que vive, y vuelvo a ese término, de hacer percibir a la gente que las cosas fallan y que se necesitan medidas urgentes y radicales, ¿no? Que reviertan el sistema y que instauren un nuevo orden. Esto llevado al extremo, ¿no? Pero en escala, en proporción, sería un poco eso. Entonces es un desafío que no se limita a la comunicación, se limita al bienestar de todos, a la sociedad tal y como la entendemos, o por ejemplo en Europa en el privilegio de la democracia, de los estados de derecho y de la democracia liberal tal y como la entendemos, porque peligra todo lo que hemos construido por culpa de unas políticas que beben de la desinformación, que hoy tiene autopistas para llegar a todo el mundo. ¿Cómo lo combatimos? ¿O cómo lo solucionamos? No sé cómo lo solucionamos. ¿Cómo lo combatimos? Con periodismo. Yo antes hablaba de izar una bandera en medio de una tormenta de desinformación. Creo que ese es el objetivo, tiene que ser el fin del periodismo. Revestirse de credibilidad, trabajar por la ética y la credibilidad y distinguirse de las informaciones interesadas, al fin y al cabo, de la propaganda. Muy bien. Creo que, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer a mis compañeros de mesa. Sí. Tengo un micro aí. Hola, boa tarde, un placer escoitarvos aos tres. Un placer escucharlos a los tres. Bueno, no sé si puedo hacer la pregunta en ello. Vale. Quería preguntar, porque la mesa también trataba del patrimonio, ambos tratáis, Flavita en el caso de las imágenes, que es un patrimonio artístico, está en redes, y Nacho, tú ese patrimonio como memoria, lo trataste en Fariña. Con la digitalización, ¿ese patrimonio peligra o hay otras oportunidades, otra manera de verlo? Y la segunda pregunta, y ya acabo, al hilo de la concentración mediática de la que hablabais antes, si hay una palestra informativa sobre cada vez hay medios de comunicación que están en holdings, en concentración mediática, y a veces se habla de monopolio. ¿Cómo se puede combatir eso? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Hay que combatir ese monopolio? Gracias. Bueno, yo qué sé, ahora por ejemplo, yo de hecho he hecho alguna viñeta de eso, ¿no? Como ahora siempre se está diciendo todo plástico no, y hice una vez una viñeta que eran dos árboles sosteniendo una pancarta que ponían plástico sí, ¿no? Como tipo, por favor, basta ya, porque ahora de repente es todo como todo de madera, todo de papel, ¿no? Todo de cartón y tal, y entonces está un poco dentro de eso, ¿no? Que ahora es como que se reivindica el papel, pero yo reivindico el papel, pero es una romantización del papel. Quiero decir, si yo hiciera libros o novela, pero yo mis libros de dibujos y están en un ebook, yo llamo a eso papel. Quiero decir, el papel para mí puede ser digital. Yo cuando hablo de papel hablo de una especie de dignidad, de una que te dejen a ti tu espacio y poder decir lo tuyo, ¿sabes? Que no sea, que sea unidireccional.
Porque la diferencia con las redes, para mí lo digital puede ser o publicaciones unidireccionales, como por ejemplo publicaciones en ebook o así y tal, donde tú dices lo tuyo y cada uno reflexiona, o puede ser las redes donde es bilateral, o sea, que la gente puede comunicar contigo. Y eso cada vez es más barullo, ¿sabes? Porque hay está empezando a haber una especie de, iba a decir igualdad, pero ojalá fuera una igualdad, ¿no? Pero todo el mundo habla y a veces eso complica un poco las ganas que tiene uno de mostrar su trabajo. Entonces, para lo digital, sí, pero lo virtual, digamos, o no sé cómo decirlo, ¿no? Lo de redes, yo ahí entiendo que hay gente que no quiera meterse tanto. ¿Tú, y Nacho? la otra pregunta tú, porque yo Tú, no me Nacho, en acuerdo. cuanto al patrimonio... Bueno, es que también es una pregunta bastante compleja. O las dos, tú, las dos. No, esa ya queda respondida, pero en cuanto a en realidad a quién pertenecen los medios y estos holdings empresariales, que al final si te pones a tirar del hilo llegas al Banco Santander y la gente dice, es que al final es el Banco Santander el que me informa. Bueno, yo creo que hay una parte que es verdad, que hay intereses evidentemente lobísticos, políticos, siempre los hay, y luego hay una mitificación muy grande de que en las redacciones parece que está llamando Botín a decirnos que tenemos que escribir, cuando no es ni una cosa ni mucho menos la otra. Yo vuelvo a Estados Unidos. El Washington Post pertenece a Amazon, a Jeff Bezos. El otro día el Washington Post sacó una historia contra Jeff Bezos que lo dejó temblando. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Jeff Bezos tenía que haber descolgado el teléfono y decir, oye, que me hacéis polvo si publicáis esto. Y no lo hizo. Forma parte también de una cultura distinta. A lo que me refiero es que no veo como que necesariamente eso tenga que ser algo perjudicial para un modelo de periodismo, primero ético y después que tiene que vivir de los suscriptores. Si mañana el New York Times deja de pertenecer al holding que pertenece, pues tiene 10 millones de suscriptores, tiene la supervivencia asegurada, no depende de nadie más. Y eso tiene que pasar aquí también. Yo creo que al final responde a lo que haga el camino que se marque cada medio, que nunca va a estar exento de quien intente controlar la información. Siempre va a existir eso. No sé si hay alguna... Sí. Hola. Ah, sí, se escucha. Nada, habláis de proa, traductores, percepción, restricción, y sois los tres, además, tres profesionales que representáis nuevos modelos, cada uno en lo suyo. Y mi pregunta es, va que si vosotros sois o deberíais de formar parte, creéis que es necesaria una generación de traductores buenos, es decir, el canal necesario para transmitir los mensajes que deben de cambiar, de transportar lo que son los valores humanitarios. Estamos hablando de la Agenda 2030, estamos hablando de los ODS, estamos trabajando en muchas... habláis de cambio, de anhelar ese cambio, y creo que de alguna manera hay que capitanear todo lo que es ese cambio a través de vuestros canales, con vuestros mensajes en ese sentido. No sé si ya nuestra generación nos pilla tarde, pero desde luego creo que por primera vez... ¿2030? Eso es... La mía no. Pero 2030, esos son 18 años, no, 8 años. Sí, no, a lo que me refiero es que... Sí que te pilla. Sí, venga, no, vale. espero, Venga, no vale. sé. Pero sí, que al final pertenecemos a una generación que por primera vez se preocupa de lo que va a pasar, que por primera vez planea lo que se llama prospectiva, que algunos países como Japón llevan haciendo desde los años 70, y aquí cuando se hizo era pensando en 2050 y hay no sé cuántos parados hoy. Bueno, pues sí, pero las dos cosas. La prospectiva es un ejercicio que hay que hacer, que es muy importante, porque en realidad lo que decidamos hoy afecta a la generación de nuestros hijos y de nuestros sobrinos. Y si descubrimos que a lo mejor estamos yendo por este camino, joder, estamos hipotecando las dos siguientes generaciones. Estamos a tiempo de corregir y decir, no, es que a lo mejor por nuestros recursos naturales, nuestra idiosincrasia, pues habría que ir por aquí y le estamos solucionando la vida a las dos siguientes generaciones. Creo que por primera vez está ocurriendo que nos estamos planteando la mirada a medio largo plazo hacia el futuro. Y eso es una responsabilidad enorme, no solo del periodismo, por supuesto, es de todos, ¿no? Pero como comunicadores, absolutamente, creo que hay que hacer un ejercicio didáctico y hay que hacer prospectiva, y cada vez más. Y cada vez tenemos que tener la conciencia de por qué contamos lo que contamos y de qué manera lo que contamos puede
alertar o abrir los ojos al mundo, a la sociedad, para que piense sobre el mundo que viene y sobre el mundo que queremos en un futuro no tan lejano. Dije cualquier cosa. Bueno, yo solo en el campo del feminismo, concretamente, lo que preguntabas tú, Kim, era... Yo, por ejemplo, a veces con las viñetas que hago así, o alguna chavala me escribe... Cuando digo chavala, puede ser cualquier edad, yo siempre digo chavala. Me escribe y me dice, joder, es que me agoto porque creo en ello y me tengo que enfrentar a mis familiares, a mi día a día y tal, y es un no parar y me doy cuenta de que esto no avanza y que me cuesta y que yo creo en ello, pero es que no estoy consiguiendo que la gente crea y tal. Y yo creo que lo que ocurre es, por ejemplo, en el caso del feminismo, yo lo que intento hacer es dejar de venderlo como que va a ser una victoria a corto plazo y que vamos a ver el triunfo de un cierto feminismo, sino que contentémonos con ser soldadas o soldados o peones, ¿no?, de este movimiento y que cada cosa que hagamos esté sumando, ¿no? Entonces, yo a algunas chavalas, y ya digo chavalas porque algunas tienen 13 y me dicen, joder, es que en mi casa tengo 4 hermanos mayores y solo yo tengo que hacer todo y me he enfrentado a mi padre y me ha dicho que no, que tengo que seguir haciéndolo y estoy muy cabreada y estoy llorando en mi habitación y solo se me ha ocurrido escribirte a ti. A mí cuando me pasan estas cosas digo, joder, vale, entonces yo pensaba que lo mío era viñetas, pero luego te das cuenta de que no. Y lo que les digo es, dejemos de buscar objetivos a corto plazo, porque no, por lo menos en el feminismo no, pero estemos orgullosas de cada pequeña victoria, micro victoria que avancemos, ¿no? Si ya conseguimos que alguien de nuestra familia cambie la forma de decir las cosas, ¿sabes? O sea, o diga, bueno, pues vamos a recoger la mesa, o no dejen de decir, bueno, pues venga, chicas, recoged la mesa. Eso, cada cosa es una pequeña. Entonces, yo creo que eso es. Yo no veo una cosa definitiva, pero creo que a nivel feminismo, por ejemplo, ser más hormiguita que otra cosa, ¿no? Como ir sumando y yo creo que nos podremos sentir cada día más orgullosas y orgullosos. Sí. Yo un comentario y luego una pregunta. Bueno, yo desde luego aplaudo a todas las mujeres que están en la proa del feminismo, así que ánimo y desde luego hay que ser hormigas y hay que ser elefante a veces también. Entonces, bueno, ahora la pregunta, porque se ha hablado aquí mucho de periodismo y habéis utilizado mucho la palabra periodismo para un poco esta idea de noticias fiables y un poco estamos hablando de cómo combatir las fake news. Pero también está el otro punto de la sociedad. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, yo soy científica, entonces es verdad, hemos hablado también de divulgación, entonces cómo incorporar expertos que no somos periodistas, no tenemos una formación periodística, pero bueno, también podemos contribuir. Y lo digo porque hay también, bueno, pues cuál es vuestra, no sé, perspectiva sobre los divulgadores. Tenemos blogueros o blogueras, claro. Entendemos divulgación y entonces ¿cómo hacer esto serio? Y para gente que no estamos formados en periodismos, pues que aprendamos a comunicar y a la vez que se nos pregunte, porque es que es verdad que a veces vemos unas noticias. Entonces, a lo que voy es un poco a cuando hablamos de periodismo que intentemos integrar, o sea, que no es solo periodismo desde las escuelas, sino también, pues bueno, cómo vamos a incorporar a otros expertos que tenemos en muchos ámbitos. A mí es la ciencia. Claro, cómo se mide, o sea, cómo se mide la verdad, ¿no? Sí. Porque bueno, hay periodistas que... De hecho, no, y especializados. Y luego hay personas que no son periodistas que claro, tienen... Es que a veces te vienen periodistas que lo mandan porque cubren todo tipo de noticias. Entonces, claro. A lo mejor, por una parte, la especialización en cuanto a combatir fake news, especialización de periodismo, pero también incorporar a gente de otros campos, ¿no? Estoy seguro. Bueno, ya está ocurriendo, ¿eh? Las redacciones hoy buscan gente de filosofía, gente de estadística, gente de ciencia. El periodismo hoy es una palabra mucho más amplia, que no se refiere solo a los periodistas. De hecho, yo soy bastante crítico con la carrera de periodismo. Quizá volver al camino antiguo, sí, yo creo que había una segunda vía para hacer periodismo. El periodismo debe ser una especialización, es decir, coger a los expertos en las materias y enseñarles a comunicar esas materias. Yo creo que ese debe ser el espíritu del periodismo, creo que ya está ocurriendo. Hoy en día las redacciones, o por lo menos las grandes redacciones en España, ya tienen mucho más que periodistas y están muy abiertos porque cada vez el público es un público más formado, más exigente y más riguroso, y ya no vale contar las cosas porque lo escuché, hay un accidente de avión, no, debió fallar un motor, voy a escribir que falló un motor, porque hoy en día, y es lo que hablábamos antes, pues al día siguiente te van a aparecer 15 ingenieros y 15 pilotos diciendo lo que habéis escrito es una mierda y lo va a leer todo el mundo. Entonces la exigencia es mucho mayor porque
porque somos una sociedad más madura y más formada y, por tanto, las redacciones, y cuando hablamos de periodismo, tienen que ser compuestas por pluralidad y por muchísimas especialidades. Eso está ahí y ya está ocurriendo y irá más. Y es el mismo método, al final, es un método científico, ¿no? La investigación, el contraste, así, es el periodismo, ¿no? O sea, contrarrestar la información y al final... Pues la cuestión es que hay ciertas pautas periodísticas para captar la atención del lector, para redactar, para titular, para que se entienda, para ser didácticos, que bueno, que hay que formarse, que hay que aprenderlas, pero que está al alcance de cualquiera que domine una materia y que quiera especializarse, pues en vez de en el ámbito más puramente académico y de estudiar esa materia, pues ser didáctico y contarlo no en una publicación científica, sino al común de los mortales y ayudarle a entenderlo. Bueno, pues el tiempo ha llegado a su fin. Espero que lo hayan pasado tan bien como yo, que hayan aprendido como yo lo he hecho. Y bueno, ya ven que es un lujo contar con gente del talento de Flavia, de Flavita Banana y de Nacho Carretero. Y les pido un aplauso muy grande para ellos. Y preséntate tú. Y para Domingo. Sí, este aplauso también es para Domingo Villar, ¿eh? No sé quién viene ahora. Nun intre falaremos de artes, novas economías creativas, con Miriam Escofet, Juan Manuel Zafra e Marta Larralde. Esperamos que sigades desfrutando de Carta de Santiago.
Benvidas ao segundo encontro sobre cultura e artes, no que falaremos de artes e novas economías creativas. Recibimos no escenario a Juan Manuel Zafra, Míriam Escofet e Marta Larralde. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marta Larralde y bueno, voy a ser la moderadora de esta segunda etapa de la Carta de Santiago. Y me gustaría dar las gracias en primer lugar a la Fundación Paideia, a la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia por organizar este espacio para el encuentro, para la reflexión, donde conversaremos sobre el arte, las nuevas economías creativas, la tecnología, el marketing digital y, sobre otros temas que vayan surgiendo. Me gustaría presentaros a los dos ponentes de esta etapa, que son Míriam Escofet. Buenas tardes, Míriam. Buenas tardes. Catalana de nacimiento, pero viviendo en Londres desde que tenías como 12 años, 12 años, sí. Pintora realista de gran prestigio y gran reconocimiento, sobre todo después de haber pintado a la reina Isabel II, que creo que fue gracias a un premio que ganaste, ¿no? Sí, gané el premio que se llama PP Portraits Award en el 2018. Sí, con un cuadro bellísimo de su madre. Sí, gracias. Y es a causa de eso, de ganar ese premio, que me encargaron a pintar el cuadro de la reina, sí. ¿Y cuál es quizá tu cuadro más importante, el de tu madre o el Bueno, no, en el fondo yo creo que el más importante hasta ahora ha sido el de mi madre, porque es el que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Además que para mí era un cuadro muy especial y un cuadro muy personal y me ganó el premio y claro, me trayó el encargo tan importante, ¿no? Pero sí, por ahora y tal vez para siempre será un cuadro clave, digamos. ¿Qué tal la experiencia de pintar a la reina segunda? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, así breve, porque es algo como que a mí, no sé, me interesa. Bueno, rarísimo en el fondo, ¿no? Sí. Porque es un personaje único, tienes un acceso muy limitado a ella, o sea, tuve 2 sesiones muy cortas con ella. Es una persona que hombre, el rol de retratista es intentar encontrar la psicología interna, ¿no?, de la persona que estás pintando. Y con ella es muy difícil porque no digo que no tenga psicología interna, claro que la tiene, pero toda su vida ha sido la gran diplomata. Contención. Sí. Y es difícil entrar detrás de esa barrera y además la fama que tiene. Es posiblemente la cara más conocida de todo el mundo. Y como artista esto es un reto súper difícil porque todo el mundo tiene su propia idea de cómo es la reina, ¿no? Yeah. Y tú no vas a satisfacer a todo el mundo, a la idea que tienen de quién es, qué persona es. O sea, han hecho muchísimos retratos. Claro. Sí, muchísimos retratos. Es la persona más retratada, yo diría, sí. O sea, no fue fácil. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y Juan Manuel Zafra, ciudadano del mundo. Eso habrá que explicarlo. ¿El qué? Que habrá que explicarlo, lo de ciudadano del mundo. A ver, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde paces? Pues lo hace porque tiene información privilegiada. Me preguntó hace un rato de dónde eres y le he dicho, yo me siento de Córdoba, que es de donde son mis padres, pero vivo en Madrid, nací en Madrid, pero muy afín a Cataluña, porque es donde están mis 2 ahijados más queridos, y me siento con espíritu vasco porque me encanta la gastronomía vasca, donde viven mis primos, que tienen además uno de los bares más estupendos de Donosti. Bravo. O sea que de por ahí. Eres director de la revista Telos, que de una manera crítica y constructiva, esto es importante, da cabida a la investigación de vanguardia, a los conflictos sociales y a las nuevas manifestaciones de la cultura del siglo XXI. Además, también es periodista, profesor en la universidad y ¿qué más? Porque este hombre tiene un currículum que a mí no me da aquí el PDF. Polifacético sería la palabra. ¿Qué más nos y puedes voy a contar? hacer, Así, ahora voy a hacer resumido, como de actor, voy a hacer también de actor, porque me voy a desprender. Lo que te faltaba. Me voy a desprender de las prótesis de nuestro tiempo. La primera, la más horrible, la mascarilla, en la vida común. Ya forma parte de nosotros. Sí. La segunda, la más útil y de la que más dependencia tenemos, esta prótesis, que es el teléfono móvil.
Esto es como casi ya del hipotálamo. Sí, bueno, también tengo esto, que es esto que llaman ahora wearable, y también me desprendo de ello, lo pongo boca abajo para que no salgan. Y por fin de la última, que esta es la peor de las prótesis de nuestro tiempo, que son las etiquetas. Estoy de acuerdo. Así que también dejo ahí la etiqueta. O sea, que estás casi desnudo aquí. Bueno, tampoco, no, porque con el mira, me he puesto hasta jersey. Bueno, para entrar en materia un poco, que si no nos vamos por las ramas. Hacemos cosas. Si no hacemos cosas, ¿qué somos? Ya, somos lo que hacemos. Sí. De cierto modo, ¿no? Yo que soy actriz, que soy mucho de la acción, sí que es verdad que un poco... Sí, lo que pensamos y trasladamos en hechos. Bueno, las industrias creativas han sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, como ya sabemos. Realmente nunca han sido consideradas como un sector productivo de primer orden, la verdad. Porque las personas que se dedican al arte y a la cultura pues siempre hemos estado un poquito desprotegidas. Parece que la vocación y el entusiasmo pues no deberían justificar la falta de continuidad, los contratos que a veces tenemos que son intermitentes, la poca estabilidad de nuestro trabajo. Y por ello se necesitan medidas específicas que atiendan a esas particularidades, ¿no? La crisis de la COVID-19 pues, ha puesto en evidencia las grietas que hay sobre esto en nuestro sistema. La cultura aporta riqueza económica. Según leí por ahí, pues, representa un 3,5% del PIB de nuestro país. Y también influye en otras industrias tan relevantes como son el turismo, los servicios. Dicen que es un sector estratégico y que hay que desmitificar que la cultura sea una inversión de riesgo y que por cada euro invertido en cultura se obtiene una rentabilidad de 8. Estamos en un momento oportuno para sentar las líneas de acción y plantear una estrategia de desarrollo que sea acorde a esta situación actual en la que estamos y eso es a lo que hemos venido hoy, a intentarlo, ¿no? Por lo menos. La cultura afecta a nuestra vida diaria, a nuestras convicciones, a lo que leemos, a lo que nos gusta, a las películas que vemos, a la música que escuchamos. Todo está marcado por la cultura en la que nos desarrollamos, ¿no? Y supongo que también se traslada a lo que pensamos y a lo que sentimos y a lo que hacemos. La cultura, además de darnos una identidad individual y colectiva, también funciona como un nexo de unión entre las diferentes naciones y pueblos. El arte refleja nuestra cultura y la transmite de generación en generación y también la transforma. Entonces, ¿de qué forma en esta nueva era de la comunicación se puede seguir haciendo eso, ¿no? con las nuevas realidades que ahora tenemos? Bueno, yo creo que fundamentalmente el arte se transmite aún más que antes a través de las plataformas digitales que tenemos, ¿no? Y, o sea, multiplicado por el poder de 10, diríamos, que las imágenes se transmiten por todo el mundo, las exposiciones están accesibles online, las plataformas de película, de cine, de todo. Y es algo que durante la pandemia, el confinamiento nos ha mostrado que la gente se ha aferrado mucho a las artes porque... Ha sido como nuestro salvavidas. Sí, ¿no? un salvavidas completamente, sí, porque lo que perdimos fue el sentido de la humanidad, el no poder cenar con la gente que queremos, sí, y todo eso nos sentimos ya casi como si no fuéramos seres humanos y el arte es lo que nos hace, nos hace sentir conectados con nuestra cultura, nuestra civilización. Y claro, las plataformas digitales tienen un poder tremendo, positivo, pero también tienen sí, el lado oscuro, ¿no? Que ya sé que ya hablaremos de eso. Sí. O sea que sí, estamos en una época óptima, yo diría, para transmitir cultura internacionalmente. Y claro, el arte ya históricamente nunca ha respetado barreras ni fronteras. O sea, el arte siempre ha sido muy promiscuo en ese sentido. Los artistas siempre han viajado de un país a otro, transmitiendo ideas, estéticas, filosofías en la época del Renacimiento, ¿no? Y sí, pues ese es el poder que tiene el arte, ¿no? Pues, si me permites, voy a aprovechar el momento para agradecer el que me hayáis invitado a este foro y dar la enhorabuena por este foro, este encuentro en la ciudad de la cultura y además por la Fundación Bandeia y planteándonos a una serie de personas que estamos por aquí, pensar en el futuro, ¿no? Eso es cultura.
creo que es Reinhardt el que dijo, el arte es el arte y todo lo demás es todo lo demás, ¿no? Pues yo diría, cultura es cultura y todo lo demás es todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y arte? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, ¿cómo lo explicarías? Uy, ahí me has Pero pillado. rápido y conciso. Ahí me has pillado. No, había hecho esa mención porque tú decías, la cultura es el 3% del PIB. Sí. Y, claro, ¿y a qué estamos llamando cultura? Y a mí me has definido como periodista y además represento a una asociación de medios de comunicación y eso también es cultura. Y muchas veces se olvida que también... Las ideas y transmitir ideas es cultura. Exacto. ¿No? Exacto. Pues yo no sabría decir, y por eso estáis vosotras aquí, que os dedicáis más a las artes. Yo me puedo dedicar más a la cultura. Y al hilo de lo que nos comentabas, sí. Bueno, yo creo que es que cultura es expresión de civilización, que se manifiesta en las artes, y las artes pueden ser muy diversas. A lo que nos enfrentamos en este momento es a una nueva etapa civilizatoria. Bueno, por utilizar un palabra así, ponerme estilo gurú, ¿no? Nos enfrentamos a un cambio de civilización provocado por la aceleración del progreso tecnológico y científico que avanzan de manera exponencial y además convergente, tanto como no lo habían sido nunca antes. La manifestación más evidente es que hemos tenido una vacuna para algo que nos ha sobrepasado a la humanidad, la hemos tenido en un año. Bueno, eso es consecuencia de que los científicos están con una capacidad de proceso y de intercambio de información a una velocidad enorme y con unas capacidades como nunca antes conocidas. Y eso está cambiando nuestra forma de ser. Y, por tanto, está cambiando nuestra forma de manifestarnos. Y la forma en la que nos manifestamos es cultura. Y luego se traduce en artes variadas. La tuya... Cada uno lo expresa como le sale, ¿no? Sí. O como considera. Sí. No eludo la pregunta que era... tiene un papel, ¿no? ¿De qué forma esto se puede seguir haciendo? Pues, bueno, con las nuevas economías creativas. Con esa nueva realidad que tenemos, que está absolutamente dominada por ese progreso tecnológico y científico convergente y exponencial, tenemos que adaptar nuestra forma de vivir y nuestra forma de expresarnos a esa nueva realidad. Yo creo que abren nuevas oportunidades, pero ha sido siempre así en la historia de la humanidad, ¿no? La pintura rupestre, pues alguien descubriría que se hacían unos colores en la pared, ¿no? Y ahora, fíjate en las maravillas que se pueden hacer, ¿no? Podéis hacer. Sí, iba a dar un salto, pero no, porque sé que nos ibas a hablar de los NFTs. Se pueden hacer maravillas como la que ha planteado Tarantino. Ahora lo diremos, lo que es. Sí. Bueno, la digitalización, ¿no?, que forma parte de esta nueva era, ha sido un acelerador de acceso a la cultura, porque ahora, a golpe de clic, pues podemos acceder a una gran cantidad de contenido artístico, ¿no?, como comentabas antes, Miriam. Y esto pues tiene un gran valor positivo. Pero este consumo virtual pues quizá está un poco amenazando a lo que teníamos anteriormente. Por ejemplo, antes un músico, ¿no?, creaba un álbum musical, sacaba 10 temas, esos 10 temas tenían un hilo conductor, un concepto, una idea. Ahora lo que hacen los artistas, por ejemplo, es que lanzan un tema, ¿no?, y dentro de un mes otro. No están todos dentro de un concepto, ¿no? Como que van lanzando, y igual quizás nunca lancen un disco, porque ¿quién es el friki hoy que se compra un disco?, ¿no? Incluso creo que el otro día un artista también escuché como que 15 segundos de su videoclip. Ya no lanza ni el videoclip entero, es como 15 segundos. Parece que siempre hay que poner ahí la zanahoria, ¿no?, para que el público... Lo mismo que un libro, ¿no? Tú en Internet puedes conseguir las 10 páginas de cualquier libro, las 10 primeras páginas. Si no te gusta o no te interesa, lo desechas, ¿no? Y pasas a otra cosa rápidamente. Entonces, bueno, ¿creéis que cuando tenemos esa sobrecarga de contenidos que son excesivos y inmediatos, ¿creéis que esto pierde su valor de alguna manera, esos contenidos? Sí, bueno, yo creo que, por cierta parte, la responsabilidad también es nuestra, porque traemos la mentalidad del consumidor en todo lo que hacemos. O sea, si estás buscando imágenes de arte y pierdes el interés después de un segundo o 2 segundos porque no te
no te da como una reacción o algo, esto es porque no estás invirtiendo el tiempo, En la pararte, sensibilidad, ¿no? Sí. la inteligencia para entender esa imagen, para entender el contexto de esa imagen, que podía ser una pintura, una escultura, un libro, lo que quieras, ¿no? Una música. Eso también o sea, todos tenemos una responsabilidad colectiva en ese sentido, no solo es la culpa, porque en el fondo la tecnología también es parte de nosotros. Nosotros hemos creado la tecnología, hablamos de la tecnología como si fuera algo que ha llegado de otro planeta. Sí, no, pero... es parte del mundo Sí. que hemos construido. Y es nuestra tecnología. O sea, tenemos que tener una tecnología que nos sirve a nosotros y no una tecnología que nos lleva por la nariz, ¿sabes? Y eso es Ahí está lo individualmente. complicado. No, es Sí, complicado, es sí. complicado porque requiere un poco de esfuerzo de nuestra parte. Y claro, somos bastante perezosos en ese sentido, porque tenemos demasiado, como tú has dicho, demasiado contenido, demasiada información, no lo podemos digerir todo. Ya. Y yo creo que de cierta manera también nos está volviendo un poco estúpido. Tanta cantidad, no, porque cada idea que vemos no es una idea a la que hemos llegado nosotros, es una idea que ya Alguien se la ha nos presenta reflexionado, como ¿no? una idea ya resuelta, ¿no? Y nosotros nos sentimos súper inteligentes porque de repente tenemos esa nueva idea, pero no es nuestra idea, no es algo que orgánicamente nosotros hemos llegado a esa conclusión. O sea que estamos perdiendo un poco la habilidad de pensar por nosotros mismos, de crear por nosotros mismos, que yo creo que fundamentalmente el ser humano es un animal creativo. Antes de nada, o sea, crear herramientas, crear instrumentos científicos, crear arte, todo viene del mismo impulso. Y esa habilidad de crear y ese De la instinto de supervivencia. crear es fundamental. Y lo estamos perdiendo porque tenemos máquinas y sistemas que lo hacen todo para nosotros. Pero eso es el problema, que tenemos mucho, pero estamos perdiendo mucho también. Sí. Sí. Te cojo esto Sí. último. Quizá es que no estamos sabiendo gestionar la relación con las máquinas y estamos dejándonos dominar Sí. por algo que es una creación de los humanos, ¿no? Claro, llegará un día que ellas se pongan por encima de los humanos, que nos traspasen. Bueno, viene llegará el Blade día Runner, y puede llegar el momento que sean mejor Más que los humanos. inteligentes, ¿no? Yo diría que mejores, porque yo Más esto alguna humanas vez que lo los plan- humanos. Más humanos que los humanos, porque la inteligencia artificial, el algoritmo, las máquinas, al fin y al cabo, les podríamos introducir principios universales con los que todos estamos de acuerdo. Los Y que nunca derechos se los humanos. saltarían. Y no saldrían de ahí. Entonces dices, bueno, pues no van a saltar de ahí. Mientras que los humanos se saltan los semáforos. Entonces, pues, bueno, esto nos lleva más allá del arte, ¿no? Pero creo que hay que estamos un tanto deslumbrados, ¿no? Tú decías, parece que la tecnología nos ha venido de, no sé, como una especie de meteorito y condiciona toda nuestra existencia, ¿no? Yo creo que estamos deslumbrados de las capacidades de las tecnologías. Y en ese deslumbramiento pues estamos despistados, ¿no? Entonces no sabemos cómo gestionar esa nueva situación, ¿no? Eso creo que nos está pasando y estamos perdiendo el control. Y tú decías, yo lo voy a decir así muy llanamente, creo que estamos como pollos sin cabeza. Estamos en un frenesí, consumista de esas producciones culturales, pues llevando al ámbito en el que estamos, en un frenesí consumista que pinchamos y tiramos. Y si nos enganchan, además con muchos aditivos y muchos endulcorantes que nos atraen y que afectan a nuestras neuronas, y bueno, la neurociencia también ha evolucionado mucho y saben cómo mantenernos en una serie o atraernos a cualquier creación. También hay algo que es consecuencia de ese deslumbramiento y de ese no saber el entorno en el que estamos, no saber manejarlo, que es que no queremos mirar más allá del minuto siguiente, porque el peor de los miedos es el miedo al futuro. Y construir futuros es
complicado, y sobre todo en esta época de cambios. Entonces, tengo la impresión de que hay un consumo desaforado, ¿no?, de productos de todo tipo, porque no queremos hacer el esfuerzo de pararnos, por cierto, como vamos a hacer este fin de semana aquí, de pararnos, reflexionar y decir, bueno, ¿y dónde queremos llegar? ¿Para qué? ¿Cómo? Y hasta diría, ¿y quiénes?, ¿no? Y dices, pues vamos a pensar esto, y quizá eso nos llevaría a decir, oye, pues vamos a disfrutar de las creaciones de una manera distinta. Lo que pasa es que esto no es una cuestión solo de la industria cultural, no. Es todo. Vivimos en el mundo del producto mínimo viable, venga, la web en construcción, venga, rapidito. Y ese rapidito nos lleva muchas veces a una experiencia vital precaria. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Es como un capitalismo desfrenado, ¿no? En todo sentido. Hay demasiados intereses también en toda esta tecnología. Y sí, pero volviendo al tema de la cultura y del arte, que estamos aquí para hablar de eso. ¿Cómo afecta a la pintura, por ejemplo? ¿Cómo afecta a la pintura? Me comentabas algo muy interesante, los NFT, ¿qué son los...? Bueno, los NFTs, yo no soy experta de eso, pero es algo que se está hablando mucho ahora en el mundo en el mundo del arte, que yo lo encuentro rarísimo y un poco espantoso, como muchas cosas que pasan en el mundo del arte. Pero el NFT ha salido de la tecnología del Bitcoin, que es la moneda digital, digamos. Y ahora hay artistas que están creando obras de arte que solo existen digitalmente. Y un NFT que o sea, nunca con la finalidad de que se materialicen de alguna manera. No, es una entidad que solo existe en el mundo digital, como virtual, digamos. Que podría ser un montaje de fotos, de imágenes, lo que sea, ¿no? O podría ser un texto, o lo que sea. Pero solo existe en el mundo digital. Y un NFT, que es, en inglés se dice non-fungible token, que es lo que es, sí, la tecnología digital, que o sea, es como una moneda, pero es una moneda que es como un pasaporte que pertenece a una cierta cosa. O sea, no es una moneda que puedes intercambiar. O sea, yo te doy 2 billetes de 5 euros y tú me das uno de 10 y hemos hecho un intercambio igual. El Bitcoin, o sea, el NFT pertenece solamente a esa obra de arte. O sea, es como si el NFT se convierte en la obra de arte. O sea, como coleccionista tú puedes comprar, o sea, tú tienes el derecho de la obra, no el derecho, tú tienes, o sea, tú eres el dueño de la obra de arte, pero no tienes una obra de arte física, pero tú puedes vender esa autoridad, ese concepto de ser el dueño de la obra, lo puedes volver a vender y claro, la idea es que lo venderás el próximo año por el doble de lo que has pagado o algo. O sea, que es como un Las Vegas del mundo del arte, pero espantoso. Y claro, porque hay tanto dinero en el mundo del arte, o sea, ya sé que hay una tonelada de artistas que son muy pobres, que nunca alcanzarán a nada, pero hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, hay mucho dinero en el mundo del arte, si lo sabes manejar, ¿no? Y claro, todo el mundo, todas las casas de subasta, los galeristas, todos están súper emocionados con la idea del NFT y muchos artistas ahora están empezando a lanzar algo con NFTs como una idea de ganar ingresos, ¿no? O sea, ya ha llegado esta idea extrema virtual, metauniverso, como lo quieras decir, en el mundo del arte, que yo lo encuentro... Lo dijo. Completamente. ¿Qué es el metauniverso? Sí, yo no sé lo que es, pero seguro que Juan nos lo explicará muy bien. ¿Sabéis lo que es? Explícanoslo, Juan, por favor. Bueno, yo iba a decir protesto, señoría. Protesto. Alce usted su voz. Protesto primero porque tú has dicho, cuando lanzabas así la reflexión, el hilo, has dicho, no se materializa. O sea, quiero decir, no es físico. Lo que no es tangible, no es físico. Quería decir eso, no es físico. Sí, bueno, claro. Sí, pero esta es el esfuerzo que tenemos que hacer de civilización, de asumir que esto está cambiando. Claro, que nuestra realidad ahora es más digital que corpórea. Eso creo yo. Bueno, nosotros,
estoy aquí, pero somos nosotras, que sois Nosotras mayoría, personas. nosotras personas, llevamos ya unas cuantas conversaciones digitales. Y hoy por primera Pero vez no nos, es lo mi- nos pero vemos luego- con piernas, brazos, nos vemos ¿Y cómo corpóreamente. es ahora verse, ¿no? Sentirse? Bueno, pues tan emocionante como las conversaciones virtuales que hemos tenido. Sí, tan igual. Bueno, en términos de emoción, es una emoción distinta. Y Ujú. ahora podríamos hacer cosas distintas. Podemos tomarnos un vino y brindar, Tocarnos. físicamente tocarnos. Nos tocamos. Y entonces las experiencias son distintas, pero no creo que sean ni mejores ni peores. Es más, y aquí también me dirijo a esta parte, la cuestión de los NFTs es que se ha introducido una nueva tecnología que permite una nueva forma de explotación del arte. El problema no está en la tecnología, que incluso permite nuevas experiencias de usuario, como esa que yo mencionaba antes de Tarantino, que ha incorporado secuencias de Pulp Fiction a las que solo accederán aquellos usuarios que compren estos derechos digitales, que son los NFTs. El problema no está en la tecnología, que nos da muchas posibilidades, enormes posibilidades. Ahora nos están grabando en vídeo y esto se podrá replicar y podremos seguir el debate por mucho tiempo. Ojalá. Y ahora también hago aquí un hipervínculo. La cuestión está, el problema está en la explotación. No en la tecnología, sino cómo se explota la tecnología. En que, bueno, lo ha dicho Miriam, yo ahí no me atrevo a pronunciarlo siquiera, pero sí, cómo se mueve el dinero, cómo se maneja el dinero. Yo ahí es que tiendo a salirme del mundo del arte, pero claro, es que el asunto es que estamos en la sociedad de la hiperabundancia. Esta mañana se hablaba de hiperinformación. Es que es hiper todo. Tenemos de todo. Si es que tenemos las sociedades desarrolladas. La cuestión Luego es que hay además otros que no hay tienen para nada. todos. Hay de todo. Está mal repartido. Bueno, sí, y entonces la tecnología, y en el mundo del arte, pues hay tecnologías que nos dan la posibilidad de extender la cultura universalmente. Ya no hace falta ir a una escuela con 4 paredes para formarte. No hace falta. Hay estupendas academias online a las que se puede acceder en casi diría infinidad de idiomas. Puedo citar un ejemplo, Khan Academy. Hacen formación en 170 idiomas. O sea, deben ser pues, casi uno por país, ¿no? No, sin duda, tiene cosas muy positivas. Entonces, la tecnología también nos abre esas posibilidades de expansión del conocimiento. Es una puerta al conocimiento enorme. Claro, siempre hay quien lo que pretende es cerrar las puertas y que solo se queden con los cuadros unos pocos o con las películas unos pocos y hasta con el buen whisky se queden solo unos pocos. Pero eso ocurre en el arte y en todo. Ese es el cambio de civilización. Asumir que con la tecnología, el blockchain, por ejemplo, lo que facilita es una nueva forma de distribución. Bueno, es que tenemos que pensar sobre estas cosas en positivo, ¿no? Construir en positivo. Ya. Construir en negativo Digo nunca. es horrible, No, eso no sirve para Pues, nada. ¿para qué? ¿Qué ganas, no? Todo tiene el poder de ser positivo, pero todo tiene un precio también. Y estamos pagando un precio, yo creo que a veces excesivamente caro. Estamos perdiendo un poco... Bueno, de lo que estamos hablando, de la cultura. Yo cuando digo cultura siempre lo veo un poco de las artes, ¿no? Pero y yo creo que las artes se digieren de una manera como orgánica, ¿sabes? O sea, ver un cuadro, y siempre hablo de cuadros, ¿no? Pero ver un cuadro online o una imagen de un cuadro no es lo mismo como ver el cuadro en vivo. Es una cosa completamente diferente. Y yo entiendo que ver un cuadro en vivo es un lujo, porque tienes que poder ir al Prado o al National Gallery, o sea, tienes que tener los recursos para poder hacerlo, ¿no? Pero convencer a la gente que la realidad virtual es lo mismo que la realidad física, que estamos un poco en ese momento, yo creo que también es un fraude. Y podemos tener las dos y convivir con las dos cosas, pero no... O sea, nosotros podemos tener una conferencia de Zoom
muy satisfactoria porque somos seres humanos, tenemos una conferencia de Zoom, o sea, traemos a la conferencia todo lo que somos y todo lo que somos es toda una experiencia vivida en el mundo físico, porque todo esto digital para nosotros es muy reciente, en realidad, pero la nueva generación que está creciendo, se está criando con todas estas plataformas digitales, yo no sé cómo van a acabar, francamente. Y yo no lo digo por ser pesimista tampoco, ¿no? Pero sí, claro, estoy de acuerdo. Las experiencias son distintas. Las experiencias corpóreas, físicas, son distintas a las digitales, desde luego, incluyendo nuestra conversación, que ya ha quedado demostrado. Ir a visitar un cuadro o un ballet o cualquier expresión artística o cultural es distinto. Bueno, pero asumamos esa diferencia. Y ahí me alargaría en el sentido de una reivindicación hacia también a lo que es la función del arte y la cultura como enriquecimiento, como valor que nos enriquece como humanos y que por tanto deberíamos cuidar mucho más que esa otra parte digital que se desarrolla mucho gracias a las máquinas. Quiero decir que si las máquinas nos van liberando de todo ese funcionamiento, diría que industrial o neoindustrial digital, pues nos podríamos dedicar más a lo físico, a lo corpóreo, a eso que nos enriquece en lo esencial, que es la creatividad, la imaginación. Bien, también ¿qué nos ocurre? Creo, pues que hay un choque entre ese dominio o esos dominantes del mundo físico y los que quieren dominar el nuevo mundo digital. Y en lugar de sumar, pues desgraciadamente esto es algo común en la historia de la humanidad, también se confronta, ¿no? Y dices, bueno, pues sí hay para todos. Es un clash de culturas. Sí, claro, sí. También el mundo digital implica muchas renuncias. ¿Cómo muchas renuncias? ¿Qué quieres decir? Pues que los tiempos están cambiando. Antes, no sé, mencionabais los usos, ¿no? El sentido de posesión ha cambiado. El que te lleves el cuadro a tu casa, lo compras, lo tienes en el salón de tu casa, solo lo miras tú, o lo pones en un museo y solo lo miran los que van al museo, frente a lo que es el ponerlo en la red y lo disfrutan abiertamente. Bueno, del planeta. Claro, entonces ha cambiado el sentido de posesión y eso lo podemos trasladar a muchos ámbitos y por lo tanto significa que supone renunciar. Bueno, permíteme que me ponga un poco ahí pedante, ¿no? Yo digo que la sociedad digital lleva motor GTC, generosidad, transparencia y colaboración. Sin eso es pura confrontación. Y esto parte del convencimiento de que hay para todos. No sé, si es maravilloso ver los cuadros de Miriam en la red. Me encantaría verlos físicamente, pero no tengo oportunidad de ir a Londres. Tengo que organizar mi vida para poder Mejor ir. así que no verlos, de ninguna manera. Pero por cierto, es que a Londres además tengo que ir, sobre todo en avión, y necesito tiempo para no ir en avión y no contaminar tanto, que contamina mucho. No, la tecnología digital ha democratizado mucho el mundo del arte también y ha sacado el poder de las galerías, que eran los agentes de los artistas. Antes, sin una galería, como artista no eras nadie. Nadie sabía que existías. O sea, ha traído muchos beneficios, pero como digo, siempre hay un precio. Tenemos que estar muy conscientes, es simplemente eso. Tenemos que estar muy conscientes y no, porque además la tecnología digital es muy seductiva, porque es muy adictiva. O sea, pasar por Instagram y haciendo así, mirando imagen, hasta que hay una imagen que te da algo en medio segundo y es la imagen donde te paras, eso es muy adictivo. Y lo hacemos en todos aspectos, ¿no? Pero eso es lo que decía antes, que tenemos que traer una conciencia personalmente a la manera que hacemos servir estas tecnologías.
Metauniverso, que no me has explicado qué es, que yo no sé lo que es. Se nos había quedado Por ahí favor, a todos. Bueno, Explícamelo. Metauniverso ahora está muy de moda porque es lo que presentó Sí, hace Facebook, unos ¿no? días Facebook. ¿Pero qué quiere que decir? ¿Es un universo dentro de este universo? Sí, claro, es un universo virtual donde se desarrolla Pero te la pasan vida cosas, de sí. manera digital. Dices, ¿y qué es la vida? Pues todo, ¿no? Todo. Pues Te hay arte, relacionas te con otras relacionas. personas. Yo no sé, ¿os acordaréis de aquello que salió hace muchos años que se llamaba Second Life? Que me parece que era hasta más claro, ¿no? Era una segunda vida, Second Life. Y allí pues, había de todo, había hasta fiestas. Y pagabas la fiesta, pagabas la entrada de la fiesta. Y Como te me recuerda al Tamagotchi, que le dabas de comer con un botón. Algo parecido. Algo así, Eso sí, sería sí. una idea muy primaria Sí, del... sí. Yo tengo por ahí un muñeco viviendo en aquel metaverso que se llama Vivo Olivier. Por ahí andará, no sé lo que habrá sido de él. Pero Pero eso claro, se me antoja peligroso, ¿no? Como me da miedo un poco. ¿O qué? Bueno, mira, ahí también me has pillado porque no sé esto ¿Tú qué cómo va a opinas? ¿A ti qué evolucionar. sensación te da eso? Que A de mí así repente haya un mundo paralelo, ¿no? Que podamos, con unos avatares, o cómo es. Yo creo que hemos dado un salto mortal antes de dar el primer salto, que es asumir que tenemos que hacer coexistir la vida digital y la analógica y nos hemos metido ya en el metaverso. Me preocupa que haya por ahí cifras que dicen que en los próximos 5 años se van a meter 800.000 millones de dólares en el desarrollo de metaversos, porque ya lo ha hecho Facebook, lo ha hecho Amazon, Microsoft también está ahí metido, o sea, todas las grandes tecnológicas. Yo no sé, me resulta un tanto inquietante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, creo que habría que resolver primero cuestiones como... De este Perdonad planeta, que me voy de la cultura. Habría que resolver cuestiones como el teletrabajo, ¿no? O el retorno a las oficinas. Pues, no sé, esta lucha que hay entre la vuelta a la normalidad antes de COVID y la nueva normalidad. Dices, joder, igual hay un choque ahí, ¿no? Hay quien está deseando volver a las oficinas, ¿no? Y están todas las ciudades atascadas completamente porque hay una ansia por volver a la oficina. Dices, pero ¿por qué? No hemos aprendido todo lo que puede representar. Bueno, hay de todo. Hay gente que está encantada con quedarse en su casa también. Sí, claro, hay de todo. Sí, no sabría medir qué porcentajes. Pero sí, hay una confrontación entre aquella Está bien normalidad que se pueda adoptar, que no volverá. ¿no? Que cada uno decida lo que le apetezca. Claro. Entonces, sí, pues esa es la clave. La cuestión es que quien quiera vivir en el metaverso, pues oye, se va a perder una visita a tu galería, ¿no? Pero esto me une un poco a la siguiente parada de este camino de Santiago que estamos haciendo en esta etapa. Que como estamos viendo este desarrollo digital que está trayendo cosas beneficiosas, ¿no? Como estamos hablando, y otras que nos perjudican. Y no solo a nivel económico, sino también social. Entonces, también las nuevas patologías que se están poniendo de manifiesto y comienzan a tener más presencia. Y que antes no tenían tanta conciencia, ¿no? No eran tan habituales o no se hablaban tanto de ellas, como los jóvenes. Entonces, esto viene un poco unido a lo que hablábamos justo ahora. O sea, ¿creéis que son los gobiernos los que deben protegernos ante estos nuevos peligros? Que igual... ¿O quién nos debe proteger? ¿Las instituciones? ¿Las diferentes industrias deberían estar sometidas a alguna legislación para protegernos de todo esto? Porque a mí se me hace grande, de repente. Quiero decir, una persona que esté en un metaverso, ¿qué pasa con la vida luego real? Bueno, es que yo creo... ¿Dónde está la protección de eso? Eso de las leyes y todo eso no es mi tema. Sí. Y yo creo que, bueno, ¿qué que hay opinas? ciertas... No, pero yo creo que estamos regresando a lo que estábamos diciendo antes, que yo creo que psicológicamente no estamos preparados. No estamos preparados. No estamos Esto va más preparados, rápido, no podemos ¿no? digerir toda esta tecnología. Ese es el problema, es que no podemos. Ya. Y estamos pasando tecnológicamente más allá de lo que psicológicamente podemos integrar en nuestra manera de ser. Asumir, ¿no? Y eso es lo que crea las patologías y los problemas y todo el resto. Y bueno, no sé qué más decir que eso, pero eso yo creo eso es el problema fundamental que tenemos. Claro, es que me viene, por ejemplo, cuando vas a comprar un alimento
pasa una serie de calidad, ¿no? Un juguete para un niño, se supone que se controla, que no tal. ¿Y qué pasa con este tipo de contenidos? ¿Tenemos algún tipo de protección? ¿Debería haberlo? Sí, es verdad. Pues si no somos eso, pollo sin cabeza, ¿no? Lo que decías, es como, venga. Sí, hay un poco de ansiedad, ¿no? En todo y eso genera desajustes. Pero lo hay en todo, no sé, yo parezco el tecnooptimista de la sala. Es que lo eres. Lo soy. Pero, y bueno... Pues, ¿Hay alguna disciplina que se esté regulando ya con esto? Sí, hombre, pues, todo, claro, muchísimo. No lo sé, yo no lo sé. Pero lo primero que has preguntado es, ¿tienen los gobiernos que cuidarnos? Sí, protegernos ante todas estas nuevas tecnologías, mundos, metaversos. Se sabe de los riesgos que esto, porque esto va muy rápido también y esto crece a nivel exponencial, como decíamos antes. Entonces, pues te voy a responder así muy directamente. A ver. Yo creo que no podemos esperar a que nadie nos proteja, tenemos que empezar por protegernos nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a protegernos de algo que todavía no conocemos? Así. ¿Cómo? Conociendo, formándonos. Lo primero es sabiendo, aprendiendo, adquiriendo nuevas habilidades para un mundo nuevo. Eso se hace desde la educación básica a la universitaria, a la que nos toca a nosotros, que estamos aquí, que tenemos nuestras profesiones. Nuestra profesión no deja de evolucionar y cada día más rápido, y eso nos exige estar permanentemente aprendiendo. Miriam ha tenido que aprender esto de los NFTs y el comercio de arte digital, y yo he tenido que aprender de cuando escribíamos periódicos en papel a hacerlos en digital y todas las prácticas. Entonces, lo primero, para protegerte y no... O te aclimatas o te aclimatan, ¿no? Diría, pues tienes que aprender... Pero me vienen, no sé, así reflexionando, como que son cosas que todavía no sabemos las consecuencias que van a tener, se están viendo, ¿no? Bien, entonces, pero primero estudiemos lo que está hay, pasando, lo ¿no? nuevo que pasa, y después yo decía, hagamos una reflexión, que estamos aquí en ello, ¿no? Una reflexión de esto para qué nos sirve, dónde vamos, dónde queremos llegar y de qué manera. Y eso significa armarlo de una manera normativa, impositiva. Jolín, se acaban de poner de acuerdo ahí en el G20 para regular algo de impuestos que estaba absolutamente descontrolado, ¿no? Bueno, pues es un principio. Sí, Hablando de industrias culturales, me vado ahí de... O sea, quiero decir que sí, se está avanzando muchísimo. Yo hablo de mi libro. Esta semana se ha aprobado una transposición de una directiva europea sobre derechos de autor que regula la relación existente entre las plataformas digitales y los autores, los productores de contenidos. Y ha sido un paso muy importante. Todavía en Europa está el debate ahí medio abierto, tal, y en España ya, después de mucho tiempo, hemos conseguido articular esto en defensa de la propiedad intelectual y de la relación del autor con las plataformas digitales. Dices, oye, en vez de estar ajenos a una nueva realidad, vamos a ponernos de acuerdo, a gestionar esa nueva relación. Entonces, se están haciendo muchas cosas en este mundo, en este nuevo mundo, sí. No sé si quieres añadir algo más. No, de verdad no. Pues continúo entonces, continúo en esta etapa. Las industrias culturales tienen un gran valor transversal, ¿no? que beneficia a otros sectores productivos, como puede ser la hostelería o el turismo. Muchas de las personas que viajan a España, sea o no el motivo principal de su viaje, realizan alguna actividad relacionada con nuestro sector, con el artístico. Pero además de un bien económico, se podría decir que también es un bien esencial y un canal necesario para fortalecer los valores sociales y humanitarios, ambientales. Sí. Bueno, sí, yo creo que el arte y la cultura, bueno, el arte específicamente, tiene un gran poder de conectarnos, humanizarnos, civilizarnos, educarnos, de producir una reacción estética también al mundo
que nos rodea, que también es importante si queremos valorar el mundo en el que vivimos. Si lo encontramos bello, precioso, lo que sea, tenemos más disponibilidad a valorarlo también. Y el arte puede ayudar mucho en ese sentido. Y sí, también yo creo que el arte también nos puede transportar fuera de nuestra vida cotidiana. Y nos puede transportar como a otra dimensión de ideas, de imaginación. Yo creo que la imaginación es casi lo más importante que debemos llevar adelante en el mundo que estamos creando, ¿no? Colectivamente, porque lo estamos creando todos colectivamente. Y la imaginación es lo que nos salvará, de verdad, porque si no, nos esclavizamos a las ideas de otros, siempre. No. Y yo creo que, bueno, una de las cosas que aprendes siendo artista es que aprendes a pensar por ti mismo, ¿no? Porque tú generas el porqué de lo que haces, en principio. O sea, nadie me ha dicho a mí, has de ser pintora, has de pintar este tipo de cuadro, has de... Claro, a veces tengo Pero un habrás encargo tenido de pintar. gente o personas que te hayan inspirado, No, guiado claro, un poco, completamente, ¿no? y me han apoyado completamente. Claro. Yo tengo todo mi ecosistema que me ha apoyado en mi vida, que es súper importante. No lo digo como si yo fuera un fenómeno individual, sino que ha como salido de otros nada. artistas que te inspiran y te nutren, ¿no? Todos Claro. estamos completamente interconectados en Exacto. ese sentido. No, pero yo creo que el arte y la cultura tienen un gran poder de humanizarnos, en realidad, y de conectarnos. Es lo más... sí, es fundamental, realmente. Y por eso... Y por eso lo tenemos que valorar y lo tenemos que integrar. Ya está integrado en la sociedad. O sea, este edificio mismo es un diseño increíble que nos ayuda a hacer lo que estamos haciendo ahora. En Santiago hay una catedral impresionante que ha traído gente de todo el mundo por siglos. O sea, el arte y la cultura nos rodea por todas partes y está integrada en quién somos, ¿no? Lo que pasa que siempre volvemos al mismo problema, que estamos creando un mundo que todo se fracciona, todo se está separando mucho. Y el comercio tiene un gran interés en todos esos sectores individuos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es como recopilar todo y ver lo que unifica a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En vez de dejarnos llevar por los sectores más poderosos, que en estos momentos son el comercio y la tecnología, yo diría, que son los dos sectores más poderosos de nuestra sociedad. Me he olvidado de lo que era tu pregunta ahora, porque me he ido casi como un poco... Bueno, pues eso, el poder del arte como para humanizarnos. Sí, y transformativo, que no es solo... tiene un poder transformativo también. Sí, exacto, que no es solo entretenimiento, que es algo más, ¿no? No, bueno, el entretenimiento siempre Por supuesto. ha existido, Claro, pero... es importante. Sí. Hay diferentes niveles en todos, ¿no? Pero no, yo estoy hablando de la cultura profunda, ¿no? Sí. No sé, Miriam lo ha dicho tan bonito que creo que lo mejor que podría decir es silencio, o sea, guardar silencio. Pues así no lo estropeo, ¿no? Pero sí, es que además totalmente de acuerdo. El arte es eso, la imaginación, la expresión de la imaginación y por tanto nos ayuda a romper esas barreras de miedo al futuro, ¿no? Y Miriam lo decía, ¿no? Cómo estamos viendo expresiones artísticas en la arquitectura, en el cine, en muchos ámbitos, en todos, las expresiones artísticas que van más allá, ¿no? Que están ajustándose están expresando nuestra nueva realidad. Ha sido siempre así. Es eso, los humanos lo que hemos hecho ha sido eso, nuestra imaginación. Y por tanto, diría que es esencial, porque desatar la imaginación para romper la barrera del miedo al futuro nos ayuda a construir ese futuro que deseamos. Lo que no se sueña no se construye. Y para construir hay que trabajárselo, moldearlo y esforzarse en ya sea pintar o interpretar o diseñar o construir o reflexionar. Pero también hay algo del presente, ¿no? Es que tanto el futuro y el presente
Bueno, el presente es la puerta al mañana. Sí, pero hay algo también de qué pasa ahora aquí. Sí, pero el futuro viene del presente. Claro. Todo es un continuo. Ya, pero a veces me da la sensación, esto es una sensación ya mía personal, que estamos como siempre proyectándonos en el futuro y en lo que va a pasar Porque es y bonito, trabajando por el futuro. Es bonito tener utopías, ¿no? O sea, yo no digo que no tengamos sueños, deseos, cosas que queremos hacer, pero aquí y ahora también. ¿Pero qué quieres hacer mañana? No lo sé, es que igual mañana tengo un plan, pero igual me sale otro. Y el asunto es disfrutar de ese segundo plan que te sale, fluir un poco con la vida también. Absolutamente. Cuando hablo Quiero de esa decir, es algo construcción como de- del futuro, Sí. he hablado de sueño, ¿no? De soñarlo, dices, oye, pero igual es como, no, sería hasta un poco onírico, ¿no? Ahí dices, bueno, pues igual se me cruza, tengo un plan, tengo ahí un plan de navegación y de repente, pues no, me sale otro que no navego, hago baloncesto. Para mí, para decírtelo... Pero me refiero como algo de estar como más presente. Creo que nos falta un poco a veces de presencia en las Sí. cosas, ¿sabes? En lo que hacemos. Bueno. Sí, no, tenemos que estar completamente enfocados en lo que estamos haciendo. Y como, Sí. como habéis dicho al principio, somos lo que hacemos, eso es fundamental, ¿no? Y yo cuando estoy trabajando en un cuadro, por ejemplo, al final de ese cuadro me viene la idea para la próxima obra. O sea, es algo completamente orgánico. O sea, siempre estoy en el presente, pero hay parte de mi mente que está proyectando, pero de una manera no forzada, ¿no? Surge cuando Natural. surge. Sí, natural. Y yo creo que si estás completamente enfocado en lo que estás haciendo ahora, haciéndolo de la mejor manera que lo puedes hacer, el futuro ya se presenta. Viene solo Sí. casi, ¿no? La imaginación es algo, yo diría, casi colectivo. La imaginación es algo muy poderoso, muy colectivo. Todos tenemos acceso a esa plataforma de ideas. Podrías decir que es la nube colectiva, ¿no? de la humanidad, realmente. Sí. Yo, a veces, cuando estoy trabajando, tengo la sensación que las ideas me vienen de otro sitio. Es algo muy interesante. O sea, son muy de Pero mí, ¿no? te viene de esa entrega que tienes en eso que estás Sí, haciendo, pero es- ¿no? De esa entrega sí. total a ese presente, Es a de ese la trazo. de la concentración del Exacto, trabajo. la concentración sí. de estar ahí. Igual tú no haces un cuadro pensando, este cuadro va a ganar el premio tal. No. Para nada, ¿no? Quiero decir, estás como metida, Sí, sí, concentrada en lo que estás haciendo Sí, y sí. de ahí te viene esa inspiración y más ideas, ¿no? De Sí. vivir ese presente tan a tope. Sí, claro, pero creo que no se trata de decir voy a diseñar este futuro. Que, bueno, lo puedes hacer. Está bien tener ciencia planes, ficción, ¿no? ¿no? Sí, pero la ciencia ficción ya está aquí, porque Claro, vamos, bueno, pero de lo metauniverso. que estamos hablando es que lo construimos día a día. Sí. La toma de decisiones determina lo que va a ocurrir mañana o a continuación, ¿no? Ese es el aspecto cultural, más allá de las artes o de la expresión, ese es el aspecto cultural que empieza en la formación, en entender lo que nos está pasando en este momento. Y a partir de ahí ir adecuando tu modo de vida y tu modo de expresión y tu actividad a esa nueva realidad e ir moldeando esa realidad para el futuro. No sé si me he explicado, me he ido un poco por las ramas, pero es que nuestros pensamientos hacen que actuemos de una manera y esa actuación es lo que hace que Va a determinar lo que va a pasar. lo que va a pasar mañana. O sea, claro, si no nos vacunamos, pues nos da el COVID, ¿no? Bueno, y así ya como a modo de casi concluir, ya estamos terminando. Y antes de daros paso, porque está bien que estamos compartiendo y que si a alguna le apetece hacer alguna pregunta, alguna cuestión, ponerla sobre la mesa, abrir algún melón, estáis invitados, invitadas. Entonces, bueno, el Camino de Santiago, que desde hace siglos es el destino final, ¿no? de cientos de peregrinos, de personas que vienen a admirar esa catedral hermosa que antes decías, y es un lugar de reflexión, de encuentro y bueno, pues de espiritualidad, de energía, ¿no? Cuando estás ahí, pues se siente algo muy poderoso. Yo nunca he hecho el camino, pero supongo que eso de ir caminando a lo largo de los días y ese esfuerzo y llegar ahí, pues es algo
muy poderoso, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en un momento en el que necesitamos referencias, bases sólidas para generar acuerdos, para hablar sobre los valores humanos. Y bueno, ¿creéis que son necesarios estos lugares de reflexión, de pensamientos colectivos, de agitación de almas, pues después de todo lo que hemos vivido en la pandemia? Y qué mejor lugar que este, ¿no? Que Santiago. Sí, sí, no, yo creo que estamos en el momento exacto para hacer estos momentos de reflexión y la pandemia es una oportunidad. Fue una cosa horrorosa, pero nos ha dado una gran oportunidad para reflexionar en qué mundo queremos vivir y qué podemos cambiar, qué nos servía de la vida que teníamos antes y qué no nos servía, qué nos esclavizaba y qué nos libra a ser las personas que queremos ser. Y ya sé que suena muy idealista y todo, pero el idealismo también es importante, porque si no, todos acabamos siendo esclavos de la sociedad. Y sí, y tomar tiempo para reflexionar es muy importante. Yo siempre vuelvo a la idea del tiempo orgánico, ¿no? Porque estamos viviendo, toda esa tecnología nos hace saltar siempre por más adelante de lo que podemos digerir. Y tú lo dijiste, la gente hace pilgrimaje a Compostela, se pasan semanas para llegar aquí. Es el llegar, que cuando llegan a la meta ya han cambiado su manera de pensar, ¿no? Porque ese camino, ese proceso es el momento de reflexión. Y es lo que en la sociedad en que vivimos no lo tenemos. La gente normal y corriente, yo diría, no tiene esa oportunidad de reflejar. Y la pandemia nos dio esa oportunidad de reflexión colectivamente, que fue muy interesante, la manera que la gente reaccionaron y cómo están reaccionando ahora, que estamos en el momento que posiblemente podemos volver a la vida de antes, pero mucha gente no quiere volver a la vida de antes, quieren algo mejor, algo diferente, quieren imaginar una vida mejor. Es ahí donde estamos. A mí me preocupa un poco que nos convirtamos en seres eventuales, que van de evento en evento. Sí. Y que el propio Camino de Santiago sea un evento, ¿no? Porque lo bonito es eso, todo el camino, la planificación del camino, la elección de las fechas, de las etapas que vas haciendo, de con quién lo haces. En los encuentros que tienes. En los encuentros que tienes, y que no sea un evento, que además es una palabra horrible que viene del anglosajón, que es justo lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Sí. Es el event improvisado y hablamos de encuentros o de acontecimientos bien planificados, por ejemplo ¿no? Y a mí me ha quedado un poco la sensación durante la pandemia que tuvimos muchísimos encuentros, como era virtual además. Y sobre esto, dos reflexiones. Sí, hay algo de nunca vi tanta gente, o sea, no veo a nadie, pero veo a todo el mundo. Sí, yo no sé, participé en tantas conferencias y encuentros y eventos como nunca. Nunca habías trabajado tanto. Nunca había trabajado tanto y viajado a tantos países sin moverme de mi habitación, no sé. Y entonces me quedó al final una inquietud ahí que acabé compartiendo en algún evento, que era, bueno, y todas estas palabras se han quedado en la nube. Sí. ¿Y quién va a ir luego a la nube a buscar todo esto que dijimos? ¿Y quién se va a poner a darle continuidad a esas reflexiones que hemos hecho? Bueno, tengo la impresión, no querría terminar así abajo, ¿no?, en mi tecnooptimismo, tengo la impresión de que aquello ha servido para lo justito, para hacer eventos. Bueno, algo le habrá servido a la gente que lo ha escuchado. Bueno, pasó un rato, sí, pasamos un rato, pero bueno, me gustaría... ¿No se ha cambiado el mundo? No parece que mucho, ¿no? Bueno, sí, el mundo va cambiando a pequeños detalles, ¿no? A pequeños instantes. Eso es lo que hace que el mundo cambie. No nos estamos dando cuenta de los cambios que se están produciendo seguramente. Lo veremos dentro de un tiempo, ¿no? Pero sí, hay cambios, sí, ¿no? Sí. No sé si alguien... ¿Sí? Hola. Hola, se te escucha. Bueno, primero felicitar al panel, que creo que ha sido una discusión interesante, y por enfatizar lo que comentaba Marta, porque empaticé mucho con ella cuando hablaba del papel de la administración pública o del Estado, cómo se regula todo esto, empatizar con la misma sensación y también preguntar en la parte material, porque hablamos del deseo, pero se precisa cierto dinero, ¿no?, para conseguirlo.
¿Cuál es el papel de la Administración o del Estado en poder favorecer ese acceso a la cultura? Más inversión en educación, lo que comentaba antes la señora Escofet, ¿no? Alrededor de pues una mayor formación para distinguir, para saber apreciar, o más becas. Es decir, ¿de qué manera puede participar el Estado para fomentar esa cultura, para inyectar o para facilitar ese contacto? Porque mucha gente, por ejemplo, en el caso económico, tiene una obra que no es capaz de darla a conocer porque no tiene los medios, o tiene una capacidad de crear, pero el barrio donde ha crecido, sus circunstancias familiares, no les permiten crear, no tienen acceso material a crear. ¿El Estado puede construir ese puente para que esa gente que no tiene esa capacidad pueda crear? Sí, no, claro, sin duda. Yo siempre digo que la vida artística no es una vida normal y la manera de generar ingresos como artista no es una manera normal de generar ingresos. O sea, hay muchas cosas que haces como artista que no te traen dinero de ninguna manera. Y no es un intercambio comercial normal, o sea, es un intercambio como circular y es un intercambio más energético lo que haces como artista. O sea, hay cosas que sí, que te traerán premios, te traerán oportunidades, te vendrán encargos, pero la mayoría de tu vida estás invirtiendo mucho esfuerzo en cosas que te recompensan de otras maneras, pero todos necesitamos dinero y todos necesitamos encontrar una manera de vivir, ¿no? Y sí, el rol del Estado o de instituciones o de quien sea es de crear todo un sistema de oportunidades, de apoyo, de plataformas para los artistas y la gente creativa. Ahora, es un tema enorme, yo no soy una política, no sabría decirte exactamente cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, fundamentalmente. Y yo también creo que otra cosa que es muy importante, que el arte, en todas sus expresiones, se tendría que valorar como algo fundamental en el sistema educativo, que no lo es en esos momentos. O sea, el arte, yo no sé la experiencia de aquí, pero cuando yo fui a la escuela en Inglaterra, el arte era para los niños que no tenían capacidad académica. O sea, los que no podían hacer nada más iban a la clase de arte. Plastilina, ¿no? O sea, sí, o sea, lo valoraban nada, cero. Y eso pues es fatal, ¿no? Porque si a la infancia tienes una educación creativa o te apoyan a... La forma de pensar creativamente es muy diferente a otras disciplinas, pero ayuda a todas las disciplinas. Y, por cierto, no quiero decir que solo los artistas podemos ser creativos. Los científicos también pueden ser increíblemente creativos. O sea, es una forma de pensar que el sistema educativo a veces lo mata en vez de apoyarlo. Y sí, es una cuestión enorme, importante, muy compleja, pero sí, sin duda, el gobierno tendría que apoyar fundamentalmente la creatividad en la sociedad, porque eso se infiltra por todo, por todas partes. Es muy importante. Sí, antes dije que me inquietaban dos cosas de lo que habíamos vivido durante la pandemia. ¿Dónde quedaba todo aquello? ¿En la nube? ¿Y quién lo recuperaría? Y la otra es que el valor que se le estaba dando. Y en qué medida el hecho de que nos habíamos familiarizado a conectarnos online y a poner las producciones artísticas online signifique también una devaluación. Porque, total, ¿qué te cuesta? Te mando un enlace de Zoom y platicas allí todo lo que quieras. Y, oye, bueno, como cuando llamo a mis primos y les pregunto qué tal, dices, oye, no, es que esto requiere es un trabajo intelectual y eso nos enriquece como seres humanos, ¿no? En lo que él comenta respecto al papel del Estado, a mí me preocupa cómo están entendiendo también las administraciones este cambio de civilización y de en qué medida se está valorando en un mundo que va hacia la automatización, cómo se está valorando la parte creativa de los humanos, que es lo que nos hace enteramente humanos y lo que nos diferencia de las máquinas. No sé hasta qué punto se está valorando, se está viendo y valorando ese cambio.
tenemos estructuras administrativas muy del siglo XIX. Sí. A mí me viene algo con lo que comentaba el compañero, de también que parece que a veces como las cosas artísticas, no sé si va unido a lo que acabáis de decir, pero me viene algo como que lo artístico, como es algo vocacional que nos gusta, pues ¿cómo vamos a cobrar por ello? ¿No? Creo que en la pandemia, pues la gente, ¿no? Los artistas, pues los actores, pues yo me hinché a hacer monólogos en mi Instagram y me preparé escenas e hice cortos y los puse, gente leyó sus poemas, pues yo qué sé, cada uno queríamos compartir y darnos, y lo hacíamos todo de una manera como... ¿no? A mí me llaman para hacer cortometrajes, por ejemplo, que son películas cortas, pero es un trabajo, yo tengo que prepararme el personaje, estudiarlo, y gratis. Ah, pero no voy a cobrar, no. Y el que maneja la cámara, sí. Ah, y yo no. ¿Por qué? ¿No? Es como no entiendo esa desvalorización, ¿verdad? Sí. Del arte. Yo estuve en un proyecto que yo no cobraba nada y de repente me entero que el técnico de luces cobraba y yo no. Y me quedé patidifusa. O sea, parece que eso, hay una desvalorización en lo que hacemos, como es algo que nos sale de dentro y bonito, ¿no? Pues, ¿quería usted decir algo? ¿Aportar algo? No, por supuesto, sí. Nada, Sí, yo quería está hacer una reflexión respecto a la responsabilidad y oportunidad que podemos tener en cuanto al sector también desde el punto de vista industrial, ¿no? Está claro que el sector necesita una legitimación en cuanto a delimitar todo cómo se va a financiar, ¿no? Las industrias culturales a partir de ahora, de todo este pensamiento, cuál es su marco de competitividad, cómo vamos a trabajar en ese marco normativo, que aquí hemos hablado de toda la parte relacionada pues, con la educación, también con la parte laboral, con la parte fiscal, que tiene una fiscalidad completamente diferente que se debería tratar así, toda la parte del movimiento industrial que hay alrededor de todo esto, de todas las economías transversales que hay alrededor de todo esto, cómo protegemos al talento, de alguna forma, porque es decir, todo esto tiene que ver con una materia prima que tenemos que poder trabajar, ¿no? Entonces, creo que estamos en el momento que ha habido como el máximo de conocimiento de las industrias culturales en cuanto a pues, esa precariedad que hablábamos al principio y que yo creo que hay una oportunidad ahora mismo para visibilizarlo y aprovecharlo para que de alguna manera corrijamos esta situación, ¿no? Y una cuestión también relacionada con la necesidad que hablamos de Camino de Santiago y a lo mejor el espacio en el mundo para poder reflexionar sobre el pensamiento. Acabamos de asistir en Glasgow a una cumbre donde se han adoptado medidas muy importantes para la humanidad y quizá a lo mejor que pudiese existir también, ya no digo el evento como decía José Manuel, sino el espacio de pensamiento hacia dónde vamos, que podamos corregir ciertas deficiencias de comunicación y de información que hablábamos antes en la charla anterior y que de alguna manera podamos tener un espacio de verdad, ¿no? Una especie de Suiza del pensamiento común, ¿no? Ahí lo dejo. Hola. Otro evento. El lunes seguimos. Bueno, pues mira, si me permitís contesto un poco así con una referencia, porque me cojo lo del PIB, ¿no? Justamente en la última cumbre del G20 también una de las mesas de trabajo que hubo muy interesantes es cómo medir la riqueza de los países más allá del PIB industrial, que es la manera tradicional, ¿no? Y una podría ser la capacidad de imaginación y de creación de las naciones, ¿no? Y entonces tus creaciones se pondrían en valor. Justamente el Gobierno de España está promoviendo, lo promovió en esta cumbre del G20 y están haciendo análisis de cómo conformar otra medición de la riqueza de las naciones teniendo en cuenta lo que va más allá de lo industrial, de lo tangible inmediatamente, del cable. El cable se paga y tu interpretación no, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Pero quería comentar, decía que lo iba a poner como un ejemplo porque el otro día lo vi en televisión que se ponía de manifiesto ahí el debate que existe, ¿no? Que en First Date, pues hubo un tipo que dijo, estaba allí... First Date, este programa. ¿El programa de citas? Sí. Me acabo de quedar toda loca. ¿No lo ves?
¿No? Pero me hace mucha gracia que tú sí. Pues apareció ahí un tipo y estaba ligando allí con la chica. Sí. Y dice, ¿y tú qué haces? Y le dice, pues llevo 2 años en paro porque, no sé, soy electricista, pero me hice daño en la rodilla y llevo 2 años en paro. Ay, o sea, perdón, no dijo en paro, perdón, corrijo. Dijo, llevo 2 años de baja. De baja. Y la chica le dijo, anda, jolín, 2 años, y jolín, ¿no te aburres? Y el chico dijo, no, porque me estoy haciendo youtuber y ahora he saltado de YouTube a TikTok. Claro, pues ese es el desacoplamiento. Dice, joder, está el tío de baja con el cable y está haciendo vídeos en YouTube y TikTok con lo que dijo él mismo, que estaba ganando dinero. Dices, pues ahí algo tenemos que empezar a pensar. La cuestión es que YouTube y TikTok le paga poquito, supongo, porque esto es sobre todo para los más jóvenes. Que ganan mucho dinero. Pero son muy poquitos, ¿eh? Son muy poquitos. Se hacen millones de vídeos por minuto en YouTube y los que ganan dinero son pocos, 4, son muy pocos. Bueno, pero lo que quería decir es que hay que empezar a... YouTube lo hace. Hablábamos antes de eso, de las plataformas y tal. Oye, YouTube te lo remunera de aquella manera y tal, pero bueno, por lo menos. Pero hay que empezar a remunerar claramente los intangibles creativos. Totalmente. Sí, pero ¿cómo? Eso es lo difícil de... Porque yo también creo que el impulso creativo no es muy... No siempre, ¿no? Pero es muy distinto al impulso de comercio. O sea, la mayoría de artistas que yo conozco no tienen un gran talento para el negocio, de ninguna manera. Hay algunos que sí, pero no. Y yo creo que el impulso creativo es, no sé, es como más... Tenemos que tener sistemas para apoyar a la gente creativa, pero no sé cómo será la relación entre la creación y el pago, ¿sabes? Eso es lo... Ya. Cómo establecer un baremo ahí, ¿no? Es complejo, pero no es imposible de ninguna manera, lo digo... Sí. Pues yo diría que considerando el final de toda esta, incluyendo la mención al programa que tienes que ver, es considerando que una parte esencial del estado del bienestar es el arte, la cultura, la creación, considerándolo como tal. Sí, sí. Porque podemos mantener ese estado de bienestar gracias a la automatización y la mejora en la eficiencia que puede suponer la automatización y la modificación de procesos de producción y demás. Por tanto, es cambiar, vuelvo un poco al principio, esto significa que debemos ir acabando. Vuelvo al principio en el sentido de que es un cambio de civilización. Consideremos que el bienestar se mide en términos de creación cultural y que eso es una riqueza y de imaginación de la ciudadanía. Hay por ahí estudios de cómo se valoran las ciudades y la gente valora enormemente el tener cerca una galería de arte, un teatro. Sí. Pero sí, volviendo a tu pregunta, creo que es muy buena idea, una iniciativa fantástica, ¿no? Hacer eventos desde eventos. Es verdad, los eventos. No sé qué otra palabra encontrar, pero bueno. Sí. ¿Alguna persona más? Tenemos 4 minutitos. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Sí? Una pregunta, volviendo al punto inicial, que no sé si lo respondisteis bien. Porque el punto inicial era qué es arte y qué es cultura. Se lo pregunté yo de manera... Esto, y bueno, y habéis entrado en eso, pero es que el arte ahora, sobre todo, estamos pensando en un mundo digital. Es que hay inteligencia artificial y hemos visto hace poco pues, estos cuadros que casi no los puedes distinguir y que te pueden impactar incluso, que están creados por inteligencia artificial, de lo que también se puede obtener financiación. Entonces, es un punto en cuanto a cómo definimos arte. Pero cultura, esto es algo muy... Yo que soy científica y cuando escucho
uno tiene la idea de una persona culta que lee mucho, que tiene, no sé, un bagaje, que va al teatro, que va al cine, pero se habla tan poco de la cultura científica y creo que cada vez más va a ser importante. Y creo que lo habéis mencionado un poquito así, pero bueno, en cuanto a la definición, que eso ya es una reivindicación que me gustaría cuando la gente piense en cultura, que también otros niveles. Y cada vez más, yo creo, sobre todo, y quizás los artistas, cuanto mejor incorporéis o cuanto mejor se incorporen otras nuevas tecnologías, pues quizás se pueda crear más. Entonces, que una persona culta también es una persona mejor que sabe lo que es una célula o que sabe, yo qué sé, cómo funciona el cuerpo humano también, ¿no? Desde luego. Creo que debería ser cultura. Solo es un poquito de reivindicación para los científicos y bueno, aquí en la... Dejo que aquí Miriam, que lo tiene más elaborado, responda después. Yo soy muy breve. Para mí cultura... tú primero. Es que lo voy a hacer muy breve. Para mí, porque tú lo tienes mucho más. Para mí cultura es aquello que te permite entenderte con los demás y hacer que los demás te entiendan. Y, por tanto, llevándolo al ámbito de la ciencia, yo hablaba de que vivimos en tiempos de crecimiento, de progreso tecnocientífico acelerado y convergente. Por tanto, también ese conocimiento tecnológico y científico ya sea más o menos desarrollado, es imprescindible para ocupar un lugar en el mundo que te permita relacionarte con los demás y que los demás te entiendan. Para mí eso es la cultura, que al final de todo yo también decía que eso es la civilización, es entendernos los unos a los otros. Sí, exactamente eso. La palabra cultura es una palabra tan amplia que en realidad quiere decir todo lo que somos. Nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras costumbres, las artes, las ciencias, la filosofía, la literatura, todo cae dentro de la cultura. Yo creo que el arte, que también es muy grande, el arte también es la literatura. Yo siempre pienso en pintura porque soy pintora, pero la música, la pintura, la escultura, el arte para mí es la expresión de nuestra cultura. Y yo lo diría así, para ponerlo sencillamente, ¿no? O sea, la cultura, sí, claro, la ciencia cae en la cultura. Mira, en el Renacimiento tú no podías ser artista si no eras filósofo, matemático, arquitecto. Esta idea de tanta separación en las profesiones es una idea muy moderna. O sea, la cultura y la ciencia siempre estaban muy ligadas antiguamente. Eso de separarlas es muy reciente. Y yo creo que nos ha dañado mucho porque ha creado una separación en nuestra sociedad entre hasta la forma de pensar, porque yo creo que la gente científica pueden y piensan de una manera muy creativa. Y la gente artística a veces están fascinadas con la tecnología y las ciencias. A mí me fascina. O sea, no soy antitecnóloga de ninguna manera. O sea, esa separación es una separación falsa. Sí, al final estamos reivindicando un nuevo humanismo, ¿no? Sí. En el mundo de la pintura, de hecho, la química era muy importante para fabricar los colores, los pigmentos y demás, ¿no? La cuestión es que ahora también se necesitan esas habilidades digitales para construir espacios de realidad aumentada o realidad virtual o metaversos. Bueno, sí, son creaciones, sí, que necesitan ciencia y tecnología, pensamiento, filosofía, visión, humanidad. No sé si se escucha. Está saliendo ahí una luz roja que dice tiempo agotado. Lo estaba viendo, tiempo agotado. Y entonces no va a pasar nada, no va a explotar nada ni nada, ¿no? Yo estaba así como, Dios, ¿qué va a pasar? La pregunta, lo primero... Además es el jefe, ¿no? No, me pueden, porque estaba diciendo, yo siempre estoy con los tiempos, y ahora resulta que estoy yo fuera de tiempo. Pero bueno, eso es así, ¿no? Cosas que pasan. La pregunta es que era idéntica que la de Marisol, pero en vez de la definición de cultura, la definición de arte, ¿no? Bueno, yo lo primero, muchísimas gracias, me he enamorado de esta mesa, ¿vale? Creo que siendo personas que no os conocíais, ninguno de los tres, ha sido magnífico, así que enhorabuena. Yo sí me puedo enamorar de esta mesa, yo evidentemente de Marta ya estoy enamorado, pero de vosotros dos yo me enamoro de la mitad de Miriam y de la mitad de Juan, y los uno, y me parece estupendo, ¿no?
pero en la definición, Marisol reivindicaba esa apertura de la definición de cultura. Como estamos en la etapa de artes, yo me voy a lo primario, a la definición de arte, ¿no? del diccionario, ¿no? De la actividad que el ser humano recrea, ¿no? Con unos fines estéticos, basándose siempre pues, en la imagen, en el sonido, ¿no? Y entonces ahora esta confrontación, después de lo que habéis hablado, porque tú decías, Miriam, tenemos mucho, pero también estamos perdiendo mucho. Yo creo que no va acompasado, que vamos a una velocidad muy, muy, muy rápida, y me preocupa ese de perder más y más y más, sin ese equilibrio de esas oportunidades que tú también defendías, ¿no, Juan? Entonces, bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Concluimos Sí, entonces gracias, esta a mí me ha- etapa para seguir caminando mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Ás 18:45 dará comezo a conversa con Gunter Pauli reimaxinando a arte da vida. Se aínda non contas coa túa entrada, Si aún no cuentas con tu entrada, puedes solicitar la inscripción en la emboscada de bienvenida.
benvidas á conversa Reimaxinando a arte da vida. Recibimos no escenario a Gunter Pauli e Jorge Neri. ¿Estás tan lejos? ¿Qué pasó? El COVID dice 1,50 m, no 2,50 m, ¿eh? Nos arrimamos. Está bien para la cámara, ¿no? ¿Está bien así? ¿Un poco más cerca? Todavía estás muy lejos, ¿eh? Venga, venga. Bueno, así. Empezamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Padella Galiza y a la Junta de Galicia por la invitación. A mí me corresponde introducir, pocas palabras necesita, Gunter Pauli. Es un gigante, sabemos que es el autor de Economía Azul, del libro Economía Azul. Es el fundador y presidente de CERI, Zero Emission Research and Initiative. Además es autor de Fábulas para niños, pero lo que más me gusta es que es un emprendedor feroz, siempre buscando soluciones y buscando oportunidades donde nadie ve. Yo creo que en este lugar mágico en el que estamos, inundados por esa energía de Santiago Compostela y todo el peregrinaje que significa, me gustaría introducirlo como el gran apóstol de la sostenibilidad y de la economía azul. Démosle un fuerte aplauso a Gunter Pauli. Pues gracias. Pero olvidaste mencionar lo más importante. Soy papá de 6 hijos. Ah, padre de 6 hijos. Por favor. Este hoy en día ya es un privilegio, ¿eh? La mayoría de la gente no tiene más 6 hijos. Bueno, 5 varones míos y una hija adoptada. Pues la sostenibilidad depende mucho de la calidad de consumidores que tenemos. Y muchas gracias a ti de venir de Madrid. ¿Fue también un viaje largo para ti? No, todo un honor, todo un placer. Por cierto, hablando de sostenibilidad, yo creo que tenemos que entrar de una vez en materia. ¿Es la sostenibilidad y la economía azul una utopía, un sueño de unos cuantos, o es el futuro de esa sociedad que queremos? Mira, es una realidad. Mira, yo escogí como título El art de vivre. L'art de vivre, el arte de vivir. Y yo siempre he buscado una forma de reimaginarme cómo podríamos vivir con calidad, con sabiduría. Y por la primera vez en mi vida hice un análisis de todas las culturas que han debido adaptar su arte de vivir, l'art de vivre. Y llegué a Colombia con los Kogi. ¿Tú conoces los Kogi? No los conozco personalmente, pero los he visto. ¿Quién conoce los Kogi? En Colombia. Los Kogi en Colombia es una cultura extraordinaria, porque cuando los españoles llegaron a la costa caribe de Colombia, que hoy en día se llama Santa Marta, los Kogi decidieron no confrontar al español, pero retirarse en la montaña, la Sierra Nevada de Santa Marta, y se pusieron, siendo campesinos, pescadores, se convirtieron en constructores de la nueva ciudad sostenible de la época en la Sierra Nevada de Santa Marta, a 2.000, 2.500 metros, porque a esta altura el soldado español no tenía más forma, con su peso, con su caballo, de hacer la guerra contra estos indígenas. Y 200 años vivieron construyendo lo que se llama hoy en día la ciudad perdida. Es decir, el pescador, agricultor, se convirtió en constructor de la ciudad con diferentes comunidades a esta altura, construyeron carreteras, desagües, irrigación, terrazas para el cultivo.
Y cuando Bolívar, el gran Simón Bolívar, declaró la independencia de todos estos países, hay un pequeño detalle que nunca mencionamos, que Simón Bolívar y sus amigos declararon inexistentes los acuerdos de reservas de terreno que tenían los indígenas con la corona española. Y sacaron todos sus terrenos. Y así los Kogi, que vivían ya 250 años aislados, tenían que retirarse otros 1000 metros para arriba. La segunda vez que tenían que redescubrir l'art de vivre, el arte de vivir, pero no tenían más necesidad de sus conocimientos de pescador, de agricultor, ni de constructor de ciudad. Y este es lo que me fascina hoy en día. Si queremos la sostenibilidad, tenemos que vaciar nuestro cerebro de unos conocimientos que nos ha llevado a la crisis de hoy. Y los Kogi, llegando a las alturas a 3.500 metros, no tenían maestros para enseñar. ¿Y cuál es el maestro que encontraron finalmente? La naturaleza. Y aprendieron a observar la naturaleza, aprender de la naturaleza y reconstruir una vida, un arte de vivir, una vida autosuficiente como nunca hemos conocido. Esto es la única cultura de la historia moderna que dentro de 500 años la totalidad de la población ha tenido que descubrir 2 veces el arte de vivir. Y yo pienso que esto es importante de tener delante de nosotros, porque cuando yo hablo de economía azul, estoy hablando de realmente repensar nuestra economía. El arte de la economía tenemos que reinventarla, porque la economía que tenemos hoy en día es la economía que nos ha dado todos estos problemas. Incapacidad de acabar con la pobreza. Los Kogi no tienen pobreza, no tienen hambre a 3.500 metros de altura. Nosotros tenemos en 2021 el aumento más grande de la historia moderna de hambre. Nosotros estamos aumentando el hambre. El suicidio está a niveles sin igual en nuestra historia. Estamos haciendo algo mal. Y yo no quiero entrar en el análisis, porque análisis hoy en día nos lleva a parálisis. Nosotros no nos movemos más. Y por eso decidí de repensar la economía y proponer economía azul. Es decir, el aprendizaje de lo que no hemos aprendido de la historia. Y como los Kogi han logrado hacer estos cambios profundos a muy corto tiempo, este es lo que yo propongo al final con economía azul. Y es impresionante, yo lo veo también de un punto de vista filosófico, ¿no? Pareciera que lo que nos ha llevado a donde estamos es mucha ignorancia de los seres humanos con prepotencia, que pretendimos dominar a la naturaleza. Y a mí me llama la atención leyendo tu libro que todo lo que dices es: no dominemos a la naturaleza, aprendamos de la sabiduría que la naturaleza nos trae, que es la creación. Pero ¿cuántas personas y cómo hacemos para que la conciencia colectiva se incorpore? Yo sé, yo te conozco, Gunther, que no te gusta predicar, pero tenemos que hacer esto masivo. ¿Cómo masificamos esto? Mira, hay 2 maneras. La primera que hemos intentado los últimos 50 años, yo soy miembro del Club de Roma, y este año celebramos 50 años después del primer reporte del Club de Roma, límites al crecimiento. ¿Y qué pasó? Nada. Es decir, declarar y documentar la crisis no lleva a un cambio de nuestro comportamiento. L'art de vivre, seguimos con lo mismo. Comemos, divertimos, viajamos, gastamos, bajamos, eliminamos la biodiversidad, etcétera, etcétera. No entro en análisis. Pero yo me pregunté,
Si no somos capaces con la declaración de la crisis, con la ciencia, con todo el conocimiento que sí estamos viviendo una crisis, si este no funciona, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta es sencilla: inspirar, inspiración. Cuando yo, con mis hijos, cuando mi hijo está aburrido, ¿qué vamos a hacer? Analizar las razones por las cuales está aburrido. Pues te deseo mucho éxito, ¿eh? Porque será más aburrido que nunca. Lo que se tiene que hacer es tener temas que le interesan, y el primer tema no le interesa, buscamos el segundo, el tercero, el cuarto, y al final el niño se divierte porque papá tiene atención para él. Es decir, que ¿qué tenemos que hacer para hacer el cambio? No declarar ni con artistas ni con jefes de Estado la declaración de la crisis, pero decir: mira, aquí tenemos un portafolio de oportunidades. ¿Cuál quieres? ¿Hacer papel con piedra? ¿O queremos pescar con burbujas de aire como hacen los delfines? ¿O quieres que el marcapaso nuevo será hecho como funciona el corazón de la ballena? Y así la gente dice: dime más, dime más. Claro. Somos hambrientos de la noticia positiva, y por eso Economía Azul da un marco general que nos permite identificar oportunidades, cosas que nunca hemos visto antes. Usted conoce seguramente el caso mayor que tengo, es el café. El café, nosotros ingerimos el 0.2% de la biomasa que fue cosechado por el cafetero. ¿Qué hacemos con 98%? Hoy en día tenemos más de 6.000 fincas en el mundo donde sacamos este desecho urbano, periurbano o rural y lo convertimos en substrato para hongos. Y el desecho de los hongos, extraordinario alimento para la gallina. Y la gallina me da huevos. Huevo, gallina, hongo, café. 4 veces con la misma cosecha. Mira, este es positivo. Este responde en términos concretos. Este aumenta el valor agregado y tiene múltiples beneficios. Beneficios financieros, es importante, pero beneficios generando más empleo. ¿Cómo toleramos el nivel de desempleo hoy en día? ¿Cómo toleran ustedes, gallegos, que hay tantas empresas en la región que cierran sus actividades aquí para ahorrar plata, ahorrar dinero trabajando en Bangladesh? Por favor, por favor. Nosotros estamos en una economía para desbaratar el tejido social o para tener resiliencia. Pues yo propongo modelos de negocio que tengan mejor resiliencia. Efectivamente, del micro, tú siempre me has dicho, del micro pasamos al macro y cambiamos el planeta. Pero es una realidad. Los científicos dicen que quedan poco tiempo, 10 años para hacer un cambio antes de entrar en una situación de caos y de colapso de los ecosistemas. Y la definición de sostenibilidad que más me gusta es una que dice más o menos que es la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, manteniendo un equilibrio, y aquí viene la parte curiosa, un equilibrio entre crecimiento económico, justicia social y protección del medio ambiente. Podemos mantener un equilibrio si seguimos desmedidamente hacia la globalización, la producción en serie y en masas y la producción masificada de productos chatarras. Mira, yo tengo otra definición de la sostenibilidad. No hablo ni de futuro ni de presente. Yo hablo simplemente de la capacidad de responder a las necesidades de todos con lo que tienes. Punto. ¿Por qué complicamos? Nosotros tenemos que responder a la necesidad de todos. Y todos es nosotros y la naturaleza. Son seres vivos, ¿no? Yo tengo el respeto para la vida. La vida no solamente es el ser humano. Cuando yo me pongo hoy en día en acuerdo con Marruecos en una nueva flota de pesca,
donde los barcos serán equipados con una nueva técnica de pesca que me permite de pescar con burbujas de aire, donde el tamaño de la burbuja está de tal tamaño que la hembra con huevos más pesado puede escaparse. Esta es vida. Y yo puedo pescar y tener más peces el año entrante. Es bíblico, ¿no? Muy bíblico. Porque había un señor con 2 peces y seguía a dar peces a todo el mundo. Pues este es simbólico. Lo simbolismo que nosotros necesitamos es que la forma como nosotros estamos pescando no es un problema de sobrepesca. Es un problema de pescar hembras con huevos. Y si no, nosotros nos adaptamos a esta realidad dura, que tenemos una mala descripción de nuestro problema, pero la solución es aprender de la naturaleza. Volvemos al mismo. Ya más de 1 millón de años delfines están pescando con burbujas de aire. La ballena lo hace con una cortina de aire y mete una cortina alrededor del krill y lo come, salvo las hembras con huevos. ¡Qué inteligencia! ¿Estamos de acuerdo que es súper inteligente no comer hembras con huevos? Y qué barbaridad que nosotros comemos los huevos y pensamos que es un producto para los ricos, para la fiesta, comer vida. Perdón, yo no tolero esto, pero no soy miembro de Greenpeace, si no, no tendría la corbata. No soy miembro de Greenpeace, no voy a hacer acciones en contra. Nosotros necesitamos soluciones que funcionan. Y cuando en 2023, en Quinitra, en Marruecos, salimos con los primeros 6 barcos de pesca, son catamaranes, porque así no se puede hacerlo. Necesitas un catamarán. Nosotros vamos a pescar los primeros sardinas con burbujas de aire, como lo hace un delfín. Este es aprender de la naturaleza. Nosotros decimos en la Isla del Hierro unas pruebas de cuál es el impacto si tú no pescas la hembra con huevos. Imagínense, ustedes conocen el Hierro. ¿Quién ha estado en el Hierro? ¿Quién ha estado en el Hierro 50 veces? Bueno, ya no. Pero qué rico que ya ustedes estuvieron. Allá la pequeña reserva, solamente para que las hembras puedan poner sus huevos. Después del primer año, esta biosfera ya dio el doble de la densidad de peces. Les invito, el 21 hasta el 24 de noviembre voy a estar 4 días con todas las personas que han tomado la iniciativa de transformar la economía. Un pueblecito, una isla, de 5.600 habitantes hace 25 años, que hoy en día tiene 2.800. ¿Cuántos pueblos existen en España, lejanos de Madrid, de Barcelona, de Valencia, donde se dobló la población? ¿Cuántos? Todos están muriendo. En Italia ya hay más de 180 ciudades que no tienen más población. Si nosotros queremos ser sostenibles y queremos aplicar la filosofía que tenemos que responder a las necesidades básicas con lo que tenemos que vivir en pueblos. En Italia estamos haciendo un programa de recuperación de 800.000 hectáreas de terrenos abandonados, terrenos fértiles. Y yo veo las estadísticas de Naciones Unidas donde me dicen que el hambre ha aumentado en 2021 y nosotros solamente en Italia, no conozco las cifras de España. En el Hierro logramos cambiar 8 sectores, pero son minúsculos. Son chiquitos, es 8.600 habitantes. Pero les invito a conocer, porque esto es el cambio en el terreno. Y si Galicia pudiese tener 20 pueblos, donde hoy en día hay 5.000, y lo convierte en una economía de futuro, una economía capaz de producir. Y tú no has estado en el Hierro. No, voy ahorita contigo. ¿Vas ahora con nosotros en noviembre? Claro. Muchas gracias. Por Dios. Pues, mira, primero los pescadores.
¿Tú sabes cuánto gana un pescador en el Hierro? Pescando 4 horas al día. Y ya es la nueva generación. La edad promedio de los pescadores es 39 años. 39 años. Y no son de Senegal, ni de Mauritania. Son pescadores locales. Cuando miras la Restinga donde viven, tú piensas que estás en un pueblo de turistas alemanes. Porque tiene una calidad de vida. Cuando usted en el Hierro tiene cabras, con 50 cabras, se gana 68.000 euros al año. ¿50 cabras? ¿Cómo es posible? ¿Cuánto ganan sus pastores? No, sí, no tanto. ¿Y por qué? Porque cambiamos el modelo de negocio. El modelo de negocio era ¿qué? Sacar la leche y mandarla ¿a dónde? A Tenerife. De Tenerife a Madrid. Pues ¿quién gana? La Unión Europea subsidiando todo. Hoy en día el precio promedio de la leche es de 2,62 euros por litro. 10 veces más que el precio de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no lo vendemos como locos en volumen sin tener un valor agregado. Porque mientras tanto en el Hierro tenemos el cultivo orgánico de bananos y de piña. Y hacemos con leche de cabra, hacemos un yogurt con piña, con banano. No es alta tecnología, estamos de acuerdo. No es alta tecnología, pero sí se vende al mismo precio que Danone. Sin la basura, sin el plástico, sin el aluminio, en un envase en vidrio, local, y se vende. Y cuando haces el cálculo, con una venta directa local, están ganando 2,62 euros. ¿Cómo es posible que todo el mundo solamente quiera hacer queso de cabra? Yo soy economista. Y como economista tengo una lógica muy clara. Valor agregado es lo que mueve el mercado. ¿Estamos de acuerdo? ¿O ustedes piensan que tiene que ser el más barato? Porque si ustedes quieren ser el más barato, el yogurt en polvo importado de los Estados Unidos con las vacas que han acabado con el agua y que toman sus antibióticas será el más barato. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero comida de calidad. Y comida de calidad que no tiene que ser más costoso, solamente eliminamos todos los intermediarios. Y eso se puede hacer cuando tienes un mercado local, cuando aprecias lo que es local. Y tengo un secreto, tú no sabes, pero tú vas a verlo. Tú vas a verlo. Es que cuando tú tienes 50 cabritas, las cabritas, si tú conoces el nombre de cada cabra y la llamas cada día y le das un poco de amor cada día, él te dará 10% más de leche. Seguro. Por puro amor. Seguro. Pero no te equivocas con el nombre, porque si tú dices a Elena que es María, pues finito, no funciona. Es decir, pero es impresionante. Nosotros tenemos los estudios de la universidad que comprueba con amor la cabra da más. Pues ¿quién quiere vivir? No vivir en eso. ¿O queremos tener realmente, como nos dicen, la cabra llena de alimentos que nunca han comido en su vida? Y por eso hoy en día tenemos un regreso al campo, porque no solamente da una satisfacción en la vida, pero más importante, se puede vivir muy bien. Y se puede vivir muy bien, con felicidad y con una nueva sabiduría, que es esta interacción con la naturaleza que no conocemos más. Claro, lo que me hace pensar cada vez que te oigo hablar, estando especialmente en Santiago de Compostela, es que tú lo que siempre dices es, vamos a cambiar los valores. De alguna manera estás hablando de valores. Dejemos la percepción que llevamos hasta ahora y la educación, que después vamos a hablar de la educación, donde toda la sociedad se centra en el ser, el desarrollo del ser, del individuo en vez del colectivo. Y la segunda, estando aquí en Santiago, la energía, el amor, la creación. Esos son los valores que tú estás impartiendo aquí para la creación de una nueva economía.
¿Cómo hacemos? Yo vuelvo porque insisto, porque creo que esta es la clave. Creo que hay una clave. Me fascinan todos tus ejemplos. Lo que quisiera es masificarlos. Es que llegaran a mayor número de personas con el ejemplo, pero haciéndoles entender que en el origen está todo, ¿no? Mira, Neri, tú tienes que invertir en una cadena de Netflix al español, ¿no? O algo así. Se necesita masificar, sí, de acuerdo. Pero yo pienso que la masificación que necesitamos no pasa por medios de comunicación. El corazón no puede hablar. Me estás diciendo algo malo, pero bueno. Bueno, yo como está en medios de comunicación voy a decir que no solamente con medios de comunicación. Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros tenemos una campaña que se llama You Are My Hope, que atañe al corazón. Tratar de crear una cadena de esperanza por el cambio. Ya sabemos, como Gunther has dicho, que la esperanza es la que verdaderamente mueve, porque el miedo nos mueve un rato, pero muere ahí mismo. No es suficiente para el cambio. La esperanza sí nos lleva hasta el cambio. Y ese You Are My Hope es tratar de convertir a todas las personas en esperanza de otros. Y con esa responsabilidad crear comunidades de cambio. Y atañe un poco, yo sé que tú vas a lo científico y a lo económico, al valor agregado y hacerlo en comunidades, y es el resultado final. Nosotros solo empujamos la ola, creo yo. Mira, como ya lo indicaba al principio, declarar el fin del mundo no funciona. Ya. Dar miedo a la gente tampoco funciona. Inspiración sí funciona, pero ahora respondo a tu pregunta insistiendo. ¿Cómo masificar? Es la educación. Los niños. Pues para mí es muy claro. Y yo diría que si todos aquí presentes y todos que están en la red, en el streaming, si cada uno contaría cada día un cuento positivo, entusiasmante a un niño, vamos a cambiar esta cultura depredador muy rápido. Pero no tomamos el tiempo para contar ni una buena historia al niño. El niño que esté mirando qué cuando mira la televisión, o su YouTube, o su TikTok, tonterías. Y cuando está buscando algo, las 10 primeras respuestas son las respuestas de los que han pagado para ser los primeros. Pues por favor, esta es nuestra sociedad de información. Y no tengo que debatir fake news. No, pagado para tener la noticia y para aparecer como el primero. Por eso, yo lamento de decirlo, que cuando nació mi hijo, mi primer hijo, yo decidí de contar cada día una historia, una fábula. Porque a mí me encantaba como niño que mi mamá me contaba una fábula antes de dormir. No era el iPad, no era Netflix, era la mamá que vino al lado de mi cama para contarme una historia. Y la abuela, y la tía. Y nosotros ni siquiera tenemos más mamás, ni tías, ni abuelas. Y cuando yo tuve esta gran fortuna de tener mi primer hijo, dije, cada día una fábula. Desarrollé las fábulas. Y fue muy interesante que cuando estuve con mi amigo Jaime Lerner, que en la época era el alcalde de Curitiba, él dijo, pero tus fábulas, cuéntame unas fábulas. Y yo les contaba las fábulas y dice, ya contratado, nuestro sistema educativo de Curitiba va a adoptar tus fábulas. Sí, pero yo no soy pedagogo. No, tú eres papá. Y lo que necesitamos es un pedagogo que es papá, que es un papá comprometido con los hijos. Ya, claro. Y en la historia, en la vida, siempre es difícil de saber cómo las cosas se organizan, pero una delegación china visitó a Curitiba y dijeron, ¿pero qué están enseñando? Dijeron que no, hay un pedagogo, Gunther Pauli. Gunther Pauli no es pedagogo. Pero cuando han visto que teníamos ya 120,000 niños pensando en lo positivo de la tierra, los chinos dijeron, ¿pero por qué no lo hacemos? Larga historia muy corta. Hoy en día tengo 288 fábulas publicadas, distribuidas
en 795.000 colegios chinos. Bravo. ¿Y por qué los chinos la adoptaron? Ni siquiera los propuse. Ellos decidieron de adoptarlos. ¿Por qué? Primero, porque son positivos. Segundo, es porque fomentan lo que se llama STEM, las ciencias, las tecnologías, la ingeniería, la matemática. Porque cuando yo pongo a ustedes la pregunta, ¿cómo subió la manzana en el árbol? Deme las 7 leyes de la física que permiten a la manzana de andar en contra de la ley encima del árbol. Yo pongo 1.000 euros para la persona que dentro de mi conferencia es capaz de darme las 7 leyes. 1.000. Ya lo pregunto 20 años y nadie ha respondido, porque no está en Google. No está en Google. Pero ¿cómo es posible que nosotros todos aprendemos cómo cae la manzana y nadie tiene idea cómo subió? En contra de la ley de la gravedad. Pues si usted no sabe cómo sube, ¿qué saben de la vida? Nada. Absolutamente nada. ¿Cómo pueden ser sostenibles? Y esto es lo que desafió el sistema educativo chino. Porque cuando tú tienes la oportunidad de descubrir preguntas a las cuales tus papás no tienen respuestas, ¿cuál es tu reacción como niño? Se llama inteligencia emocional. Tú te sientes bien como niño. Y cuando pasa con 288 fábulas, que cada vez papá dice lo que no tiene idea. No tenía idea que el pulpo tiene 3 corazones. 3. ¿Y por qué 3? Tiene 7 brazos. Pues, ¿cuál es la funcionalidad de los 3 corazones de un pulpo? No tiene idea. ¿Cómo es posible que una ballena es capaz de bombear 1.000 litros cada pulso de su corazón con 6 voltios, corriente continuo? 80 años sin mantenimiento. ¡Wow! El niño dice, ¿qué? 6 voltios es lo que yo necesito para mi Game Boy. ¿Y cómo es posible que la ballena es capaz de hacerlo con qué? Con su comida. Yo les pregunto, ¿qué son los químicos en la comida que nos permiten producir electricidad para que funcione nuestro cerebro? Démelo, démelo. No sabemos. Pues no sabemos nada. Estamos haciendo la manipulación genética de la vida, pero no sabemos ni siquiera cómo funciona la comida, el corazón y el cerebro. Y nos declaramos Homo sapiens. Tú sabes lo que escribí en mi libro. Yo lo llamo Homo non sapiens. Non sapiens. No tenemos idea cómo funciona la vida. Y por eso escapamos a Mars, ¿no? A Mars. Vamos fuera de la Tierra. Y yo pienso que esto, tener la capacidad de inspirar al niño con preguntas a las cuales no tenemos respuestas hoy en día. Y algunos niños van a decir, si yo adivino cómo subió la manzana, yo voy a tener nuevas tecnologías de energía renovable. Porque usted sabe, un buen árbol son 500 kilos que suben. Es bastante fuerza. Y esto para mí es lo más importante, tener un sistema educativo nuevo. Tú sabes que la mayor innovación que hoy en día tenemos en la educación es Steiner, Montessori, Frenet. Por favor, estas personas ya murieron hace unos 100 años. Y esta es la innovación de hoy. Y estos son los únicos que tienen el permiso. Esto para mí, la masificación del cambio pasa por niños. Y ahora hay gente que me dice, pero demora demasiado, no tenemos 20 años. No. Yo como papá sabe muy bien, cuando mi hijo quiere algo, ¿qué yo hago? Se lo impone. Me lo impone. El hijo no dice, papá, si tal vez tienes el gusto de hacerlo. No, papá, todavía no estás haciéndolo, por favor. Y el niño de 3, 6, 10 y muy fuerte 15 años, papá tiene que hacer el cambio. Y yo pienso que este dinamismo de la transición
de la arte de vivir. Porque el niño no entiende que estamos pescando con redes, que no solamente tienen plásticos, microplásticos en el mar, pero además están matando la nona, la abuela, pez. Para el niño es imposible. Y esta capacidad del niño de poner ética en el centro, ética, el valor. Ética. Hoy en día no podemos hablar mucho más de la ética, tenemos que pensar muy pragmático. No. Ética al centro de la acción. Y el niño que no está contaminado con toda esta plata, poder y todo eso, el niño tiene naturalmente la ética universal al centro de su descubrimiento de la vida, que tiene que demorar una vida. Por eso me quedo con una reforma del sistema educativo que permita inculcar otros valores y que eso sea expansivo. Concordamos en la respuesta. Me preocupa un poco, yo sé que a ti no te gusta hablar de las cumbres del clima, no crees mucho en ellas, de la COP, pero no he visto, y es lamentable, que de todo lo que se está saliendo de la COP26, que la educación no haya sido uno de los pilares fundamentales a reformar, ¿no? Porque de ahí está todo. Venimos de un mundo de extracción y en esa extracción hemos acabado con prácticamente todo. Me llama la atención que una de las medidas que tomaron... Bueno, primero quería preguntarte, vamos para atrás. Cuando se inauguró la COP, el primer ministro de Inglaterra dijo que este era el principio del final del cambio climático. This is the beginning of the end of climate change. But there was never even a beginning. Yo estuve en COP 1, COP 2 y COP 3. Cuando nosotros vamos a una reunión bien preparados por todos y después 2 semanas de reuniones, repetidos 3 años, no llegues a una conclusión, ¿qué hacemos con la reunión? Pues por favor, no más. Pues fue mi decisión. COP 1, COP 2, COP 3. Además, yo fui uno de los responsables de la preparación para el COP de Kioto, el protocolo de Kioto. Y yo tuve 3 años para preparar el COP, 3 años, con todas las nuevas ideas y todos los nuevos conceptos. Ninguno fue considerado porque los americanos y los europeos se pusieron de acuerdo de hacer un cap and trade. Iban a ser certificados, intercambiar certificados. Y todas las propuestas que yo tenía descartados. Cuando presenté mi conclusión de 3 años de trabajo con 3.000 científicos, tenía 4 personas en el auditorio, incluso yo. Y los pobres 3 estuvieron seguramente en un salón helado. Porque no había interés de cambiar. Esta es la base de mi libro Economía Azul. De allá saqué 100 innovaciones que para mí dentro de una década iban a generar 100 millones de empleos. No cumplí con los 100 millones de empleos, estoy a 3,5 millones. Pero nosotros hoy en día tenemos más de 200 innovaciones que cambian la realidad de la vida. Y parecen ser muy chiquitos y muy desconocidos, porque yo no gasto ni un centavo en la publicidad, en la comunicación. Tengo una prioridad, hacer. Y todos nuestros equipos hacemos. Y yo quiero comunicar. Y la comunicación viene a visitar. Si quieren saber del hierro, ven con nosotros al hierro. Pero yo no voy a hacer una publicidad sobre el hierro. No me interesa publicar. Porque ustedes serán mucho más convencidos de la oportunidad de cambiar a un modelo como eso cuando usted lo ha vivido. Y yo prefiero pasar por eso. No olvidamos que así se construyó la iglesia. Así se construyó un par de cosas alrededor del mundo. Porque la gente tenía en la fe que es una buena opción. Y pensaban que era mejor de lo que conocen
hoy. Eso es, los Kogi tenían que retirarse, no querían hacer la guerra, ni querían confrontar, querían vivir en paz. Y paz no es ausencia de guerra, paz es la capacidad de trabajar con todos. Paz es la capacidad de tener desafíos a tu sabiduría, es de construir juntos. Este es paz. Paz no es hacer nada. Y esto yo pienso que es muy importante, que también incluimos en esta nueva exposición a los niños. Y yo no sé por qué yo tengo el derecho de hacerlo en China y no en Europa. Porque en Europa siempre me dan aplausos, pero después no me hacen nada. Y yo tengo harto de los aplausos, especialmente de políticos. Perdón, no hay políticos en el salón hoy. No. Pero es importante, la acción en lo concreto es lo único que convence. Y es por eso que tenemos ya más de 6.000 centros de producción de hongo con desechos de café. Pero yo pienso que dentro de 20, 25 años vamos a tener 1 millón. Porque hay potencial para hacerlo 1 millón de veces. Esta es transición. Pero concreto, práctico. Y no necesito venture capital. No necesito la banca. Perdón, si hay banqueros presentes, me disculpo porque yo no trabajo nunca con una banca. La banca hoy en día ha perdido su función social, económico, cultural. La banca tiene que siempre dar el riesgo a los demás. Yo pienso que la vida que nosotros estamos preparando para nuestros hijos y nietos es una vida que tiene que incluir retos. Retos donde tenemos la confianza que vamos a superar y vamos a fracasar también. Pero lo importante es que hay desafíos y por eso desde el principio, ¿cómo subió la manzana? Bueno, ¿cuántas leyes ya han encontrado? ¿Están ya en 3 leyes o están todavía en las primeras 2? Bueno, Gunther, sigues hablando y yo cada vez que te oigo más convencido de que equilibrio. El comercio, la mayor red de comercial que existe en el mundo es la naturaleza. Todo el tiempo está intercambiando unos con otros, en armonía. Es posible que los seres humanos, lo has hecho en el hierro, ya lo sé, y los Kogi, por lo que cuentas, han desarrollado un equilibrio en esa producción, el hierro también. No hay un animal más depredador que otro que rompa la cadena. ¿Cómo transmitimos esos valores a la economía global? Mira, en la economía global hay un fantástico ejemplo que se llama el hongo. El hongo micoriza. ¿Usted conoce los hongos micorizas? Son los hongos subterráneos que conectan con todas las raíces. Es la red de internet más eficiente en la Tierra. Es de una velocidad muy superior al 5G. No hablamos ni de 5G. No vale la pena de hablarlo. Son los únicos que hacen el intercambio con verdadera consideración social. Ya conocemos con la ciencia que las redes de hongos más grandes de la Tierra, que tienen unos 100 kilómetros cuadrados de tamaño, todos del mismo ADN, que estos 100 kilómetros es una red de intercambio de carbón y azúcar. Carbón y azúcar. Bueno, un par de otras cosas, otros servicios, pero lo importante es que el hongo ofrece carbón biológicamente disponible para la planta y al revés está pagado con azúcar. Estoy simplificando, pero eso es. Y cuando el árbol es un viejo árbol, el precio que paga en azúcar es mucho menor. Cuando es una semilla que desafortunadamente fue puesto por el pajarito en un terreno con menos nutrición, el hongo le da más carbón a menor precio.
Equilibrio. Es increíble. Esta es la sabiduría que tenemos bajo nuestros pies. ¿Y lo destruimos con fungicidas? Yo no entiendo. Si nosotros conoceríamos cómo funciona la red del hongo, cómo el hongo es capaz en África de advertir a los otros árboles que hay un elefante que está arrancando los ramos, y inmediatamente ayuda a producir una acidez que nunca es posible por el árbol de hacerlo, pero el hongo lo produce y lo intercambia, como siempre, deme azúcar, yo te doy el antídoto contra los elefantes. Funciona. Es decir, que nosotros no estamos en un mundo donde pensamos que los árboles hablan entre ellos. No, todos están hablando todo el tiempo, el único que no escucha somos nosotros. No tenemos la capacidad. En 2019 estuve en Mauritius. Usted conoce la isla Mauritius. Tiene ballenas. No conozco ¿son cacholotes? ¿Ustedes dicen en español cacholote? ¿Le cacholot? No. Cacholotes, ¿no? El cacholote es una ballena que hable con sílabas. ¿Sílabas? Sí, sílabas. Fantástico. Yo dije, no, yo quiero vivir. Y me fui y aprendí a bucear apné, porque una vez que tú estás con las burbujas, las ballenas no quieren hablar más. No, es como poner música cuando hay una conferencia. No, por favor, apaga la música. Y por eso nosotros nos pusimos en el agua. Yo con mi amigo Anders Nyquist, de 82 años, nos pusimos en el agua apné y nos quedamos quietos escuchando la lengua. Y después los científicos me dijeron, pero ¿sabes que la lengua que hablan los cachalotes aquí en el mar Índico es diferente que del Pacífico, diferente del Caribe, diferente? Oh, increíble. Sí, que hay casi 40 idiomas ya registradas. Y yo me fui a uno de estos encuentros en China, donde me dijeron nosotros, por favor, profesor, ayúdanos a que los niños son más entusiasmados con las ballenas, porque aquí hay algunos influenciados por los japoneses que lo matan para comérselo. Y bueno, yo entré al salón y dije, mira, y les mostré las fotos míos con las ballenas. Dije, estuvieron hablando. Y ahora mi pregunta es, ¿qué idioma quieren aprender? ¿Inglés o el idioma de cachalotes? Todos los niños, cachalotes. Bueno, el problema es que no tenemos profesores. Y los niños dijeron, no hay problema, nosotros vamos a ser los profesores. Y imagínense este joven que se siente tan cerca de las ballenas y no tan cerca de sus amigos americanos. Esto es un mensaje muy fuerte. Y hoy en día, en China, lanzaron la investigación del idioma de los cachalotes. ¿Por qué? Porque había tantos niños. Tengo millones de copias de mi fábula distribuidas sobre el idioma de los cachalotes y todos los niños quieren aprenderlo. Y son los niños que tomaron la iniciativa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la sorpresa es muy importante en la vida. Nosotros lo sabemos, no hay cumpleaños sin sorpresa, ¿de acuerdo? Si no hay una sorpresa con los regalos y la sorpresa en el matrimonio, en la sorpresa en lo que sea, nosotros necesitamos la sorpresa porque nosotros psicológicamente nos metemos en autopilot. Y la sorpresa nos y toca nuestro corazón y nos inspira y nos cambia. Por eso, educación, pero con sorpresa. Educación con cosas que nos inspira. Conocimiento. La idioma de los cachalotes, qué fantástico.
Y hoy en día, pues, tenemos demasiados chinos que quieren aprender apné, porque la precondición es apné. Pero ¿cuál es el ventaja de apné? ¿Quién hace apné aquí? Bucear apné. Tienes que tener disciplina. Y hay un par de tipos de disciplina. Una disciplina es muy militar. El otro es apné. Yo prefiero apnea, pero es interesante que los niños aprenden mucha disciplina porque están motivados con esta oportunidad. Yo vuelvo a lo que te dije al principio. Sostenibilidad es responder a las necesidades de todos con lo que tenemos. Y mucho de lo que tenemos no sabemos, no tenemos idea. Y si no tenemos idea, me permite de sorprender y de realmente invitar a conocer. Esto es la dinámica que necesitamos. Y tal vez aquí en Galicia, a ustedes les apetece, porque Madrid no le apetece. Bueno, estoy hablando de la ministra de Educación. Sí, sí. Conocimiento. También agregaría algo a tu discurso cuando vas hablando, humildad, reconocer los seres humanos que sabemos poco de lo que está sucediendo en el mundo natural, ¿no? El otro día iba corriendo en el Retiro, en el Parque El Retiro en Madrid, y vi un árbol y me paré a leerlo, el Taxodium. Es el árbol más longevo, hay un ejemplar, 2.000 a 6.000 años. Me puse a investigar y ya no quedan casi, originalmente de Oaxaca, en México. Veo la COP26 y la COP26 dice que finalmente todos los países que atendieron, que fueron, acordaron detener y revertir la destrucción de los bosques. Pero me pongo a leer la resolución y no hay ningún tipo de camino o indicación de cómo, y sobre todo los problemas de la Amazonía, no se trata. ¿Qué significa esto, Gunther? ¿Y los mares? Primero, enfocarse es una declaración, entonces, ¿no? Sí. No. Primero, enfocarse en bosques de tierra no tiene mucho sentido, porque los bosques más importantes que fueron destruidos son los bosques del mar, son las algas marinas. Ustedes gallegos conocen las algas marinas, ¿no? Por favor, pero ¿cuándo bosque tiene? Yo tengo las iniciativas en Marruecos, en Irlanda, en Namibia, en Argentina, en Indonesia, en Japón, en Filipinas, en Chile, de regenerar bosques de algas marinas. ¿Por qué? No porque son capturas de CO2, no, es donde se esconden los juveniles. Y si tú quieres tener pez en el futuro, tienes que darle un refugio. Y el refugio es el bosque de algas. Para mí este es el primero muy importante. Bosques de algas. Toda la emigración desde África hacia todo el resto del mundo pasó por bosques de algas. ¿Quién ha visto la película que obtuvo el Oscar? El pulpo, mi maestro. ¿Quién ha visto? Lo recomiendo. Recomiendo que no comen esta noche un pulpo. Recomiendo que miren la película y ustedes nunca más van a comer un pulpo. Porque se van a dar cuenta que es imposible que este animal tiene un corazón, un amor, un afecto y tiene una sabiduría extraordinaria, chistosa además. ¿Les gustó la película? Es fantástico. Es Craig Foster. Es un amigo mío y le costó 10 años. 10 años este documental, pero obtuvo su Oscar. Lo que es importante es que el pulpo no existe si no hay bosque. Es decir, que el bosque, yo sé que ustedes están cultivando pulpos en la tierra, pero la naturaleza necesita refugio para los juveniles. Y este es el bosque. Segundo, hay errores del pasado, como nuestro ejemplo de las gaviotas. ¿Quién conoce las gaviotas? ¿No? Bueno, voy a hacer un poco de publicidad.
Las gaviotas 84. Yo llego en Colombia y me llevan al Bichada. Bichada es la frontera con Venezuela. Y allá vimos 6 millones de hectáreas de sabana, en una zona que era bosque tropical del Orinoco, que hoy en día solamente se reconoce cantando Enya. Cuando canta Enya, el Orinoco es famoso. Pero el verdadero Orinoco son 20 millones de hectáreas de bosque tropical húmedo, completamente diferente de la biodiversidad de Amazonas, destruidas. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron el intento, los colonizadores intentaron de tener carne, cortaron todo. No les funcionó, porque una erosión, cuando tú tienes tormentas de 3 meses, pues tú no tienes más el suelo. Y se eliminó y se convirtió en sabana. Y en el 84, Paulo Lugari me decía, Gunther, ¿tú podrías imaginarte que algún día aquí regeneramos el bosque tropical húmedo? Y yo dije, cierro mis ojos, ya lo veo. Nos declararon locos. Cuando me declaran loco hoy en día es un honor. Es realmente un honor, porque soy loco. Resulta es que hoy tenemos los primeros 8.000 hectáreas de bosque tropical húmedo del Orinoco regenerado. Les invito a venir. No por mi cuenta, pero les invito a abrir la puerta. Pero nosotros tenemos ya más de 260 diferentes plantas, regeneramos el bosque y regeneramos el bosque conociendo no la biología, pero conociendo la física. Me explico. Cuando tú tienes una sabana y hay sol, la temperatura de la tierra es como un sartén con fuego. Si la lluvia cae y toca, evapora de inmediato. Cuando tú tienes un bosque, tú haces la inversión de la diferencia de la temperatura y el agua percola. Y tú tienes agua. Y agua filtrada. Lo más importante de este proyecto, que me da mucho orgullo, es que ya lo hicimos 25 años. Hace 25 años. Paulo ha sido un genio, trabajándolo todo el tiempo. Y decidimos que como ahora tenemos abundancia de agua, que regalamos el agua a la población local. 3 litros al día, gratis. Y a los niños, a los 6 años, les regalamos una bicicleta. Quiero preguntar a ustedes, ¿qué pasa con un niño que toma 3 litros de agua, no gaseosas, 3 litros de agua, y que anda en bicicleta desde las 6? ¿Qué pasa? No se enferma. Bueno, esta es la zona donde no hay diabetes. Esta zona no hay obesidad. Cero. Cero. Nosotros tuvimos que cerrar el hospital por falta de pacientes. Esto es desarrollo sostenible, de verdad. Porque hoy en día en nuestro sistema calculamos que nuestra calidad de vida depende del número de camas en el hospital. Y yo argumento al contrario. La calidad de la vida depende de no necesitar todo este parafernalias de hospitales donde tratamos las enfermedades que causamos nosotros. Yo soy muy crítico y muy directo, pero como tengo más de 200 casos que nosotros desarrollamos los últimos 40 años, tengo 65. Nosotros sabemos que es posible hacer l'art de vivre. Sabemos que es posible de cambiarlo. Y no tiene que decidir que tenemos que vivir en el árbol.
con los micos. Podemos vivir con calidad y con modernidad, pero no con la capacidad predador que debemos a todo el mundo hoy en día, porque es predador. Somos predadores. Y por eso arrancamos con una buena historia. Inspirador. Bueno, y también a mí me gustaría, porque estás inspirando, ¿no? Y trasladar esa inspiración a cada uno de nosotros, dejar alguna pequeña acción que nos podemos llevar hacia esa sostenibilidad y protección del medio ambiente, ¿no? Yo creo que nos involucra a todos, y si empezáramos, aunque sea cada uno de nosotros, con una acción pequeña, ¿no? Que es el consumo sostenible. Cada uno de nosotros, cuando va a ejercer el poder de la compra de cualquier artículo, de cualquier producto, está tomando una gran decisión. Si nosotros apoyamos a los emprendedores como Gunter Pauli, y esperemos que de esta conferencia y del sitio en que estemos, Gunter ahora cierre dándole un mensaje a esos emprendedores, a esos niños, para que busquen la sabiduría en la naturaleza y nos traigan cada día más soluciones y productos basados en esa economía azul que tanto necesitamos y que es tan urgente. Pero del otro lado tiene que haber la responsabilidad ciudadana. Si nosotros ciudadanos no entendemos que que tenemos un artículo en Cambio 16, no quiero hacer comercial, pero decimos, aunque la basura no es tuya, sí es tu problema. A lo mejor nosotros no tiramos la basura, pero el problema es nuestro. Es lo mismo con la compra de los productos. Tenemos una acción determinante que ejercemos todos los días al comprar. Premiemos a aquellos emprendedores y aquellas empresas y aquellos productos que están luchando por crear ese mundo circular, por cambiar el planeta, por crear otros valores. Ahí tenemos una gran acción. No todos podemos ser Gunter Pauli, pero sí todos podemos tomar un momento al ejercer ese derecho de compra. Y bueno, Gunter, a ti que te corresponde como gran inspirador, como esa cadena de esperanza, desde aquí, desde Santiago, a todas las personas que quieren cambiar este mundo y que quieren transformarlos y ser emprendedores, ¿qué les dirías desde aquí? No, lo más importante es que para mí en este momento, para clausurar estos argumentos y estas palabras, es que necesitamos emprendedores para el bien común. No un emprendedor que piense que va a ser un unicornio, un rico. Necesitamos emprendedores para el bien común. Y el emprendedor para el bien común es todos nosotros, cada uno. No es el que puede escribir el plan de negocios. No. En mi organización es prohibido hacer un proyecto arrancando con un plan de negocios. Plan de negocios no hacemos. Tampoco utilizamos Excel spreadsheets. Excel prohibido. Nosotros queremos que lo que habla más es corazón. Y entender cómo podemos cambiar la realidad haciendo, aprendiendo. Siempre, siempre haciendo, aprendiendo. Y el que piensa que necesita dinero para hacerlo, no califica. Porque esto es una de las razones por lo cual Santiago de Compostela es tan importante. No vale la pena de pensar que solo los que tienen dinero pueden hacer el peregrinaje. Es parte de la lógica que no tienes dinero. Y yo pienso que emprendedores para el bien común siempre arrancan sin tener el dinero. Y siempre logran, porque no tienen ni la experiencia ni el dinero. Y así yo he arrancado todas nuestras iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay... Gracias. ¿No hay preguntas? No hay preguntas, hay tiempo para preguntas. Yo lo estaba viendo. ¿Tú sabías? Me pusieron aquí, yo creo que para que viera el tiempo.
Ah, no. No hay gratificación instantánea. No. Yo no soy Google ni Internet. Ustedes adivinan y en 20 años cuando nos reencontramos tú vas a decir, me costó un par de años. Pero no. Este es muy importante. La pedagogía que aplico es el diálogo socrático. Es decir, Sócrates fue tan grande porque él preguntaba y no daba respuestas. Pero ¿tiene algo que ver con la capilaridad, puede ser? Esta es una. De acuerdo. Ya estás en buen camino. La capilaridad, muy importante. Sí. Bueno. Bueno, por favor, otra pregunta. Pero, ¿quién va con nosotros al Hierro? 21-24. Pero realmente, ir a descubrir su España. Es España, el Hierro, aunque está al nivel de Mauritania. Son solamente 3 horas de vuelo. Están bienvenidos cuando puedan, cuando quieran. Pero, bueno, quiere decir gracias. Pero tiene que saber que es mucho calor aquí con estas luces.